Esta historia se sitúa en el año 2035 en el que la tecnología había llegado al punto en el que habían podido crear un mundo nuevo llamado Canact, en la que se nos muestran a varios NPC que convivían entre sí, mientras se nos menciona cómo en aquel mundo cosas como la magia y las espadas podían reinarlo todo, por lo cual aquel mundo había llamado la atención de millones de personas en todo el mundo. Volviendo así en lo que parece ser el presente, en el que una persona gritaba del dolor y por consiguiente caía muerta frente a los suyos, para acto seguido mostrarse al culpable de tal acto y nuestro posible protagonista llamado, Dado Jun, un usuario de telequinesis y el número 13 del ranking en aquel mundo, el cual tras ser llamado enemigo del imperio, sería fuertemente atacado por todos en el lugar. Todo esto mientras que se nos muestra como el prota con clara tranquilidad hacia levitar varias espadas, con las cuales al cabo de unos pocos segundos masacraría a cada uno de estos. Aunque esto no era todo puesto que una gran cantidad de soldados había lanzado una lluvia de flechas de la cual el prota no tendría escapatoria, y por consiguiente verse como éste haciendo uso de su telequinesis las detenía una a una, dejando tal muestra de poder en shock a los soldados, quienes no tendrían tiempo de reaccionar tras ver cómo su ataque era devuelto, mientras que por otra parte se veía al prota acabar con sus propias manos a un sujeto, acto del cual al ser visto por los demás jugadores, se quejarían de la habilidad tan rota del protagonista, no teniendo de otra más que ver con terror hacia el cielo, en el que el prota había formado un tornado de distintos tipos de armas, las cuales con un simplemente movimiento de este caerían en picada, arrasando de esta forma, con sus enemigos. Donde al cabo de unos segundos ahora verse a Dado Jun marcharse dejando atrás una pila de cadáveres, mientras que éste tras quitarse su capota preguntaba de dónde se encontraba lo que había ido a buscar, siendo interrumpido por un anciano que hacía parte de la iglesia, el cual juzgaba al prota por haber traído el caos a su mundo, por haber matado inocentes y a su vez silenciado las ciudades a su paso. A lo que el prota tras arrebatarle a este un amuleto de su pecho, le dejaría en claro que no tenía por qué culparle ya que todo era culpa del imperio y el gremio. Siendo este nuevamente interrumpido al sentir la presencia de más miembros del gremio, procediendo este en marcharse mientras que a su espalda aquel anciano con sus últimos alientos, le dejaba en claro al prota que Dios les haría pagar por todo el daño provocado, donde el prota tras dejar de lado esto, pondría su amuleto sobre una especie de altar, en el que una especie de puerta secreta le abriría dando paso hacia un sótano, en el que al prota tras adentrarse daría con la existencia de 3 artículos de aquel mundo, los cuales según él eran los primeros objetos míticos de Connect, dándose así un poco de introducción acerca de la historia de aquel mundo, en el que tras varios gremios reconocidos tras aliarse junto al imperio, habían destruido la mayor parte de aquel mundo con tal de dominarlo. Por lo que el prota se había preparado durante 6 meses para llegar primero que ellos, dejando en claro que entre los primeros 100 del ranking, él había sido el único jugador en hacer todo por su cuenta, procediendo de tal manera en marcharse de aquel lugar para no ser descubierto, deteniéndose al instante tras ver lo que a palabras de él parecía ser un cartucho del juego, donde tras tomarlo sentiría una fuerte presión en todo su cuerpo, preguntándose del cómo era posible que hubiera un error de conexión en ese justo momento. Y por ende volviendo de esta forma al mundo real, en el que se daría cuenta de una gran herida en su pecho, mencionando en su mente el hecho de que todo estaba yendo de maravilla, mientras que frente suyo se veía a varios sujetos vestidos de negro quienes le pedían al prota que muriese de una buena vez, mientras que el prota les llamaba locos por haber ido tan lejos por un juego. Todo esto mientras que se nos muestra un tipo el cual parecía estar hablando con el líder de aquella operación, volviendo con los suyos en unos segundos dándoles a estos la orden de acabar con el prota ya que el jefe tan solo quería su cabeza, siendo el protagonista sujetado mientras aquel sujeto le dejaba en claro que debió de haber jugado a su nivel, mostrándose así la expresión aterrada del protagonista quien pedía que se detuvieran. Procediendo aquellos sujetos en taparle la cabeza rápidamente, mientras que a su vez le apuñalaban con aquel mismo cuchillo, donde al volver con el protagonista se ve como en su mente aún no se creía todo aquello, llamándolos bastardos locos por ir tan lejos por un juego, preguntándose a su vez si acaso aquella sería su muerte, para acto seguido ser interrumpido por una voz que le pedía el levantarse, despertando así al instante en otro lugar junto a otro cuerpo. Preguntándose algo confundido por lo que había acabado de pasar, ya que estaba seguro de haber muerto apuñalado, siendo interrumpido por una sirvienta quien le preguntaba si acaso se encontraba bien, procediendo por llamarlo como joven Raúl, donde el ya nombrado aún confundido vería que aquella criada era de nivel 3 llamada Ana, procediendo en dirigir su mirada hacia una ventana del sistema frente suyo,
la cual le daba a entender que su alma había sido instalada correctamente, además de ser el primer usuario en probar aquella beta de Knack, preguntándose el prota si es que aquel sistema le estaba tomando el pelo, puesto que era imposible que él estuviera dentro del mundo de Knack, mostrándose como al cabo de unos minutos el protagonista había aceptado por fin el hecho de haber entrado por completo a aquel juego, puesto que la sensación que estaba sintiendo en aquel entonces era completamente real, procediendo en explicar lo que conlleva tener una buena tasa de asimilación, la cual en pocas palabras podía variar la fuerza de un jugador dentro de aquel mundo, poniéndose a sí mismo como ejemplo puesto que él al ser un usuario con una asimilación de casi el 90%, era varias veces más fuerte que un jugador común con una tasa del 30%. Dejando en claro que había sido gracias a tal tasa que se había vuelto increíblemente fuerte, dejando esto de un poco de lado y centrándose en su presente, en el que tras el mensaje anterior se preguntaba si acaso era en verdad el único usuario real, procediendo así en abrir su ventana de estado, mientras se decía a sí mismo que los conocimientos de su vida pasada lo harían posicionarse en lo más alto nuevamente. Mostrándose como tras recibir la información de su vida actual, se daría cuenta que su padre era el conde Aston, el cual según la historia original era el primer al que debían de asesinar en el mundo de Connect, procediendo así en dársenos un poco de información acerca de esta familia, de la cual se mencionaba el hecho de que era una de las 5 familias más poderosas del reino de Reuben. Aunque a pesar de todo esto, en un futuro varias tragedias azotarían a esta renombrada familia, comenzando con la enfermedad del conde junto a la desaparición de su segundo hijo, además del hecho de que el hijo mayor sería mandado a una guerra, quedando tan solo el hijo menor el cual tras ascender al trono sería recibido con una rebelión, siendo cada uno de estos sucesos los que permitieron la entrada a los monstruos, los cuales por ende habían traído la desgracia y miseria a todo el país. Volviendo así con el prota quien tras notar que el hijo menor de aquella historia era él, sabría que aquella enorme ciudad sería destruida en pocos años, por lo que no se quedaría de brazos cruzados y haría lo que estuviera a su alcance para no perder su última oportunidad de vivir, reiterando que haría valer todas las dificultades que había pasado en su anterior vida, por lo que su único camino a seguir si es que en verdad quería sobrevivir, era volverse más fuerte. A lo que ya sabiendo que pronto su familia haría un torneo de la mayoría de edad, tendría que quedar entre los 4 primeros para poder recibir el privilegio de recibir educación de la Academia Real, ya que en aquel lugar estaba seguro de poder volverse más fuerte, empuñando de esta forma su espada mientras se juraba el proteger su vida con esta misma. Para una vez y dicho aquello caer al suelo, levantándose claramente agotado mientras observaba como en su ventana de estado, se aclaraba que Raúl era tan solo de nivel 5, pensando en que no estaba muy lejos del nivel de aquella criada, por lo que si quería ganar el torneo debía de ponerse a entrenar cuanto antes, transcurriendo de esta forma un mes completo en el cual por fin había llegado el día del torneo. Mostrándose al prota entre la multitud, preguntándose si acaso tendría que pelear con aquellos sujetos, volviendo en sí tras recordar su entrenamiento con el cual tenía como fin superar a cada uno de los presentes, mirando su nivel actual el cual era de 13 por lo que su físico no era del todo malo, sin contar con el hecho de que poseía un as bajo la manga, para una vez y dicho esto ser interrumpido por un ataque sorpresa. Ataque el cual tras evadir oiría como un sujeto se excusaba por aquel acto, a la vez que le preguntaba al prota si es que acaso el pequeño Raúl estaba dispuesto a participar en el torneo, para una vez y dicho esto ser reconocido por el prota como Dion, quien estaba en compañía de sus primos, donde el ya nombrado le diría al prota que creía que estaría lloriqueando en su habitación, recordando el prota que tal tipo en el pasado había acosado a Raúl en los entrenamientos de sparring, el cual al seguir las políticas de la familia de Raúl, se había convertido en el escenario perfecto para aquel sujeto el cual no recibiría ninguna reprimenda, siendo estos llamados por el protagonista como cabrones, que tan solo se apoyaban en la moral para acosar a los más débiles, mostrándose como aquel sujeto seguía amenazando al prota con romper cada uno de sus huesos, procediendo en marcharse del lugar no sin antes dejarle en claro el que abandonara el torneo. A lo que el protagonista tan solo lo miraría retirarse, pensando para sí mismo que aquel tipo era el favorito a ganar por todos, por lo que lo dejaría reír por ahora ya que tenía planes para más adelante, mostrándose como horas después un mayordomo le entregaría los resultados del primer día del torneo al jefe de la familia, el cual tras echar un ojo a aquellos resultados, preguntaría por el prota. Respondiendo aquel mayordomo con que se encontraba descansando, tras haber gastado todas sus energías en las preliminares,
para una vez y dicho esto ordenarle retirarse a aquel mayordomo, a la vez que se daba a conocer quién era el líder de la familia y padre del prota, quien comenzaría a reír mencionando que después de todo el prota no había podido ignorar su sangre, mostrándose como Raúl estaba entre los finalistas. Algo que era toda una sorpresa ya que este era entre sus hijos el más débil, aunque independientemente de esto había visto los entrenamientos recientemente de aquel chico, en los que tras dudar 10 minutos se desmayaba pero aún así no se había rendido, mencionando también ya conocer los constantes abusos por parte de Dion y sus primos, aclarándole hecho de no haber intervenido para que su hijo no fuera tildado como un inútil. Por lo que ahora que lo veía levantarse por su cuenta no podía no sentirse orgulloso, considerando el tomar algo de tiempo para conversar con su hijo después de que terminaran las finales, y por consiguiente llegar el día de la final, en que se ve a la tribuna enojada por no haber acabado con el combate cuanto antes, preguntándose para sí mismo aquel sujeto el motivo por el cual el prota aún seguía en pie, procediendo en atacarlo de una forma más agresiva, lo cual era o bien repelido o esquivado por el prota, acabando esto con la paciencia de aquel sujeto quien le pedía a Raúl el caer de una buena vez, tomando de esta forma el prota algo de distancia mientras que a su alrededor se veía al público anonadado, preguntándose en por cuántas veces el tercer hijo había conseguido levantar su espada, ya que esperaban que éste durará mucho menos. Mostrándose como aquel sujeto dejándose llevar por su ira, atacaría nuevamente al prota mientras le preguntaba si acaso no sentía vergüenzas por dejar mal a su propia familia, siéndolo ya dicho ignorado por el prota quien tras detener el golpe se pondría en guardia, mientras que aquel otro tipo lo abucheaban por no acabar con el tercer hijo rápidamente, mencionándole que era un desperdicio el que no supiera sacar provecho de su tamaño. Enojando todo esto aún más a aquel tipo quien se propondría acabar con aquello de una buena vez, sorprendiendo a los espectadores al ver que usaría una espada de maná, donde al volver con la batalla se vería a este dirigirse en contra del prota a gran velocidad, mientras se preguntaba del por qué el tercer hijo no hacía nada para esquivar, mostrándose como al momento de impactar se había provocado una gigantesca explosión, preocupando a todos los presentes en el lugar. Quienes verían cómo tras disiparse el polvo el juez daba por terminado el combate, señalando al prota como el claro ganador lo cual provocó la euforia y sorpresa de los espectadores, mientras que en Ma Arena se batalla aquel sujeto mencionaba no poder aceptar que el prota ganase, señalando que si no hubiera detenido su ataque él habría sido el ganador, donde el juez tras decirle idiota le pediría que viera su cuello. Notando un leve corte y preguntándose en qué momento había ocurrido, logrando recordar cómo antes de dar su golpe final, el protagonista ya había visto a través de él por lo que si hubiera seguido, era muy posible que su cabeza no siguiera junto a su cuerpo, cayendo así con claro temor al suelo mientras veía cómo Raúl se acercaba a mencionando que sería ejecutado por ofender al conde. Para actuar seguido llegarse la noche en la que se ve al prota ir a su habitación, para una vez y estar solo en esta festejar por haber ganado su combate, revisando a su vez su ventana de estado en la que se decía haber subido un nivel, dando una leve sonrisa el prota puesto que la razón por la que había durado tanto peleando, era para poder sacar la máxima experiencia posible de aquel tipo que era algo fuerte. Por lo que aquel método a pesar de brindarle más experiencia también podría ser su perdición, ya que si moría no podría resucitar, volviendo a ver su ventana de estado en la que se daba a conocer que el protagonista, gracias a su rápido crecimiento había conseguido 5 habilidades únicas, siendo una de estas nuevamente la de la telequinesis, sabiendo así que esto le facilitaría las cosas en un futuro. Además sé que según como subiera de nivel así mismo lo harían sus demás habilidades. Procediendo en mencionar el hecho de usar una habilidad para los demás combates del torneo, mostrándose como al día siguiente había ganado nuevamente, y así una y otra vez, anonadando los espectadores quienes se decían si es que acaso podía existir alguien con tanta suerte, preguntándose por el tipo de estrategia que ha estado utilizando, siendo cada una de estas palabras oídas por el prota, quien confirmaba para sí mismo el hecho de que aquellos ciudadanos no sabían nada acerca de las habilidades de los jugadores. Mostrándose ahora a en su casa, mencionando el hecho de que tendría que mantener sus habilidades telequinéticas escondidas, o al menos hasta que los jugadores llegaran a aquel mundo, siendo interrumpido por aquel mayordomo quien le preguntaba por su estado, respondiendo con que había sido curado por los sacerdotes y curanderos por lo que estaba bien. Donde aquel tipo insistiría con tener cuidado, puesto que habían algunas heridas que no podían sanar fácilmente, sintiéndose un poco incómodo y optando por cambiar de tema,
preguntando a aquel mayordomo por el favor que le había pedido previamente, entregándole así una hoja con la que ahora el prota le aseguraría el ganar el primer puesto, procediendo así en marcharse aquel tipo quien una vez si fuera, halagaba la confianza mostrada por el prota, a pesar de que su último rival sería Dion. Alguien considerado un monstruo por sus métodos brutales. A lo que volviendo con el protagonista, se ve ver con una sonrisa aquella hoja de papel, puesto que con esta y su siguiente batalla estaba completamente seguro de poder generar bastante dinero, con el cual podría posicionarse en su propia familia, quedándole como último paso el ganar su última batalla en la que se aseguraría de destruir a Dion. Dando de esta forma inicio con la final del torneo, en la que en todo el estadio se podía oír el nombre de Dion y los abucheos contra el prota, quienes le pedían al prota que por fin hiciera uso de su habilidad para ganar y no de su suerte, siendo esto mismo juzgado por Dion quien le dejaba en claro que le haría arrepentirse de no haberle hecho caso, ridiculizándolo con cortarle sus miembros y arrastrarlo por toda la arena, lo cual en palabras suyas era un espectáculo digno de contemplar. Teniendo que ser interrumpido por el prota quien demostraba sueño ante aquellas palabras, preguntándole si acaso ya había acabado de estirar la boca, enojando así a Dion quien desprendería una fuerte aura de maná a su alrededor, lo cual a ojos del protagonista quien tras ver las estadísticas de dicho tipo, sabría que lo que estaba viendo ante sus ojos era todo el poder al que podía aspirar. Teniendo que ser sacado de sus pensamientos por este mismo quien enojado procedería a dar inicio con el combate, notando como en un estallido de velocidad el prota ya estaba arriba suyo asestando un fuerte golpe, sorprendiendo a los espectadores ya que no pensaban tal acción del tercer hijo, donde volviendo a la batalla se vería retroceder a un enojado Dion, continuando así con la batalla en la que el prota destacaba la falta de fuerza, agilidad y técnica en llegando un momento en el que el prota haría tropezar a con su pierna haciéndolo comer tierra, preguntándose el prota del cómo un sujeto como él había podido intimidar a Raúl, mostrándose como ahora claramente enojado juraba el matar al protagonista, pensando el protagonista con que a pesar de que tenía un fuerte maná tan solo sabía usar la espada de maná, por lo que aquello no sería suficiente para derrotarle. Mostrándose como en las tribunas los ciudadanos estaban con expresiones entre asombro y preocupación, donde al volver con la batalla se ve como el protagonista había logrado tirar la espada de Dion, mientras que retomaba su postura y le decía a el hecho de que ahora que lo veía mejor, él era realmente patético, provocando esto la furia de aquel nuevamente, quien tras abalanzarse contra el prota completamente desarmado, caería al suelo por el mismo truco de hace unos momentos, continuando así el prota con sus burlas a quien al no poder tolerarla sería nuevamente golpeado por Raúl ante la mirada incrédula de los espectadores, y terminando aquel torneo con el protagonista como claro ganador, mientras era apoyado por algunos pocos quienes habían confiado en él desde el inicio, donde el protagonista al no poder soportar más caería al suelo de rodillas por el cansancio, viendo desde el suelo una ventana emergente, en la que se le daba a conocer al prota que debido a que había completado la misión del torneo, ahora ya podía ingresar a la academia, siendo todo esto observado por su padre quien aún no creía el rápido crecimiento de puesto que no era normal que jugara con Dion de tal manera, halagando la increíble comprensión que tenía el prota sobre el esgrima. Terminando por ser visto por Raúl quien le haría señales preguntando si acaso ya estaba listo para entrar a la academia. Y por ende llegando así la noche en la que se ve nuevamente al conde, mencionarle al prota que la academia no permitiría su entrada, pregunta así el prota los motivos, dándole a conocer el conde con que desde su punto de vista el prota aún tenía que permanecer a su lado, reprochándole el hecho de haberse derrumbado tras haber ganado el combate. A lo cual el prota refutaría con que el motivo por el que se unía a la academia era para cubrir aquella debilidad, por lo cual no permitiría que lo detuviera, mostrándose como aquellas palabras llenas de determinación habían sorprendido a su padre, quien le dejaría en claro que si quería desafiar su voluntad tendría que derrotarlo primero, viendo así el prota en su padre la figura imponente de un enorme oso, mientras que le dejaba en claro que no lo consideraría un hijo para ser justos. Mostrándose a continuación cómo pasaría alrededor de un mes, en el que se ve al prota ir en un carruaje mientras pensaba en aquel día en el que había sido detenido por su padre, por lo cual él había aceptado el desafío al empuñar su espada, entablando lo que parecía ser una batalla con su padre el cual se le veía claramente inconforme, por lo que le pondría fin a con un único movimiento con el cual el prota recordaba haber sido noqueado enseguida. Dejando esto un poco de lado al pensar que cuando los jugadores llegarán a ese mundo, el conde probablemente ya estaría muerto por lo que él se encargaría de que aquello no pasará,
siendo esta misma la razón por la que éste ahora estaba por fin saliendo del castillo, mostrándose como el padre de éste se encontraba filosofando acerca de su hijo, pensando en el último enfrentamiento que habían tenido en el cual éste seguía ganando contra él. Donde al ver que su hijo seguía oponiéndose a él sin rendirse, provocaría una gran alegría en éste al ver que era portador del orgullo de su familia, prosiguiendo así por mostrarse como el prota y su padre darían inicio nuevamente al último choque de espadas, en el cual Raúl sorprendería a este con un ataque sorpresa provocándole un corte en su mejilla, pensando el prota para sí mismo el hecho de que ni siquiera su telequinesis podía hacerle un verdadero corte. Y siendo interrumpido por su padre quien le dejaría en claro que ya era hora de que saliese de sus brazos, permitiéndole al prota el conocer el mundo exterior, a lo que al volver a la actualidad se ve a estos acampar en el bosque, preguntando el prota por cuánto tiempo tardarían en llegar a su destino, obteniendo como respuesta el que tardarían 5 días, por lo que el prota pensaría en que aquel lapso le serviría para que entrenaran, ya que además de él también habían 3 guerreros sobresalientes. Mientras que los demás si bien no lo eran podrían tener el talento de un rango B, siendo interrumpido por un soldado quien le señalaba el hecho de que podían partir en aquel instante, aprovechando el momento para preguntar si en verdad llevaría a tantas personas a aquel lugar, a lo que el prota le dejaría en claro que tendría que esperar para verlo, mostrándose como el destino del prota no era otro más que la ciudad de Mira, en la cual él se adueñaría de los incontables objetos y riquezas antes que los demás jugadores, sin contar con el hecho de que también podría obtener una gran cantidad de materiales valiosos, aunque esto último conllevaba adentrarse en un bosque repleto de monstruos desconocidos. Siendo este el perfecto lugar para subir de nivel a su arsenal de caballeros, volviendo así a la actualidad en la que vería una ventana con el anuncio de una nueva misión, la cual le daba como recompensa el desbloquear nuevas características suyas, mostrándose como ahora en su carruaje era avisado por uno de sus soldados. El hecho de que el alcalde de la ciudad quería reunirse con el prota lo cual fue aceptado por mientras que se observa a junto a otras personas hablar de Raúl. Mencionando que aquel chico no solo era el hijo menor, sino que también era una persona extremadamente débil por lo que no sería problemas para ellos aprovecharse de él, optando así por dejarlo pasar juntos a su batallón de guardias, donde una vez si el prota entrara a su oficina lo saludaría con clara hipocresía, la cual fue rápidamente notada por el protagonista a la vez que se procedía a tomar asiento. Yendo el prota directo al grano tras mencionar que se encontraba allí porque había oído de un lugar perfecto para entrenar, pidiéndole así permiso para entrar al bosque maldito, petición la cual sería inmediatamente negada puesto que aquel sitio era un lugar extremadamente peligroso, y más si se trataba de una persona tan débil como él, siendo esto algo que decepcionó un poco al prota, quien no tendría de otra y teniendo así que sobornarle con dinero. Razón por la cual recibiría de inmediato aquel permiso, al igual que algunos halagos por parte de aquel alcalde, mientras que por otra parte el protagonista se limitaba a pensar en las múltiples recompensas que obtendría a través de la casa, todo esto con el fin de obtener el puesto más alto en aquel mundo de Knack, y transcurriendo de esta forma el día y llegando la noche en la que se ve al prota junto a sus guardias. Mencionando último que aquella ciudad estaba actualmente algo deshabitada, todo esto debido a que actualmente él era el único en aquella beta, el hecho al cual trataría de sacarle la mayor parte de beneficio al apoderarse de múltiples parcelas, con el fin de que una vez y los jugadores llegarán el poder volverse aún más millonario, sin contar con el hecho de que cuando explotase la guerra la ciudad de Mira sería la única bendecida por los dioses, lo cual la volvió un excelente refugio para el dinero y jugadores. Aunque a pesar de todo esto no debía de confiarse, ya que los llamados hijos de los grandes gremios en su vida pasada nadie les era rival en cuanto a sus músculos financieros, por lo que esta nueva oportunidad sí o sí tendría que derrotarlos, para acto seguido mostrarse a un caballero preguntarle al prota si acaso debía firmar, respondiendo con claro enojo con que no siguiera haciéndole perder tiempo y firmara de una vez. Mostrándose como a los pocos segundos de haber firmado, una chica les aclaraba que eran el primer grupo creado con un total de 51 personas incluyendo al prota, pensando para sí mismo que ahora que eran el primer gremio en aquel mundo, sus caballeros recibirían la asistencia al igual que los jugadores por lo que no podía esperar a ver sus reacciones, cambiando así de escena en la que ahora se ve al prota en busca de libros con habilidades. Explicando cómo estos con tan solo leerlos se podrían obtener distintas habilidades, todo esto dependiendo del rango del libro obtenido,
dejándole en claro a aquella chica con que aquel establecimiento tan solo tenían libros hasta el rango C, donde el máximo rango estaba seleccionado exclusivamente para sus clientes VIP, a lo que el prota tras oír esto recibiría como información el que habían dos formas de ser cliente VIP, donde la última de ellas era la más cara, por lo que le aconsejaba el hacer misiones, terminando por ser interrumpida por el prota, quien le pedía el precio total, obteniendo como respuesta un precio sumamente alto, para acto seguido ser tal precio pagado al instante por el prota, sorprendiendo a aquella chica a la vez que la alegraba y le preguntaba al prota por la clase de libro que quería ver, respondiendo el prota con que leería todos los tipos de libros, donde momentos después se ve a los guardias de este cargar con una montaña de ellos, reprochando estos el hecho de que con tal cantidad de dinero gastado pudo haber comprado una armadura, refutando a esto el protagonista con que después del día de mañana los abrían, pidiéndoles así que esperasen, dejándose ver cómo ahora al prota en su habitación se preguntaba si acaso eran demasiados, puesto que los jugadores como él tenían un límite de habilidades, optando por abrir su ventana de estado y recordando cómo el mismo día que había llegado a ese mundo, había visto que en su ventana de estado habían dos objetos desconocidos, de los cuales recientemente uno había sido desbloqueado, siendo este un libro de habilidades, el cual a pesar de ser de rango desconocido tenían la habilidad de absorber otras habilidades de otros libros, siendo esto lo que el protagonista estaba intentando hacer. En aquel instante, registrando de manera exitosa el primer de ellos, mirando con algo de decepción la enorme pila de libros faltantes, para al cabo de los segundos ver cómo cada uno de ellos comenzaban a levitar, comenzando a ser absorbidas cada una de sus habilidades por aquel libro del prota, notándose como una vez y haber terminado las estadísticas de aquel objeto habían subido a rango raro, además de que aquel libro también portaba una habilidad capaz de robar las habilidades del enemigo. Algo que ante palabras del protagonista era una completa trampa. Preguntándose el prota si es que acaso aquel libro no era el mismo objeto mítico que vio al final de su vida, idea la cual no era tan descabellada puesto que también tenía su habilidad de telequinesis, además de un extraño objeto no identificado en su inventario. Pasando así las horas y llegando un nuevo día en el que se ve a los integrantes del gremio ver incrédulo su ventana de estado, mientras que por otra parte se ve al prota claramente cansado por no haber dormido en toda la noche. Oyendo cómo aquel mayordomo señalaba el haber explicado las cosas según sus órdenes, presentándose de esta manera aquel sujeto quien era conocido como Bernard, alguien que en su infancia tras ser salvado por el mayordomo mayor, se había vuelto un destacable mayordomo muy competente, mostrándose como a continuación aprendía de un libro una habilidad de viento, con la cual el prota se decía en su cabeza el no haberse equivocado al elegirlo, dando así las gracias, mientras sus habilidades eran vistas por el prota, quien dejaría en claro que aquel sujeto sería de utilidad en el futuro, saliendo de sus pensamientos al ordenarle a Bernard el que hiciera los preparativos para su salida, ya que se adentrarían en el bosque perdido en el que a cabo de unos minutos se vería combatir al protagonista contra un enorme troll, mencionando con una voz confiada que era realmente lento, terminando por acabar con aquel monstruo de un solo golpe en el rostro, mientras le pedía a los demás que ya era momento de que salieran, para acto seguido dejarse ver como el prota en cuestión de milésimas había sido completamente rodeado, así el que parecía ser el jefe de aquella tribu ordenar atacar todos juntos al prota, dando de esta forma inicio a la que sería una brutal batalla. A lo que cambiando de tema se nos explicaría más a fondo acerca del bosque maldito y la ciudad de Mira, siendo este último el lugar en el que podían revivir los jugadores, mientras que el bosque maldito era todo lo contrario, permitiendo a las hordas de monstruos recomponerse, sin contar con el hecho de que si una residente robaba algo del bosque, las leyes de los dioses no lo permitirían, borrando instantáneamente cualquier recompensa. Aunque esto último afortunadamente no aplicaba en los jugadores como lo eran ellos, por lo que podrían fácilmente sacar el botín de aquel lugar, volviendo de esta forma a la actualidad en la que se ve al prota proseguir con la batalla, mientras que el jefe Troul se preguntaba incrédulo por lo que en verdad era el prota, donde último tras hacer levitar las armas de los orcos muertos, procedería en despedazar por completo a su jefe en cuestión de segundos, mientras que tanto él como su subordinado de forma épica decían, telequinesis. Señalando último con que aquella habilidad era realmente envidiable y poderosa, procediendo en mencionar con aburrimiento el hecho de que ellos solo tenían que despellejar los cadáveres, mostrándose al prota recolectar la sangre de estos mientras les dejaba en claro a sus subordinados, el que si estos leían los libros de habilidades definitivamente se volverían aún más fuertes, dudando de esto último uno de sus subordinados.
quien tras hacer una breve prueba al matar a un troll, aceptaría esta vez las palabras del protagonista al querer que entrenaran de esa forma, decidiéndose en ver la ventana del chat en la que con una expresión completamente de terror, alertaba al protagonista de los últimos mensajes enviados, siendo esto ya visto por el prota quien tenían aquella misma expresión, trasladándonos así hacia un callejón en el que se ve a uno de los hombres de Raúl ser apuntado con una espada. Mientras que el culpable de tal acción mencionaba el hecho de no tolerar a la gente de Aston, enterrando de esta forma su espada en aquel tipo, mientras que no muy lejos de ahí otro sujeto apuñalaba a alguien más con su espada. Todo esto ante la mirada de un herido guardia del prota quien no entendía la situación, siendo su cabeza rebanada en cuestión de segundos, mientras que el culpable de aquella se hartaba al decir que todo aquello eran sus culpas. Presentándose así a estos tres sujetos como el primer conde, junto a su hermano el segundo y tercer conde de Randall, quienes oirían como el último soldado les dejaba en claro que aquello no sería perdonado por el prota, siendo aquellas sus últimas palabras antes de ser degollado por el primer conde, quien con una expresión completamente psicópata le pedía al prota su pronta llegada, puesto que también tenían asuntos que atender con este. Aclarando aquel tipo con que a pesar de que lo matase, él podría revivir una y otra vez por lo cual no había problema, optando como última opción el mentir acerca de los asesinatos en aquel lugar, mencionando que todo había sido una pelea interna entre ellos mismos, por lo que cuando llegara el prota se encargaría de pisotear por completo su nombre, para una vez y dicho esto la cabeza del primer conde de Randall estallar en pedazos. Todo esto ante la mirada incrédula de sus demás hermanos, quienes tras ver a sus espaldas verían a Raúl quien dictaba sentencia sobre ellos, no solo por haberse metido con sus subordinados sino también por tocar el nombre Aston, alegando el segundo conde si es que acaso estaba loco por enfrentar la sangre Randall, preguntándose el tercer conde del cómo es que el prota había podido pasar a través de sus soldados. Notando al instante cómo estos habían sido inmovilizados por los soldados del prota, además de que estos ya habían tomado el control de todo el lugar para evitar testigos, agradeciendo por su trabajo mientras recuperaba los cuerpos de sus guardias con la telequinesis, pidiendo el que los llevaran al templo mientras él se encargaba de limpiar la basura. Procediéndose a contar un poco sobre la historia de la familia Randall, en la cual el líder de la familia tras haber ascendido al rango de maestro de la espada, había generado varias estrategias para fortalecer y expandir su influencia por el mundo, siendo su principal oponente la familia del protagonista, con la cual en el futuro desencadenaría varias batallas a lo largo de todo el reino, siendo la mayoría de estos encuentros provocados por la familia Randall al igual que la actual escena, en la que el segundo conde de la familia se preguntaba por lo que sus ojos acababa de ver, para acto seguido observarse como el prota le cortaba la garganta a aquel soldado. Mientras los demás veían con algo de temor aquella escena, no aguantando más el enojo el tercer conde de Randall quien se abalanzaría con su mazo contra el prota, donde el ya nombrado sin perder tiempo de un rápido corte había dividido en dos el cuerpo de aquel sujeto, generando el enfado del último de ellos, quien les preguntaría a los soldados de su familia si acaso no harían nada a pesar de saber que los enemigos aún tenían envainadas sus espadas. Mirando estos hacia a su jefe quien tras una palabra le ordenaría el atacar al protagonista, así los soldados restantes de la familia Randall apuntando sus espadas contra el prota, quien tras ver que el nivel tanto del líder como de los demás guardias sabría que no podría ganar tan fácilmente por medios normales, mostrándose como aquellos sujetos presumían el hecho de no haber intervenido antes debido a que el prota aún era un niño, siendo estos interrumpidos por este mismo, quien de un veloz movimiento acabaría con la vida de uno de estos, para acto seguido el prota ejecutar una nueva habilidad con la cual limitaría el campo de visión en el lugar, terminando por ejecutar así a uno más de estos, teniendo que ser frenado por una estocada del aparente líder, la cual haría retroceder al protagonista unos cuantos metros, mientras éste le preguntaba si se encontraba bien a uno de los suyos, y pensaba para sí mismo el hecho de que aquel chico a pesar de haber sido llamado un completo inútil, había acabado con dos soldados de élite en cuestión de segundos, por lo cual optaría en tomarse las cosas en serio puesto que los rumores de esta no eran del todo ciertos. Siendo esto notado por el protagonista quien de igual forma se podría en guardia, siendo tal acción halagada por aquel otro tipo, quien le daba a entender que aunque les hiciera daño siempre se recuperarían, por lo cual no podría ganar contra ellos por su propia cuenta, siendo esto rápidamente negado por el prota, puesto que tras ver a uno de sus soldados temblar, se había dado cuenta de que ninguno de ellos a excepción de él podrían soportar el miedo de la muerte. Siendo tal comprensión del campo de batalla algo que asustaría a aquel tipo,
quien le ordenaría a su subordinado el cuidarle la espalda en la batalla, abalanzándose en ambos contra el protagonista quien ya los estaría esperando, y comenzando así una feroz batalla, en la que el protagonista estaba recibiendo pequeños cortes por todo su cuerpo, viendo aquel otro soldado una pequeña posibilidad de acertar el golpe final, tratando a su vez de ser detenido por su líder, y por ende siendo demasiado tarde ya que el protagonista lo había partido a la mitad, donde aquel otro tipo tras ver que ahora solo quedaba él, utilizaría su habilidad de la familia Randall con la cual estaría poniendo al prota en apuros, quien a pesar de ya estar usando su habilidad de telequinesis aún le costaba seguir con el ritmo, pero aún así no teniendo de otra más que seguir en pie. Siendo esto último algo que estaba desconcertando a aquel sujeto, quien se decía a sí mismo del cómo aquel chico podía seguir en pie con esos ojos arrogantes, aun cuando estaba dando todo de sí, siendo sacado de sus pensamientos tras oír cómo el protagonista mencionaba haber llegado al 100%, para acto seguido de un fuerte corte vertical deshacerse de las espadas de este, mientras se nos muestra cómo el sistema había completado el análisis de la habilidad del rival, copiándola y estando a punto de replicar el mismo número de ataques. Notando aquel tipo cómo sus armas a lo lejos llegaban a las manos del prota y seguido de esto, este mencionaba activar, viendo aquel tipo con una expresión anonadada del cómo ahora estaba siendo atacado por su misma habilidad, preguntando al protagonista por quién era en realidad, y si acaso alguien los había traicionado al enseñarle la habilidad de los Randall a un Aston, recibiendo como respuesta por parte del prota con que este mismo había sido el encargado de enseñársela, desconcertándolo a su vez que era apuñalado por el prota, quien se decía a sí mismo en su mente que aquello había sido realmente difícil, puesto que la habilidad de copiar requería que éste fijara toda su atención en su rival, siendo esta la razón por la cual no había siquiera parpadeado una vez en toda la batalla. Terminando este por ser interrumpido por el último hijo de los Randall, quien con temor preguntaba por la verdadera identidad del prota, dirigiendo así el ya nombrado su atención en este a la vez que le ordenaba a sus soldados el asesinarlos cada vez que revivieran, durante una hora, procediendo estos en acatar aquellas órdenes al instante, mientras que el prota se decía en su mente el hecho de que aquel mundo no era un juego, sino que para él era su realidad y su única oportunidad de hacer las cosas bien para no tener aquel mismo final. Aun si todo esto significará tener que caminar a través de un mar de sangre, mostrándose así como el alcalde había presenciado todo lo anterior, preguntándose del por qué sus planes no habían salido a su manera, y en lugar de eso aquel chico había logrado derrotar a 15 caballeros por su cuenta, terminando este por ser detectado por el protagonista tratando a su vez de esconderse, mientras que en su mente se preguntaba del por qué el tercer hijo de Aston no era un simple chico guapo y rico, donde al volver con el prota y sus soldados se les vería a estos marcharse, mientras que aquel alcalde se preguntaba si acaso aquel chico ya había descubierto sus planes, pensado que si este fuera el caso o no, la mejor opción para él sería acercarse más a la familia Aston, trasladándonos de escena en la que ahora se ve al prota ver sus recompensas por haber ganado a la familia Randall, siendo una de estas una gran cantidad de oro como también un bolsillo mágico de almacenamiento. Además de haber obtenido el conjunto de armas de aquel soldado, aunque esto no era lo más importante, puesto que también había sido recompensado con un sorteo para una habilidad rango B, de la cual esperaba que no fuera una estafa como el libro que obtuvo por ganar el torneo, procediendo así en rezar y romper aquel ticket, para a los pocos segundos observar con un rostro incrédulo cómo había obtenido una habilidad de lanza rango B. Lo cual le venía de perlas puesto que el manejo de la lanza sería fundamental en su siguiente paso, procediendo así en dirigirse al bosque maldito, en el que se le ve acabar con un enorme troul con una simple estocada alcanzando a su vez varios logros, de los cuales sus soldados los halagarían por ser alguien tan joven y con un enorme talento, para acto seguido el prota hacer uso de su telequinesis y con unas rocas destrozar varios árboles. Aunque aquello no sería todo, ya que el prota haciendo uso de otra habilidad haría un fuerte corte a una roca, partiéndose a su vez el suelo mientras sus soldados expresaban sorpresa ante tal muestra de poder, tomando la palabra uno de estos mencionando que ya era momento de descansar, teniendo que ser corregido por aquel otro soldado quien le pedía mantener la boca cerrada, siendo interrumpidos por el prota quien dejaba en claro el hecho de que no descansaría. Mientras que por otra parte se encargaría de hacerle saber a su familia su progreso más tarde, notándose en el rostro de una sensación de satisfacción al haber subido varios niveles aquella noche, saliendo de sus pensamientos al pedirle a sus dos guardias que estuvieran atentos para el siguiente round,
a lo que cambiando de escena se nos mostraría un nuevo personaje llamado Nakia cuya profesión era la de una alquimista, quien mencionaba que sus pociones estaban siendo muy populares últimamente, preguntándose si acaso esto se debía a los materiales que la gente de Aston le habían comenzado a traer, pensando para sí misma el hecho de que debido a que aquellos materiales les eran difíciles de conseguir, ahora con la ayuda de la familia Aston podía hacer pociones cada día, sin contar con el hecho de que el prota todas las mañanas se pasaba por el lugar a saludarla, preguntándole su estado como también lo que ésta podía necesitar. Mostrándose ahora está como en su cabeza decía que debido a todo aquello le había tomado aprecio al prota, además de que también se le hacía bastante guapo, terminando por volver en sí puesto que el prota no solo era un noble, sino que también era menor a esta por la mínima cantidad de 8 años, terminando así por llegar finalmente a su casa en la que al abrir la puerta, se toparía con la sorpresa de que su hermano no estaba por ningún lado, percatándose en su lugar de una nota en la cama, en la cual se le pedía completo silencio y espera a nuevas instrucciones si quería verle con vida. Cayendo está en desesperación tras leerla y no poder hacer realmente nada, dejándose ver cómo está a los pocos segundos había salido a toda prisa a buscar a su hermano, pensando en que a pesar de que habían aumentado los casos de desaparecidos en la ciudad, los guardias y el ayuntamiento no estaban actuando realmente, yendo a su cabeza múltiples pensamientos sobre el cómo actuar en aquella situación, siendo cada uno de estos imposible para ella, por lo que como última solución llegaría a la cabeza de esta las palabras del prota, diciéndose a sí misma que la única forma de volver a ver a su hermano aún con vida era yendo al lugar donde se alojaba el prota, mostrándose como el ya nombrado gracias al sistema ya estaba al tanto de la situación de Nakia, por lo que al ya estar preparado había mandado a sus soldados a monitorear y controlar toda la zona, procediendo en abrir un apartado nuevo en el sistema de Knack, en el cual nos daría a saber que en su anterior vida había creado un café, en el cual él había recopilado todo su conocimiento como jugador para venderla a los demás jugadores, por lo que el hecho de que tal lugar y información existieran aún, era ciertamente mejor que sus recuerdos impresos ya que con aquello podría formar varias estrategias, a lo que sería interrumpido por un guardia quien le anunciaba la llegada de Nakia, mientras que con un sonrojo le pedía el que pasara, preguntándose si acaso esta vez sí podría cambiar su historia, procediéndose en contarse como a esta en la vida pasada del prota se le conocía como la bruja sanguinaria o la destructora de tabúes, apodos que muy a menudo eran mencionados con temor por todos en Knack, puesto que ésta no había dudado en experimentar y sacrificar humanos con tal de derrumbar el imperio, lastimando inclusive a personas inocentes por el bien de su venganza, a lo que nuevamente en el presente el prota se diría que extrañamente, ahora tan solo podía ver en ella una niña que se aferraba a él mientras derramaba sus lágrimas, procediendo así en calmarla y asegurarle que le ayudaría con cualquier cosa, procediendo en contarle cómo está tras llegar un poco tarde a su casa, no había encontrado por ninguna parte a su hermano menor, tan solo encontrando una nota en la que le decían el haber secuestrado a Para una vez y dicho esto el prota tomarle de la mano y dejarle en claro que podría adivinar algunos sitios, lo cual al ser oído por le rogaría el encontrarlo, a lo cual el prota se limitaría en hacerle saber cualquier noticia sobre su hermano, pidiéndole que por el momento se mantuviera junto a su mayordomo Bernard, mostrándose como a los pocos minutos el prota se encontraba saliendo de la ciudad junto a sus soldados, mientras que uno de estos le hacía entrega al prota de la lista de todos los delincuentes de Mira, por lo cual el prota se diría el hecho de no poder permitirse el fracaso en aquella misión, procediendo así de tal manera en partir del lugar, mientras se veía como en un arbusto eran observados por dos sujetos misteriosos, mientras que cambiando de escena se vería entre el bosque escondidos a los soldados del prota, quienes decían haber descubierto el lugar donde los bandidos se escondían. Procediendo así en poner en marcha la operación, en la que el líder del escuadrón con una habilidad de visión lograría detectar círculos mágicos y magia ilusoria, informando inmediatamente al prota quien le diría que estaría en el lugar en 5 minutos, pensando para sí mismo aquel guardia que hace un mes atrás. El joven Raúl era conocido por todo el mundo como entre los 3 hijos del conde el más inútil y débil, por lo cual al momento de asignarle escoltas realmente nadie quería tal trabajo. Por lo que luego de eso el prota había comenzado a ir más regularmente al campo de entrenamiento, en el que de forma individual hablaría con cada uno de sus caballeros, llegando por fin el turno de en la cual el prota le había dejado en claro que lo ayudaría a superarse, procediendo poco a poco a enseñarle la técnica de la espada como también señalar sus problemas, notándose claramente un poco incrédulo a esto puesto que el tercer hijo no era alguien realmente experimentado.
Pero aún así optando por darle una oportunidad a dichas enseñanzas y notando una clara diferencia abrumadora, recordando cómo en aquel entonces el prota también había reconocido sus habilidades con el arco, siendo así como volveríamos en la actualidad en la que aquel guardia tras sostener fuertemente su arco, se diría que era momento de relucir sus verdaderas habilidades en nombre de su joven maestro, reconociendo que sin la ayuda de éste, el camino para él habría sido completamente difícil para llegar a tal nivel de maestría, por lo que a partir de ese momento él se encargaría de enseñar a todos la verdadera fortaleza del tercer hijo, terminando este por ser interrumpido por el prota quien tras su llegada miraría en dirección del escondite, señalando con que a pesar de que la localización era diferente aún tenía una estructura similar. Recordando así como al inicio en las misiones de Knack, a los jugadores se les pedía el derrotar monstruos y bandidos en los bosques que rodeaba la ciudad, sin embargo estos últimos podían no ser solo ladrones comunes, ya que muchos de ellos eran o traficantes de esclavos como también grupos de mercenarios, aunque entre todos estos el más amenazante y poderoso eran la organización del Imperio Kranen, llamados los Sabuesos Imperiales, por lo que el protagonista no se quedaría de brazos cruzados, ya que aquellos sujetos podrían meter sus narices en sus asuntos mucho después, pidiéndole así a su guardia el atacar directamente, logrando de un solo tiro acabar con ambos sujetos que estaban custodiando el lugar, para acto seguido el prota acercarse al círculo para desmantelarlo con un pergamino, deteniéndose al notar que podía ver el flujo de magia a través de los círculos, por lo que optaría tan solo por sacar su espada y con un veloz movimiento, acertar un golpe en el centro de aquel círculo mágico, el cual sería desmantelado exitosamente en cuestión de segundos sorprendiendo a sus guardias, mostrándose como estos ahora estarían dispuestos a entrar, mientras el prota se decía el que a partir de ese momento comenzaría la verdadera cacería, mostrándose como acto seguido el prota estaría asignándole un rol a cada uno, siendo aquel arquero el encargado de cubrirlos por la espalda, como también el encargado de localizar a el hermano de Nakia y los demás niños, procediendo de esta forma en ordenar a sus guardias el entrar, abriéndose así las puertas mientras estos se adentraban en aquel oscuro lugar. Para pasados unos segundos el prota por fin dar con la verdadera entrada, notando como dentro de aquel lugar había sido construido un enorme fuerte, destacando que aún así los bandidos no parecían tener un nivel superior al común, por lo que sin perder tiempo le haría señales a sus soldados con las cuales al cabo de unos segundos, se esparcirían dando inicio así al combate, en el cual el prota sin perder tiempo había comenzado con sus primeras bajas, procediendo en sacar un arco y apuntar a otro sujeto con una flecha, mientras que no muy lejos de él se veía a sus guardias proseguir con la matanza, donde uno de los bandidos se percataría por fin de la presencia del escuadrón del prota, a la vez que a todo pulmón le pedía a los suyos el atacar, sorprendido así al prota por su gran cantidad en número además de que sus ataques estaban siendo bloqueados fácilmente, mostrándose como unos arqueros tras apuntar sus flechas contra el prota, verían como con una cara algo confusa detenía estas con facilidad, sorprendiendo a estos quienes optarían por mejor atacar al prota cuerpo a cuerpo, mientras que estos le pedían al prota el de bajar de aquel lugar y luchar como un hombre, limitándose de esta forma el prota en sacar unas enormes cuchillas, mientras se veía como era tratado de ser cortado a la mitad por un bandido, el cual tras impactar su ataque contra el prota saldría volando del lugar, mientras que todos con aún confusión se preguntaban por lo que estaba sucediendo. Reaccionando de forma tardía uno de los bandidos al mencionar con que aquello era magia, para una vez y dichas estas palabras verse al prota arremeter con su ataque, el cual se vería acabar con varios de los bandidos presentes en el lugar. Mientras se nos muestra como al prota ver a lo lejos a los pocos sobrevivientes tratando de huir, pensaría para sí mismo el prota con que tendría que cargar con más maná sus siguientes ataques, procediendo en dar un gran salto con el cual terminaría por acabar con la vida del último sobreviviente, para acto seguido ver con algo de sorpresa como sus guardias estaban masacrando a los demás bandidos. Pensando para sí mismo el prota con que seguramente último estaba enojado por tener usar un estoque y no su espada, volviendo en sí al ver a sus demás caballeros y pensar con que gracias a estos, tal vez no tendría que preocuparse con que algún bandido saliera con vida, mostrándose como minutos después de haber acabado el combate, uno de sus soldados mencionaba no haber encontrado al hermano de Nakia en todo el lugar, donde el prota le mencionaría a que no se preocupara, ya que también había dado una explicación de la situación y mantas a las demás personas capturadas. Terminando por ser interrumpido por uno de sus guardias quien preguntaba si acaso ese era el final de su misión, siendo así como Raúl señalaría con que todo aquello era demasiado extraño,
puesto que a pesar de que aquel lugar tenía un círculo mágico no había dentro ningún mago, además de que tampoco hubo ningún rastro del hermano de Nakia, llegando así el prota a la conclusión con que seguramente la cabecilla se encontraba en otro lugar, mencionando uno de sus guardias con que antes de llegar a aquel lugar había detectado otro sitio sospechoso, terminando así por ser tal habilidad halagada por el prota, puesto que la habilidad de Pierce estaba llegando a niveles altos, procediendo en mencionar que lo siguieran puesto que sabía de un posible lugar en donde encontrarlos. Mostrándose a continuación como el prota junto a sus guardias se había dirigido a lo que parecía una taberna, mencionando el prota con que era momento de confirmar sus sospechas, procediendo así en perforar con su espada un lugar en específico de aquella choza, para acto seguido verse como unas puertas frente a esto se abrían, logrando a su vez el prota percatarse que algo se dirigía velozmente hacia ellos, saliendo así lo que parecía ser una gran garra la cual confundió a los demás guardias, mostrándose ahora así como lo que parecía ser un mutante les rugía con fuerza, ordenando al instante uno de los guardias el rodearlo para acabar con él más fácil, percatándose en cómo el prota había comenzado a luchar con por su propia cuenta, y brindándole una fuerte estocada en su pecho con la que acabaría con al instante, mientras se veía como los demás guardias ahora luchaban con nuevos mutantes que habían llegado al lugar, señalando el prota que aquellos monstruos eran creación del imperio quienes se alojaban allí ocultos del exterior, recordando así como en su vida pasada había despejado aquel lugar por su cuenta, recordando como tan solo pocos días después habían sido invadidos por los verdaderos monstruos conocidos como jinetes imperiales, terminando por volver así al presente, en el que aclararía aprovechar el hecho de que aquellos monstruos aún estaban incompletos, señalando que gracias a sus guardias de nivel 80 y su habilidad de ver las debilidades de estos, no le sería ningún problema volver a despejar aquel lugar, mostrándose así como al cabo de unos instantes todos los mutantes ya habían sido ejecutados, mientras los guardias junto al prota se preguntaban del cómo aquellos tipos habían llegado allí, procediendo en ordenar el entrar a aquel sótano ya que cada segundo contaba para los rehenes, además de que no podían dejar que aquellos tipos salieran al exterior. Procediendo de tal manera sus dos guardias de confianza en ir de primeros por si había algún otro mutante, dejándose a la vista de estos lo que parecía ser un laboratorio con varios de estos monstruos, donde al prota al llegar mencionaría que todos aquellos cuerpos no eran otros más que los ciudadanos que habían desaparecido recientemente del pueblo de Mira, pensando para sí mismo el hecho de haber pensado en unirse al imperio tras su reencarnación. Idea la cual descartaría tras recordar la personalidad desquiciada de su líder, mencionando que aquel sujeto no veía a ningún humano como su igual, por lo que después de haberlos usado en múltiples tareas, el destino que les esperaba a estos era el de servir como fuente de alimento para los jinetes imperiales, siendo el claro ejemplo de esto uno de los soldados del imperio, quien tras volver de la guerra y rebelarse contra la tiranía del rey fácilmente había sido asesinado ante sus ojos. Volviendo de tal forma al presente en el que se decía firmemente oponerse al imperio en aquella nueva oportunidad, terminando así por mostrarse como el prota junto a sus guardias, descubrirían el escondite de los magos y los demás guardias del imperio, mencionando así uno de los guardias del prota que él se encargaría de los magos, mientras que sus otros dos guardias acabarían con los soldados enemigos. Siendo esto último aceptado a regañadientes por uno de los guardias, para acto seguido dar inicio a la acción tras la muerte de uno de los magos, corriendo directamente el prota junto a sus soldados hacia los enemigos, donde el prota con un arco apuntaría a un mago quien se cubriría con un círculo mágico, pensando el prota que si su arco no podría traspasar aquel círculo, entonces tendría que hacer nuevamente uso de su telequinesis, creando de esta forma un túnel en el cual aquella flecha tomaría aún más potencia como poder, a su vez que se estampaba en la cabeza de aquel mago rompiendo de paso el círculo mágico, donde los demás guardias del imperio al notar que su ruta de escape había sido frustrada, optarían por dar inicio a la batalla contra el escuadrón liderado por el prota, mostrándose a él ya nombrado un poco confuso por la reciente marca usada por estos, siendo sacado de su confusión al ver cómo uno de sus guardias se ponía frente suyo reteniendo el ataque, pensando el prota que a pesar de que el guardia ahora llamado Philip era nivel 90, aún le estaba costando retenerlos, desviando su mirada tras ver el aparente jefe, deduciendo que aquel tatuaje rojo era el causante de su repentino aumento de poder, mostrándose como inclusive uno de los guardias más fuertes del prota estaba teniendo problemas contra un mutante. Mientras se veía como le preguntaba por el chat al prota, si acaso podía usar su espada para acabar con aquel sujeto de una vez por todas,
Mencionando a esto el prota con que esperaba más de este pero que aún así lo tenía permitido, el cual tras esto se enojaría con los mutantes tras haber quedado en ridículo con el prota, acabando así con un gran número de estos, mientras que el prota tan solo se decía que al igual que ellos él también debía hacer algo, acabando así con un rápido movimiento a uno de estos. Mientras que el caballero a sus espaldas se preguntaba el cómo el prota podía ver sus puntos débiles, siendo esto de igual forma visto por el jefe, quien se preguntaba del cómo estaban siendo abrumados a pesar de ellos portar la marca, siendo sacado de sus pensamientos por el guardia llamado ahora Jack, quien les pedía el que cerraran sus bocas y comenzaran con el nuevo round. Reclamando al jefe de aquel escuadrón del imperio con que pagaría por tal ofensa, notando cómo el prota era constantemente protegido por aquellos guardias, pensando para sí mismo que si este era el líder, entonces había encontrado una buena forma de sobrevivir a ellos, para acto seguido ordenar a sus soldados el dar la vida por el emperador, procediendo estos en su forma de mutantes a atacar ferozmente a Jack, quien del impacto saldría volando por aquella fuerza bruta. Pensando el prota con que seguramente tendrían algo planeado al usar aquella habilidad, mostrándose como frente a los guardias de Raúl, el aparente líder del escuadrón enemigo se abalanzaba contra ellos, tratando así Philip de interceptarlo para que no llegase al prota, dirigiendo así un fuerte tajo a la armadura de este, mostrándose como aquel ataque tan solo había sido repelido por un campo de fuerza, tratando de esta forma el de advertir al prota que tuviese cuidado con aquel sujeto, quien se vería como tras llegar junto al prota dirigiría un fuerte gancho derecho, el cual al hacer contacto con su enemigo terminaría por destrozar el área, preguntándose a los pocos segundos aquel tipo por lo que estaba pasando, ya que vería cómo su ataque había sido detenido con facilidad por aquel chico, preguntándose si es que acaso tal joven era portador de una armadura se poder al igual que él, tratando a su vez de conectar nuevamente un golpe al prota, quien con clara calma ya estaría preparado para el impacto, mientras se preguntaba en su mente por lo que había pasado, ya que momentos antes tras ver una notificación del sistema no había podido evadir el primer golpe, mientras que aquella ventana le hacía saber que tras detectar una armadura de poder hostil, la armadura de Regnator había despertado, mencionadase que el rango de esta aún era desconocido. Además de que el prota al no portar con el maná suficiente no podría activarla en su totalidad, por lo que aquella armadura buscaría otra fuente de energía siendo esta la telequinesis del prota, razón por la cual había podido activar un escudo protector, explicándosenos cómo los portadores de estas armaduras podían resistir tanto ataque físico como mágicos, dependiendo esto último de qué tan fuerte fuera el núcleo que portará la armadura. Aclarando el prota con que ante una armadura de poder tanto la habilidad como la experiencia carecían de sentido ante su abrumador poder defensivo y ofensivo, aunque estas últimas tan solo podían ser utilizadas en los nces del juego, siendo esta la única herramienta que las personas de aquel juego tenían para oponerse a los jugadores, por lo que se alegraría al por fin poder usar una armadura de poder, mostrándose como en la actualidad aquel sujeto se preguntaba del cómo sus ataques seguían, sin surtir efecto, logrando de un golpe desesperado apartar finalmente al prota, mientras a se le notaba claramente agotado por el sobreesfuerzo ejercido. A lo que el prota sin perder el tiempo recuperaría sus armas y haría uso de su primera habilidad robada, tomando esto desprovisto a aquel guardia, quien ahora se estaba preguntando del cómo aquella habilidad había traspasado su campo de fuerza, sabiendo al instante que aquel sería su final si no hacía algo rápidamente, procediendo en sacar su as bajo la manga, jurando de esta forma su honor al imperio mientras era consumido por el poder del núcleo de su armadura. Siendo el prota informado por el sistema del hecho de que su armadura había detectado una nueva amenaza, por lo que a continuación liberaría el poder del sello del juramento, mostrándose así como el prota comenzaba a ser rodeado por una fuerte energía, la cual poco a poco comenzaría a cubrir su cuerpo con los rastros de una armadura dorada, mostrándose así finalmente lo que parecía ser la verdadera imagen de la armadura Regnator, mostrándose así como ambas imponentes presencias se podrían uno frente al otro, siendo el líder enemigo el primero en dar inicio con la batalla al abalanzarse contra el prota, quien tan solo se limitaría en decirle que era desagradable, mostrándose como ante este posible choque de fuerzas. Los demás mutantes y guardias estarían expectantes a lo que podría suceder, para al cabo de los segundos darse como resultado una enorme explosión que abarcaría todo el lugar, siendo los integrantes del gremio del prota los únicos capaces de resistir tal oleada de viento, mientras que volviendo con el prota se vería como había logrado soportar el anterior golpe, mientras que a su vez contraatacaba haciendo retroceder un poco a su rival,
para acto seguido verse como el prota tras hacer un leve movimiento con su mano provocaría la ruptura del núcleo de poder del rival, terminando con aquello de una buena vez al mencionar que se fuese al infierno, mostrándose como éste tras haber caído muerto al suelo. Se le vería al prota volver a su estado normal estando claramente agotado y escupiendo algo de sangre, teniendo que hacer una señal sus guardias para que no se preocuparan. Todo esto mientras se preguntaba a sí mismo por aquella sensación, con la cual había logrado sentir por unos instantes como era el sentimiento poseer un poder eterno. Y apretando fuertemente su mano, mientras se decía a sí mismo el hecho de tener que dominar aquella habilidad algún día por su propia cuenta, para una vez y pasado unos momentos el prota tomar lo que en sus palabras era un objeto de teletransportación, pensando segundos antes de ser interrumpido el que tendría que descubrirlo después, procediendo aquel guardia en informar al prota el haber encontrado a Nikki, señalando que la salud de esta última parecía no estar en un estado óptimo para la situación actual. A lo que el prota tras oír esto daría rápidamente la orden de marcharse del lugar cuanto antes, mostrándose así como momentos después estarían discutiendo si el dejar algunos artefactos atrás, recalcando Jack con que el precio de aquel objeto no tenía valor económico, siendo estas palabras aceptadas por el prota y dándose a conocer como el objeto del que hablaban era aquella armadura, pensando el prota aquella era la prueba clara de que el imperio los estaba invadiendo, aunque esto último tendría que dejarlo para después, ya que en su estado actual no era lo suficientemente poderoso como para lidiar con ellos, saliendo así de sus pensamientos y limitándose en justificarse con que todo aquello era parte de su plan, terminando por cambiar de tema al mencionar que les daría un bono extra por el maravilloso trabajo, donde el prota tras verlo alejarse feliz, se preguntaría si acaso era o muy inteligente o muy estúpido. Para acto seguido el prota recibir la información de que la familia Randall había sido llamada al lugar, preguntándose Raúl por la cara que harían tras caer en su pequeño truco, siendo así como minutos después se vería a los Randall preguntar si aquel era el camino correcto, mencionando el hijo mayor que por culpa del prota tuvieron que curarse mentalmente, además de perder una gran cantidad de dinero y espadas aquella noche, dejando en claro que aquella noche por fin se vengarían de aquel sujeto, teniendo incluso un plan B el cual era que el líder de la guardia poseía una armadura de poder, terminando por ser sacado de sus pensamientos por el guía quien le señalaba la dirección del prota, poniéndose así estos frente a lo que parecía ser la entrada que vimos en una primera instancia, siendo el menor de los Randall en mencionar que a pesar de que aquello parecía bastante peligroso, aún tenían que vengarse de aquel sujeto a toda costa. Para una vez y estos adentrarse al túnel notar un cofre con una gran cantidad de oro a sus lados, donde el hermano mayor mencionaría que a pesar de no encontrar ningún rastro del prota, por lo menos habían encontrado un gran botín, todo aquello sin contar con lo más especial de todo, mostrándose como estos estarían observando la anterior armadura de poder dejada por el prota, trasladándonos de esta forma nuevamente a un pueblo cercano, en la que sería recibido por uno de sus caballeros, el cual le daba como informe el que gracias a su información ellos también habían podido rescatar rehenes en el bosque del este, presentando de esta forma el prota a los que ante él eran sus mejores aprendices, y en un futuro cercano quienes podrían llegar a ser expertos de la espada, siendo así como más de los soldados tras llegar al lugar seguirían al prota rumbo a la ciudad, para al cabo de unos pocos minutos la gente del prota ser visualizada por los guardias de la ciudad, permitiéndoles el paso junto a los rehenes bajo su cuidado. Preguntando el prota a uno de aquellos guardias si habían seguido sus instrucciones, asintiendo así al instante y siendo felicitado por el prota, mientras se veía como entre la multitud una impaciente y preocupada Nakia se preguntaba si acaso su hermana había vuelto, logrando ver a la ya nombrada en los brazos del prota, yendo a recibirla inmediatamente mientras que con su cuerpo aún tembloroso le agradecía al prota, quien le daba a entender que debido al estado actual de Nikki tendría que llevarla a la mansión, entrando de esta forma Nakia al carruaje mientras el prota se decía a sí mismo el hecho de haber cambiado el destino de Nakia, aunque puede que con esto Nakia no estuviera a la altura de su anterior vida, siendo esto algo que realmente no lo preocupaba mucho, ya que para era aún más importante tener a Nakia de su lado, señalando que a pesar de haber cambiado el futuro de una persona, no duraría en sobreponer su futuro sobre el de alguien más, puesto que él en realidad no era una persona amable ya que todo aquello lo hacía únicamente por las misiones, para una vez y pensado esto último sentirse un poco incómodo, desviando su mirada hacia la multitud en la que lograría ver como una anciana entre lágrimas lamentaba la muerte de su hijo.
Pensando para sí mismo el prota con que las personas de clase baja no habían tenido siquiera la posibilidad de pedir el rescate de sus familiares a tiempo, recalcándose a sí misma el hecho de haberse fijado tan solo en su misión y los niveles, por lo que actualmente éste no estaba viviendo en aquel mundo como un ser humano, sino que éste aún seguía siendo un jugador que no veía más allá de sus intereses. Preguntándose a sí mismo el prota si es que acaso el seguir las órdenes de las misiones del sistema, era realmente el camino que quería seguir, llegando a la conclusión de que si éste no se convertía en una persona diferente a un jugador o al Raúl de ese mundo, terminaría por cometer los mismos errores de ambos personajes, terminando así por salirse sus pensamientos al pedirle ayuda a uno de sus guardias, esto con el propósito de que le ayudase a conocer la situación de los demás ciudadanos del lugar. Sorprendiendo aquella petición un poco a Philip, quien hasta ese momento pensaba que el prota tan solo hacía cosas por su propio bienestar, mientras agregaba que quizás a alguien de su escuadrón no le agradaría tal orden, mostrándose como a los pocos minutos todos en el lugar estarían alabando el nombre del prota, donde el ya nombrado tan solo pensaba que tendría que quedarse en aquella ciudad, si es que quería subir un poco más de nivel, procediéndose en hablar con varias de las personas, con familiares perdidos, sin percatarse que entre la multitud estaba siendo visto por un extraño anciano. Para una vez y haber llegado el siguiente día, en el que ahora se ve a Raúl hablar con el alcalde agradeciendo por los últimos sucesos, respondiendo el prota con que nunca había pasado por su cabeza haber encontrado a los sabuesos del imperio en aquel lugar, halagando el alcalde con que el pueblo de Mira no había podido hacer más por sus habitantes debido a un acuerdo, en el que no solo no podía tener un ejército, sino que además los pocos soldados que tenían no eran aptos para aquella tarea. Cambiando de tema al mencionar que la gente de Randall habían ido a su oficina para pedirle una compensación por haber destruido un escondite espía, señalando no haberlos despachado en el acto todo por petición del prota que se había anticipado a esto, preguntándole si acaso no era mejor para él asumir el mérito de aquel gran logro, siendo así como el prota tan solo le pediría el seguir sus órdenes ya que tenía sus propios motivos. Pensando para sí mismo el hecho de que ahora que los Randall se habían hecho responsables, ahora podría moverse libremente al no tener encima suyo la atención del imperio, terminando por salir de sus pensamientos al oír que el alcalde quería brindarle una compensación, siendo así como le pediría el permiso de entrar a un estudio suyo, algo que fue rápidamente aceptado por el alcalde quien también le ofrecería a Raúl mostrarle el almacén secreto, agradeciendo así el prota mientras oía incómodamente como el alcalde presumía de ser bastante generoso. A lo que pasados unos momentos se vería al prota finalmente en aquel estudio, pensando para sí mismo la gran oportunidad que significaba estar allí, ya que tenía a su disposición un gran arsenal de habilidades de todo tipo, procediendo en revisar cada rincón del estudio cuidadosamente, ya que podría no volver a ese lugar dentro de mucho tiempo, terminando por jalar con su telequinesis un extraño libro del cual sentía una voz misteriosa, tomándolo entre sus brazos y viendo como aquel libro no solo era enorme, sino que además tenía el rango S y era exclusivamente para aquellos con habilidades psíquicas. Recordando a su vez como en el pasado gracias a no tener un buen método de cultivo mental, había sido destituido de su puesto en el ranking como también expulsado de los clanes famosos. Todo esto debido a que se había quedado por debajo de los demás en poder, siendo esto último causa de la limitada información sobre habilidades para los psíquicos. Recordando como en aquel tiempo el primero en encontrar una habilidad de rango S había sido un japonés, el cual dio a conocer a varios jugadores el hecho de que los alcaldes escondían muy bien sus libros rango S, encontrando así el prota poco tiempo después uno de estos libros, que para su desgracia era tipo mago lo cual le resultaba inútil, volviendo así al presente en el que se alegraba de por fin obtener una habilidad con la que su energía no se acabaría nunca. Además de que conforme subiera de nivel iría obteniendo habilidades aún más poderosas, preguntándose si en su estado actual habría podido cambiar algo en su vida pasada, ya que ahora estaba completamente seguro de poder cambiar aquel mundo por completo, mostrándose como pocos minutos después lograría dar con un anillo mágico, para acto seguido abrir su inventario, señalando el ya haber completado más de 70 misiones por las cuales había recibido 50.000 monedas exclusivas de jugadores, procediendo así en abrir su ventana de estado, en la cual señalaría el hecho de haber superado el nivel 65 en sus habilidades físicas, recordando como en su anterior vida aquellos con todas sus habilidades al nivel 90 se les conocía como superhumanos, siendo tal nivel alcanzado por el prota al alcanzar el nivel 90 tanto en su poder mental como en sus sentidos.
pensando para sí mismo el hecho de que en aquella vida se volvería el primer jugador en subir sus habilidades al nivel 100, para poco después recalcarse el hecho de tener varias opciones de volverse fuerte en aquella vida, ya que también contaba con su armadura de poder llamada Regnator, pensando en que tanto el libro de habilidades como aquella armadura no eran más elementos que vinieron con él desde su vida pasada, sin contar con el hecho de haber desbloqueado recientemente un rasgo llamado análisis del desarrollador, con el cual podía tomar prestada la perspectiva de uno de estos y robar información al sistema, pensando en que era gracias a esta habilidad que había podido ver el flujo de magia de los NPC, terminando así en agradecer a su contacto con los sabuesos imperiales, ya que sin estos no habría logrado obtener tantos avances en tan poco tiempo, diciéndose a sí mismo el hecho de tener que seguir el camino de su vida anterior, esto sí es que quería seguir topándose con los soldados del imperio, para poder así recolectar piedras de oscuridad como la de su anterior batalla. Aunque a pesar de todo esto sabía que tan solo estaba siendo un títere del desarrollador, por lo que estaba dispuesto a hacer de sus próximos movimientos lo más impredecibles posible, para poder de esta forma romper cualquier escenario que estos le tengan en el futuro, mostrándose como al día siguiente el prota sería interrumpido por su mayordomo, quien me daba a conocer el que Nakia quería verlo y por consecuente aceptando el prota, quien tras llegar al lugar tomaría desprovista a esta al preguntarle el estado de su hermana, reaccionando así esta rápidamente al preguntarle por cómo diablos debía pagarle aquel favor. A lo cual el prota tan solo se limitaría en levantarla del suelo, mientras se preparaba para echar un vistazo al estado actual de Nikki, donde la ya nombrada tras verlo le daría las gracias por haberla salvado, siendo aquellas sus únicas palabras y teniendo así Nakia que excusarse ante el prota con que ésta era algo tímida, no dando demasiada importancia el prota a esto tras ver la mala condición del cuerpo de Nikki, viendo así su rostro y percatándose como a través de sus ojos podía perderse en un inmenso mar, preguntándose si es que acaso había más personas enteradas sobre tal suceso, teniendo que confirmar con su análisis de desarrollador si acaso lo que había visto era verdad, viendo inmediatamente la ventana de estado de esta, escapando una palabra incrédulas ante lo que estaba viendo, puesto que aquella niña no era una niña normal como éste había creído en un inicio, notando como ésta no solo tenía características únicas sino que además tenía el potencial de un rango doble SS. Siendo esto último lo que le hizo preguntar en qué tan fuerte lograría hacerse en un futuro si éste logrará curar su enfermedad, siendo sacado de sus pensamientos por una preocupada Nakia, dándole a entender el prota con que no estaba ocurriendo nada, mientras que en sus pensamientos se decía el hecho de tener que averiguar más sobre los antecedentes de Nikki, mostrándose así como unos días después se vería al prota satisfecho por los resultados obtenidos acerca de su investigación, pensando en que poco a poco estaba terminando su trabajo en la ciudad de Nira, mencionando como en los últimos días también había vuelto de la ciudad un lugar más seguro en poco tiempo, recordando como por todo esto varios de los ciudadanos había optado por trabajar para el prota, volviendo al presente en el que se diría que tan solo le restaba hacer una cosa, viéndose como aquello a lo que el prota hacía referencia era Nakia. Para una vez y pasados unos segundos con más calma preguntarle del cómo estaba Nikki, respondiendo que estaba yendo a mejor gracias a los sacerdotes y su duro trabajo, mencionando el prota con que aquello era una mentira de los sacerdotes, puesto que la enfermedad de Nikki no podía ser curada por los métodos actuales, siendo sacado de sus pensamientos por Nakia quien le preguntaba si acaso se iría pronto, ya que en todo lo que llevaba no había podido siquiera presentarse correctamente. Respondiendo el prota al decir que en verdad tenía una agenda apretada. Siendo así como iría directamente al grano al preguntarle al prota por lo que necesitaba de ella, pensando en que debía haber una razón ante tal amabilidad que había tenido con ella, pensando en que a pesar que realmente quería devolver el favor, la mayoría de nobles hacían un favor y pedían 10 a cambio, pensando en que el joven noble frente suyo podría ser uno de ellos, por lo que a pesar de todo esto trataría aún así de no decepcionar a su benefactor. Terminando por oír como el prota le dejaba en claro que no la había llamado por aquello, pidiéndole en su lugar el ver unos papeles, tomando así aquel documento el cual al leer y ver que era una carta de indulto se sorprendería, preguntando si acaso aquello era real, lo cual fue confirmado por el prota, explicando cómo aquella carta de indulto liberaba a Nakia de su restricción, mostrándose ahora como Nakia a punto del llanto se decía el hecho de no haber siquiera podido resolver aquel problema en un futuro por su propia cuenta. Pensando que había sido tonta y desagradecida al pensar en devolver 1 o 2 favores al prota, cuando en realidad había recibido 10 en su lugar,
Preguntando en aquel instante el prota del cómo la habían restringido de su magia, comenzando está a mencionar del cómo a tan solo los 13 años había entrado a una asociación de alquimista debido a su gran talento, siendo todo color de rosas hasta el momento en el que llegó una epidemia a su ciudad, razón por la cual había perdido a casi toda su familia a excepción de Nikki, de la cual a la corta edad de 6 años había padecido una enfermedad terminal, por lo cual había dedicado 5 años de su vida en hallar un tratamiento para tal mal de Nikki, logrando a su vez varios logros en el transcurso de los años, lo cual no había significado nada para ella puesto que aún así no había llegado a ninguna solución, por lo que había tenido que infringir las leyes de un alquimista al usar su magia en su hermana, logrando así mantenerla viva al modificar su cuerpo con su magia y demás accesorios de la alquimia. Para poco después de todo esto ambas ser descubiertas por la asociación, teniendo así estas que vagar por un buen tiempo hasta llegar a la ciudad de Mira, en la cual gracias a la bendición de Dios sobre esta podía estabilizar un poco la enfermedad de Nikki, siendo cada una de estas palabras escuchadas por el prota, quien sin perder tiempo le daría una poción que levantaría su restricción, la cual Nakia tras tomar en sus manos y beberla sentiría como el maná volvía a ella nuevamente. Todo esto siendo visto por el prota con una expresión feliz al ver ahora sí cada una de sus habilidades, mientras que por otra parte Nakia tras abrir sus ojos se diría en su mente el ya saber lo que Raúl quería de esta, siendo así como ésta se inclinaría ante el prota ofreciéndole lealtad absoluta, hecho el cual el prota aceptaría de inmediato, para acto seguido tomar de su escritorio otro documento el cual le cedería a Nakia, haciéndole saber que aquella era casi toda la información sobre la enfermedad de su hermana. Por lo que esperaba que Nakia pudiera completar la investigación de una cura perfecta, siendo esta su primer orden como su nuevo señor, provocando así nuevamente las lágrimas de Nakia quien juraría el sacrificar inclusive su vida para lograrlo, mirando así está al prota mientras se decía en su mente el vivir de ahora en adelante por el prota, para a los pocos minutos verse a esta retirarse del lugar, mientras que por otra parte el prota se decía a sí mismo el hecho de ser extraño para el actuar, de tal forma. Pensando en que Nakia había sido la primer persona de la cual había obtenido su corazón y su apoyo, todo esto con esfuerzo y sin necesidad de que se sometiera a él por su posición en aquel mundo, pensando que por otra parte toda la información que había recopilado para una cura perfecta, era información que había podido obtener sobre la misma Nakia en un futuro, recordando así como está en el pasado había logrando compartir a esta enfermedad llamada maná filaría, logrando salvar a muchas personas del mismo destino de su hermana. Pensando en que si había una persona capaz de lograr tal hazaña nuevamente esa era Nakia, por lo que ya ahora tan solo le restaba el ir hacia su nuevo destino el cual era la ciudad de Turiún, mencionando el no poder esperar ni un minuto más por ver qué le esperaba en aquel lugar, mostrándose así como estos tras llegar se sorprendería por lo poblado que era la ciudad de Turiún, para una vez y entrar oficialmente a esta el prota sorprenderse, puesto que no había ninguna especie de carroza o guía, esperándoles. Preguntando el prota a su mayordomo si acaso no había avisado sobre su llegada, lo cual sería negado por y así decidiendo el prota en que fueran todos juntos a la mansión, donde el mayordomo tras preguntar a varios ciudadanos sobre la mansión del conde Aston, recibiría como respuesta el que ninguno de estos conocía acerca de tal conde, siendo estos inclusive detenidos por guardias al no conocer la identidad del conde, no aguantando más uno de los guardias del prota ante tales ofensas, haciéndoles entender el hecho de que los soldados de Aston estaban sacrificando su vida para detener a los monstruos y así darles la paz que estos disfrutaban, a lo que volviendo con el prota justificaba en su mente un poco tal ignorancia, pero lo que sí le resultaba realmente extraño es que ninguno allí conociera la mansión, terminando así por optar en conseguir la dirección desde un registro civil, a lo que una vez y ya presentados al guardia le señalaría que tal mansión estaba a nombre del barón Sander. Siendo esto algo que desconcertó al prota puesto que el dueño en realidad era su padre, siendo informado por parte de Bernadel que el barón Sander era un pariente lejano de Raúl, que además estaba a cargo de la administración de la mansión, lo cual al ser oído por el prota optaría por ir y verificar esto por su propia cuenta, llegando estos así a la entrada y confirmando a los guardias su identidad como el tercer hijo del conde, preguntando uno de los guardias a estos si acaso habían venido a la fiesta sin una invitación. Optando así por pedirles que esperaran mientras iba a preguntar, enojando aún más a Jack quien tras tomar a aquel guardia del cuello, le preguntaría si es que acaso ahora el dueño del perro tenía que esperar fuera por asustando así a los demás guardias quienes huirían del lugar despavoridos del miedo, dejando a su vez en shock al prota quien optaría por seguir avanzando,
terminando por ser más adelante detenidos por otro guardia que les pedía identificarse, dejándole en claro Philip el que eran guardias del condado de Aston, mientras que aquel sujeto seguía con una aptitud irracional hacia ellos, y terminando por caer en cuenta quién era el prota a su vez que pedía disculpas y ordenaba dirigirlos a la recepción principal, siendo toda aquella situación algo que el prota aún no podía procesar, limitándose en entrar por el momento y detallando lo amplio que era todo el lugar, dirigiendo su atención hacia la mansión que según él solo era de uso personal de la familia principal, preguntándose del por qué había carruajes en la entrada y extraños en todo el jardín, preguntando Jack por cuál era la razón del tanto alboroto, recibiendo como respuesta por parte del guardia el que ese día era el cumpleaños del hijo del dueño de la mansión, siendo esto algo que enojó a Jack ya que el líder de la mansión no era aquel tipo, para acto seguido estos ser interrumpidos por una voz que les daba la bienvenida, siendo inmediatamente analizado por el prota quien tras ver su ventana de estado, mencionaría que este tan solo era nivel 50 y que aparentaba poder ante los demás, terminando este por salir de sus pensamientos al preguntarle a este si acaso le conocía, obteniendo como respuesta el que este podría ser considerado como un abuelo mayor, ya que el padre de este lo consideraba como un hermano más de la familia, siendo esto rápidamente negado por el prota, ya que entre sus familiares no había sabido de nadie con tal nombre. Recitando este con que la familia del prota era bastante extensa, por lo que estaba bien si éste lo llamaba tío, siendo esto algo a lo que el prota haría caso omiso, preguntando a su mayordomo la verdadera relación que aquel tipo tenía con él, respondiendo este con que el barón Sander tan solo era un primo séptimo de su padre, encargado tan solo de la administración de la mansión en la capital, preguntando ahora si el prota del como este tenía la osadía de hablar tan informal de su padre, teniendo que recordarle a este por medio de Philip el orden de la jerarquía dentro de la familia, mencionando el prota que los hijos de la familia principal al cumplir la mayoría de edad se volvían portadores de varias tierras, a su vez que su poder dentro de la familia crecía, preguntando del por qué él debía de rebajarse ante un pariente lejano que no conocía, teniendo ahora sí que actuar ante el prota de una manera más sumisa, mientras Raúl le pedía varias explicaciones por la situación actual, terminando por fingir no saber de qué hablaba el prota, a la vez que Philip le aclaraba el hecho de no haber recibido al prota como era debido, respondiendo con que tal vez se había debido a un descuido de sus criados, pidiendo disculpas en el acto por aquel incidente, volviendo a preguntarle Philip a del por qué estaban festejando una fiesta de cumpleaños, dejándole en claro con que todo aquello era para preservar el honor de la familia, pidiéndole a su vez a que no metiera las narices en asuntos de los nobles. Teniendo esto último que ser ignorado por Philip a la vez que otro de los guardias de Raúl, le hacía entrega de la carta de invitación que había sido tirada sin más en el jardín, reprochando el prota con que aquella carta estuviera muy relacionada con su padre, además de haber puesto en tal invitación la dirección de la mansión principal del conde de Aston, justificando con el hecho de que aquello era tan solo una cuestión de pura cortesía con las demás familias, explicándole nuevamente al prota con que aquella fiesta no tenía nada de malo, puesto que era una tradición de los parientes consanguíneos el poder usar de vez en cuando la mansión principal, pensando para sí mismo el prota con que aquello a pesar de no ser del todo falso, de lo que sí estaba seguro era de que hubiera conseguido el permiso del conde Aston, siendo así como el prota terminaría por ordenarle el desmontar aquella fiesta en tan solo una hora, generando esto último la furia del barón Sander, quien le cuestionaba a Raúl el que le dieran tal autoridad al prota aún siendo un niño, limitándose así el prota en preguntarle a si acaso estaba dispuesto a desobedecer sus órdenes, dándole a en elegir si salvar su cara ante los demás o dejar que el prota fuese y se los dijera a todos, a lo cual el varón al ver que no tenía más opciones optaría por irse y hacerse cargo él mismo, todo esto no sin antes amenazar al prota por lo sucedido en aquel día. Viéndolo así el prota marcharse enojado, mientras Raúl se decía a sí mismo el que si las cosas llegaban a salir mal él tan solo sería castigado por su padre, cambiando de tema al preguntarse si acaso el barón Sander estaba relacionado con la caída de la familia Aston en un futuro, para a los pocos segundos verse a como con seguridad se decía el que lograría atrapar a aquel sujeto. Transcurriendo así unos pocos minutos, en los que ahora se ve al prota junto a sus guardias sorprendidos al ver cuál sería su lugar de alojamiento, dándole a entender uno de los encargados del lugar el que el barón Sander le había asignado tal lugar debido a que la mansión principal estaba demasiado concurrida, siendo así como esto al no olerle del todo bien al prota optaría en ir en dirección de la mansión principal, en la que una vez y haber entrado no acababa de creer que la familia del
barón Sander estuviera viviendo allí. Terminando por preguntarle al barón por cuál era su excusa en aquella situación, respondiendo este con que tan solo la estaba tomando prestada de vez en cuando, ya que aquella enorme y bella mansión era frecuentemente abandonada por el conde, para una vez y dicho esto el prota no aguantar más su enojo y ordenar a estos marcharse, dejándoles en claro que si ignoraban todo aquello les cortaría la garganta fueran familia o no, además de ordenarles el venir mañana para que comprobarán su inocencia ante él, mostrándose como éste miraría al prota con una mirada de odio antes de recoger sus maletas e irse del lugar, siendo esto visto por el prota quien pensaba el hecho de que ahora sí podría buscar la información necesaria para el día de mañana, agregando que el hecho de haber trabajado en empresas y graduarse como administrador en su vida pasada, le sería de utilidad si quería destapar una a una el mal uso del barón Sander, terminando así Philip por llegar al lugar y informar al prota con que el barón se había marchado en silencio. Además de tan solo haber llevado unas pocas ropas, siendo esto último algo que le dio a creer al prota el que éste pensaba volver nuevamente allí, mencionando el prota con que ahora que estaban siendo subestimados por él, era el mejor momento para darle un golpe del cual no pudiera recuperarse nunca, pensando para sí mismo el hecho de no poder permitirse el ver corriendo bastardos en su casa nuevamente, terminando por señalarle a sus soldados el que tuvieran un poco más de fe en que todo saldría bien. Siendo estas palabras tomadas al pie de la letra por Jack quien optaría por recorrer la mansión, aconsejando así el prota a estos el ir a descansar ya que el siguiente día los necesitaría más atentos que nunca, procediendo estos en marcharse del lugar mientras que Bernard y el prota se ponían manos a la obra, para acto seguido verse como al siguiente día tanto el prota como Bernard estarían entrenando, donde este último al no poder aguantar más el ritmo terminaría por perder, siendo halagado por el prota por sus recientes mejoras. Pensado para sí mismo el que no era nada normal que un mago de viento como él, pudiera realizar aquellos movimientos con la espada como si fuera un psíquico, terminando por salir de sus pensamientos y aclararle el hecho de que procederían con el entrenamiento físico, siendo notado varias presencias notadas en ese mismo instante por Bernard quien informaría al prota, respondiendo este con que aplazarían su entrenamiento para recibir la visita como era debido, procediendo este en pedirle a Bernard el que fuera por la información preparada el día de ayer, mientras que el prota se decía a sí mismo que ahora recibiría su recompensa por el trabajo de ayer, a lo que ahora con Jack se vería este sorprendido por la cantidad de personas en el lugar, terminando por llegar el prota quien se pondría frente a frente con el barón Sander, notando el prota como inclusive este había traído consigo soldados bastante competentes, preguntándose ahora Jack si es que acaso el prota había ideado alguna salida para ellos en tal situación. Mostrándose como por otra parte el barón Sander estaría sonriendo al ver que todo había salido a la perfección, pensando en que ahora que tenía de su parte a aquella multitud le sería fácil acabar con el prota, esperando tan solo el momento en el que el tercer hijo diera un paso en falso para el poder volver a ocupar su cargo, reprochándole al prota y a su gente el haber actuado tan imprudentemente en su contra, mostrándose así como a continuación el prota se adentraría entre la multitud. No haciéndose de esperar algunos halagos al prota por su físico en general, mientras que otros le reprochaban el hecho de haber destituido al varón de su cargo, para acto seguido verse al prota tomar la palabra al deducir que todos los presentes estaban por el asunto del barón Sander, siendo así como el ya nombrado confirmaría esto y avisaría al prota de tomar decisiones irresponsables, contestando el prota a esto con que era un alivio saber que el varón representaría a todos en el lugar, ya que después de todo estaba dispuesto a encontrar la verdad y al culpable de todo, replicando a esto el varón quien le echaría en cara a este el que podría saber él, ya que después de todo los encargados de la mansión principal habían sido los que residían en la capital hace décadas, uniéndose así todos al parlamento del varón y juzgando tanto al prota como al conde, ya que para ellos la familia principal estaba ignorando sus esfuerzos, pensando el prota con que para cada uno de estos reclamos tenía una respuesta. Aunque esto último tal vez le sería difícil, ya que después de todo había varias facciones entre la multitud que no podía tomar a la ligera, además de que en el lugar también se encontraban un grupo de una de las 5 familias más poderosas, estando cada uno de estos a la par de un caballero nivel intermedio o experto, terminando por dejar estos un poco aparte al dirigir su mirada hacia los caballeros de Randall, preguntándose del por qué el cuarto hijo del conde Randall estaba en un lugar como ese. Optando por dejar esto un poco de lado y ver quién en realidad había llamado su atención, señalando a este como no solo un traidor dentro de su familia, sino que además era quien se había puesto frente a todo cuando todo había acabado para ellos,
presentando a este como el hijo de su bisabuelo y por ende ser su primo llamado Titus. Dándose así un poco de contexto en el que se menciona que el padre del prota anteriormente tenía 2 hermanos más, de los cuales su hermano mayor era reconocido por tener un muy buen manejo de la espada, además de ser el candidato más prometedor como futuro conde, lo cual lamentablemente no pudo haber sido debido a su personalidad violenta y impulsiva, por lo que varios que le apoyaban se habían pasado al bando del padre del prota, quien para ese entonces se había vuelto un candidato igual de prometedor a su hermano, por lo que este al no aguantar más sus celos y tratar de deshacerse de la competencia había enviado a asesinar a su hermano. Intento el cual ser frustrado se descubriría toda la verdad detrás de este, siendo así como el hermano mayor llamado Jaden había perdido su derecho a la sucesión, dando como único sucesor al padre del prota, mientras que a Jaden había recibido un vizcondado como también una gran finca, de la cual al no soportar más el enojo de que su hermano le hubiese arrebatado todo, había vendido al rival del condado de Aston para poco después desaparecer junto a sus seguidores. Volviendo de esta forma al presente en el que el prota ya había logrado unir los puntos, sabiendo de inmediato para quién estaba trabajando el barón Sander hasta aquel momento, pensando en que toda aquella estrategia monta por el hermano de su padre y el barón Sander, era para que el condado de Aston en un futuro se dividiera en pequeños terrenos y se extinguiera, señalando que esto último no sucedería en aquella vida ya que él estaba allí, procediendo de esta forma en hacer que Philip llamara la atención de todos para comenzar con su primer jugada en el tablero. Siendo así y una vez todos en silencio el prota ordenaría a Bernard el repartir unos libros a todos en el lugar, recibiendo así cada uno de estos un libro mientras se preguntaban el qué era aquello, señalando el prota el que tal y como el nombre lo decía, aquello no era otro más que un informe de la gestión del patrimonio ultrajado por el barón Sander, donde el ya nombrado tras tirar el libro mencionaría que aquello era falso, viéndose como ahora a la espalda de su gente desconfiaba de mientras que el prota tan solo se limitaba en hablar ahora sí correctamente, comenzando el prota por reclamarle a por los 200 aprendices que había tomado de forma gratuita, donde el varón algo nervioso señalaría que aquellos chicos se habían rendido y habían vuelto a sus casas junto con los equipos asignados, siendo esto algo de lo que el prota aún dudaba puesto que no creía que todos fueran de fuera, además de que en la capital aún se estaban llevando a cabo reclutamientos. Para una vez y dicho esto el prota recibir como respuesta, el que era difícil para el saber hacia dónde habían huido, siendo tales palabras ignoradas por Raúl quien proseguiría en mencionar cada una de las fechas del varón, quien llegado a tal punto de sabía cómo desmentir cada una de estas, teniendo el prota que detener su narración de estos crímenes, mientras recordaba del cómo había tenido que ir a la casa del barón Sander para tomar información sobre aquellos asuntos, de los cuales su mayordomo Bernard había tenido que analizar uno a uno, para que así el prota pudiera sacar docenas de copias y folletos, los cuales a la hora ser leídos por las demás familias podrían ver por sus propios ojos todo el dinero robado por el varón, agregando el prota con que debido a todo el dinero malversado quería destituir al varón de su puesto, preguntando a su vez a cada uno de los presentes si acaso había alguno que se opusiera a esto, terminando por ser interrumpido por el mismo varón, quien le preguntaba de forma sarcástica por cuánto tiempo el prota se había preparado, preguntándole así a los presentes si acaso no era extraño que la información estuviera tan bien detallado, puesto que según palabras del prota lo había hecho en tan solo un día, lo que le daba a pensar a que tal cosa era falsa además de que la familia principal quería tan solo tenerlos bajo control a todos. Siendo esto algo que activó nuevamente las quejas de la multitud en contra de Raúl, continuando así el varón por alegar que no dejaría que tal cosa pasase, mostrándole así a uno de los guardias los requisitos que le pedía a firmar para ignorar todo aquel asunto, procediendo así ya que en leer aquel documento en el que se exigía a la familia principal varios beneficios, además de otorgarle al varón y al resto de familia los papeles de la mansión principal, sin contar con el hecho de que también tendrían que compartir el método de espada de la familia principal con los demás parientes. Para una vez y terminado Jack de leer todas aquellas demandas estallar del enojo, mandando a todos en especial al barón Sander a que se jodieran, ya que ellos eran quienes habían despilfarrado el dinero mientras que la familia principal se encargaba de mantenerlos seguros de los monstruos, preguntándoles a estos si acaso era justo regalar su casa al perro tan solo porque la había cuidado, no aguantando más tal insulto el varón quien sacaría una pequeña daga apuntando al prota y sus guardias, mostrándose como acto seguido todos en el lugar habían desenfundado sus espadas de igual manera, deteniendo así el prota a Jake mientras que arrojaba aquel documento,
mientras se veía como el barón Sanders pensaba en que tal vez se había metido con los sujetos equivocados, no teniendo de otra más que seguir con la farsa y pedirle al prota que se disculpase de inmediato. Esto sí es que no quería que lloviera sangre por un simple guardia, siendo esto algo que el prota tomaría a burla, mientras le dejaba en claro que a partir de ese momento se tomarían las cosas en serio, puesto que desde el inicio sabía que no podría solucionar nada con un simple papel, procediendo así en sacar su espada mientras le confirmaba a el hecho de haberlo subestimado un poco, dejándole en claro a el hecho de que no podría su sello en tal acuerdo ridículo, para acto seguido preguntarle al varón por lo que realmente estaba planeando. Preguntándose así el varón si es que acaso toda la información referente al Raúl era falsa, ya que la persona que tenía ante sus ojos era definitivamente diferente de los rumores, para una vez y haber salido de sus pensamientos ordenar el cerrar todas las puertas del lugar, viéndose así como ahora todos estarían apuntando sus espadas al prota, preguntándole el varón Sander a por cuál sería la decisión que tomaría en aquella situación. Mostrándose como Raúl con una sonrisa mencionaba el hecho de tan solo haber esperado que el barón Sander diera el primer paso, preguntándole ahora a si acaso sabía que le estaba declarando la guerra al conde en aquel momento, siendo esto mismo reprochado por los demás nobles al barón Sander fichándolo como loco, a lo cual tan solo se limitaría en aclarar que ahora no había vuelta atrás ya que todos estaban en el mismo barco que él. Terminando por ser interrumpido por el prota quien le preguntaba por cuál sería su decisión ahora, respondiendo ferozmente el que con tan solo una orden suya todos los guardias en el lugar le atacarían sin dudarlo, mirando a su vez a los cuales consideraba su arma secreta con los cuales incluso los guardias del prota no podrían lidiar, siendo esto notado de igual forma con el prota quien a pesar de todo no se preocuparía, pidiéndole así al conde Sander que hiciera el primer movimiento. Anonadando a por tal confianza demostrada en tal situación, pensando para sí mismo el hecho de que si todos daban el primer paso aquello se convertiría en una guerra, no teniendo de otra más que usar su as bajo la manga para evitar un desastre, procediendo así en ordenarle al prota el disculparse con él y con las demás familias nobles de aquel lugar, retándolo a su vez a una prueba de parentesco consanguíneo tras arrojar su amuleto a los pies del prota, siendo tal objeto capaz de usarse una única vez en su vida con la intención de realizar un desafío a cualquier miembro de la familia. Siendo así como las demás familias se preguntarían si acaso era correcto usar tal amuleto en aquel lugar, puesto que el prota hasta el momento tan solo era un niño sin más, a lo que en eso el prota tomaría la palabra al preguntar la razón por la cual debía aceptar tal duelo, recriminándole a ser el villano del lugar por tomar lo que no era suyo en un primer lugar, y siendo así como el conde no estaría dispuesto a más diálogo pidiéndole así una respuesta a Raúl, donde el ya nombrado tras notar que no daría marcha atrás optaría por preguntar las reglas del duelo, dando como respuesta el que ambas partes elegirían 3 representantes que hicieran parte de la familia, siendo así como Philip alzaría la voz ante tal condición tan desventajosa para el prota, respondiendo el conde con que no era su problema si nadie en el lugar daba un paso adelante por Raúl, temiendo así el prota que detener aquella discusión mientras le preguntaba al varón por lo que apostaría, ya que él sabía que deseaba el sello en su poder, a lo cual el varón claramente confiado al saber que el prota no ganaría le daría a elegir a lo que deseara, dando así Raúl como condición el que si ganara obtendría las mansiones de todos los nobles que apoyaron al varón Sander, dudando así un poco al principio pero aún así aceptando ya que estaba seguro de ganar, para acto seguido verse a exigir al prota el que aceptara el duelo de parientes consanguíneos. Apareciendo así en aquel momento una ventana del sistema frente al prota, mientras se decía a sí mismo el que ahora con mayor razón no desaprovecharía aquella oportunidad, procediendo en pedirle a Philip el que dejase sus preocupaciones a un lado ya que él no perdería, pidiéndole en su lugar el que estuviera atento cuando todo terminase ya que estaba seguro que aquellos sujetos no aceptarían el resultado final, terminando así el prota por pedirle al conde la notificación notarial de aquel duelo, ya que no quería ser estafado después, procediendo así el conde en pedirle tal favor a un hombre importante entre los presentes, procediendo a presentar a ante los espectadores como la joya en bruto de los Randall, siendo aquel tipo el cuarto hijo del conde de Randall, poniendo tal anuncio alerta a los presentes puesto que aquel al ser de la familia Randall no era bien recibido, justificándose así con solo haber aceptado la invitación para ver al príncipe Raúl, a lo cual el ya nombrado tras reprocharle a sus orígenes nobles le pediría el que juzgara de manera justa, siendo así como pasados unos instantes en el medio de la mansión se reunirían los representantes del duelo,
A lo cual el prota tras ver a lado y lado recalcaría el hecho de ya saber que ninguno de sus parientes le apoyaría, por lo que sin más distracción procederían en dar comienzo al duelo siendo el primer participante el primer hijo llamado Aaron Sander, quien se notaba ya tener claramente algo de resentimiento contra el prota por los sucesos anteriores, por lo que ahora que lo tenía enfrente estaba dispuesto a jugar con este hasta que rogara por su vida, procediendo así este en dar un gran salto tras haber dado inicio a la batalla, lo cual tras ser rápidamente notado por el prota optaría por de igual forma daría fin a la batalla, dándose como claro ganador del primer duelo a Raúl a la vez que se notaba la expresión de sorpresa de los presentes, quienes se preguntaban de cómo el tercer hijo había acabado con el otro sujeto con tan solo un golpe, no perdiendo más el tiempo y anunciando así el próximo combate haciendo acto de presencia quien sería el segundo retador, llamado Barón Caspi conocido por ser un genio de la espada por los presentes, dando a su vez inicio a la batalla en la que al prota bloquear un golpe haría temblar y retroceder a su rival, quien a pesar de esto arremetería contra Raúl reconociendo a su vez las sólidas habilidades del prota, optando así por usar una habilidad de alto rango puesto que no podía permitirse perder. Terminando así por impactar su técnica de oso contra el prota quien para sorpresa de este había logrado detener el impacto, siendo tal ataque algo que había enojado al prota puesto que el uso tan débil y descuidado de aquella habilidad hacía parte de su familia, mostrándose como por otra parte aquel sujeto seguía arremetiendo contra el prota, lo cual en términos de este si bien estaba un poco mejor que antes aún no era suficiente, terminando este por oír como a sus espaldas los demás nobles abucheaban su falta de talento, siendo esto algo que causaría gracia en el prota puesto que cada uno de ellos no eran más que perdedores que abandonaron el camino de la espada, no teniendo de otra más que establecerse en tierras ajenas y servir a el líder de tal territorio, optando así por salir de sus pensamientos y contraatacar por primera vez, causando así la euforia en alguno de los pocos nobles en el lugar, quienes señalaban el que por fin podrían ver una verdadera batalla, a lo que volviendo con el combate se vería como el prota había sido atacado nuevamente con una habilidad, la cual no le había costado ningún trabajo en esquivar para una vez y haberse acercado lo suficiente, dirigir una estocada contra aquel sujeto señalándole el que cada una de sus técnicas carecían de experiencia, notándose este claramente incrédulo a lo ya dicho, mientras le cuestionaba si acaso pensaba ganarle con una habilidad tan normal como esa, terminando este por ver cómo a pocos segundos del impacto el ataque del prota se había desviado, preguntándose si aquello era una habilidad que desconocía de la aplastadora palma del oso, siendo sacado de sus pensamientos al tener que bloquear a aquel poderoso ataque, para una vez y haberlo conseguido alzar su espada, reprochándole al prota lo que podría saber un niño a diferencia de alguien experimentado como él, dirigiendo así un ataque contra el prota conocido como la Tempestad del Lobo, siendo así como el prota tras haberse quedado unos instantes inmóvil, terminaría por acabar con un solo golpe a aquella en sus palabras ridícula habilidad de la familia Templeton, procediendo así el prota contraatacar ferozmente mientras aquel sujeto se decía el no poder seguir el ritmo, comenzando a recibir así heridas leves por todo su cuerpo, preguntándose en aquel instante del cómo el prota podía ejecutar múltiples técnicas a la perfección en facciones de tiempo relativamente cortas, cuestionándose así de si acaso aquella era la diferencia que había entre la familia principal y las demás familias, terminando así por sucumbir a la lluvia de ataques del prota, quien marcaría al claro ganador tras apuntar con su espada a la garganta de este, preguntándole así el prota si es que acaso su combinación de habilidades estándar no era suficiente para acabar con alguien como él, reaccionando a esto aquel tipo con una expresión aterrada llamando a Raúl monstruo, para acto seguido desplomarse en el suelo ante el protagonista, anunciando finalmente al prota como el ganador del segundo duelo, viéndose por otra parte la expresión aterrada del barón Sander mientras otros susurraban el que estaba acabado, retomando nuevamente su actitud arrogante al recordar quién era su último representante, el cual al ser visto por los demás nobles se alegrarían a la vez que anunciaban la clara derrota de Raúl, siendo así como el hijo de los Randall anunciaría al tercer duelo de aquella prueba, diciéndose para sí mismo el hecho de poder disfrutar ver a la gente de Aston arrastrarse ante sus ojos, para acto seguido notar sorprendido quién sería el último retador, pidiendo así en su mente al que prota, que durará un poco contra el hijo mayor del varón, presentándose a como Death Sander quien había hecho acto de presencia en el ring, siendo de igual forma visto por el prota mientras se ponía en guardia estando al margen de lo que pasaría, saliendo de sus pensamientos al oír como aquel grandulón le pedía el rendirse, esto sí es que no quería que él cortara cada una de sus extremidades, mostrándose así como ante tales palabras el prota se pondría en guardia,
a su vez que con una mirada desafiante le pedía a éste el cerrar la boca y enfrentarlo, terminando así por actuar en un impulso de ira, dirigiendo un ataque al prota el cual había sido fácilmente detenido por procediendo de tal forma Raúl en contraatacar con una estocada, de la cual aquel tipo pasaría fácilmente al bloquear y hacer retroceder al prota, reconociendo así el prota con que aquel chico había reforzado al máximo su cuerpo y físico, teniendo ahora que detener cada uno de sus ataques, preguntándose ahora el cuánto podría aquel chico mantener tal efecto. Comenzando en aquel mismo instante a ver el claro desgaste de quien enojado había logrado impactar un ataque a Raúl haciéndolo retroceder, notando así ahora con calma como tal poder había logrado agrietar su espada, diciéndose en su mente que si aquel era todo el poder de aquel sujeto entonces no tenía sentido seguir alargando la batalla, para de un rápido movimiento desaparecer de la vista de así como tras posicionarse al lado de Dev le acusaba de ser un maldito perro del imperio. Enojando así a quien trataría de contratar con un fuerte tajo, siendo esto mismo replicado por el prota mostrándose a su vez el claro resultado, siendo así como el prota tras perder su espada había logrado desestabilizar a su oponente, para acto seguido con una gran velocidad y furia impactar un golpe en el rostro de lo cual por ende lo haría retroceder mientras que se veía como el prota nuevamente conectaba un puñetazo de lleno, mandándolo a impactar contra una de las paredes de la mansión mientras le pedía dormir un poco, procediendo así el prota en sacudir un poco sus manos mientras pedía al árbitro el claro resultado, donde se vería al ya nombrado dictar el claro ganador estando aún igual de sorprendido que los demás, terminando así el prota por regresar nuevamente a su posición junto a sus guardias, mientras se lamentaba un poco por la pérdida de su espada. A lo que al dejar esto un poco de lado le pediría a Philip el arrestar después al tipo con el que acababa de pelear, puesto que parecía tener la marca del imperio. Aceptando tales órdenes Philip puesto que también había notado su extraño comportamiento, procediendo así en darle una nueva espada al prota a uno de sus guardias, a lo que al Raúl tomarla entre sus manos preguntaría al varón por lo que pasaría ahora, mostrándose como el conde Sander aún seguía sin creer la derrota de su hijo mayor, por lo que al salir de su impresión no le quedaría de otra más que acusar a Raúl de tramposo, por lo cual no era válido aquel encuentro, notando así como tras haber dicho aquello esta vez nadie lo estaba apoyando. Pensando así para sí mismo el que si no hacía algo estaría acabado, procediendo así en ordenar a todos en el lugar el quitarle al prota su sello y los documentos, no teniendo de otra aquellos nobles puesto que ya habían cometido traición ante el conde. Mostrándose como ante tal acción el prota estaría sonriendo al igual que sus guardias al ya saber que aquello ocurriría, por lo que sin perder tiempo accedería en sacar sus armas para dar fin a aquel asunto. Terminando estos por detenerse al notar cómo eran protegidos por los sirvientes de la mansión, procediendo así en darse inicio a una batalla entre la nobleza y la servidumbre, siendo aquello observado por el prota y apareciendo así frente suyo una ventana del sistema. Mientras que por otra parte se veía claramente indignado al barón Sander al ver que aquellos tipos se habían rebelado en su contra, recalcándole así uno de estos el que era tan solo un pequeño ladrón de poca monta, agradeciendo al prota ya que gracias a por fin podrían poner fin a el estilo de vida que estaban llevando, mostrándose como en el pasado el barón Sander había robado los fondos destinados a los cadetes elegidos por el conde, además de también haberlos estado extorsionando, sin pretexto alguno, siendo esto último contado por el prota y visto con incredulidad por Jake, quien le preguntaría al prota si acaso no era mejor actuar para que nadie más saliera herido, dejándole en claro con que no había necesidad de aquello puesto que muy pronto llegarían los refuerzos, siendo así como en aquel entonces todos verían abrirse las puertas de la mansión, yendo así uno de los guardias a advertir al varón de que la familia principal había llegado, dejándose así a la vista como un guardia era pisado, sin más, por una imponente figura quien pedía una explicación por el alboroto en la mansión del conde, preguntándose en ahora cada uno de los presentes del por qué el heredero del condado llamado Dylan se encontraba en aquel lugar, procediendo en mostrarse como junto a todo su ejército comenzaba a entrar a el lugar, tratando de ser detenido por uno de los guardias quien al ser percatado por Dylan, sería inútilmente tratado como un muñeco y mandado a volar. Acto el cual enojó a Dylan, mientras que provocaba la sorpresa y temor en los demás por tal demostraciones de fuerza bruta, donde el ya nombrado tan solo estaba allí buscando a una persona, notando así al poco tiempo a el protagonista y yendo rápidamente a mientras le decía hermano menor, mientras lo cargaba de forma vergonzosa y le preguntaba si acaso estaba comiendo bien, pidiéndole así el que lo bajese de inmediato puesto que ya había pasado demasiada vergüenza.
preguntándole nuevamente si acaso no había pensado cultivar unos músculos al igual que los suyos, señalando que el no llevar ropa para que los demás viesen su cuerpo perfecto era uno de sus beneficios, terminando por dejarle en claro al prota que un hombre debía ser fuerte, para poco después mencionar el que si el prota tuviese un cuerpo como él, podría haber acabado hace tiempo con aquellos que decían ser sus parientes, preguntando en voz alta si acaso ahora que estaba allí debía el de tomar las riendas. Para una vez y dicho esto cada uno de los guardias apuntara a los distintos presentes allí, mencionando el prota con que aquel batallón de guardias era suficiente para poner bajo control a cualquier baronía en poco tiempo, mostrándose como el barón Sander se encontraba haciendo alusión a estas palabras al estar muerto del miedo, mientras veía con desprecio cómo él había sido abandonado tanto por el cuarto hijo de Randall, como por aquellos a quienes consideraba su arma secreta quienes en aquella situación le habían dado la espalda. Saliendo de sus pensamientos al oír cómo el maestro Dylan tomaba la palabra, siendo así como en una facción de segundo localizaría en sus palabras un Randall, teniendo así que ir a saludar mientras que hacia burlas puesto que aquel chico seguía siendo el mismo, preguntándole inclusive si acaso seguía acosando junto al tercer hijo a los demás niños, dando así una respuesta en contra con clara molestia, lo cual al ser notado por le cuestionaría si acaso estaba enojado con él, disculpándose así al instante, mientras que Dylan le dejaba en claro que si seguía con esa actitud no podría llegar muy lejos, aconsejando a que mejor se fuera ya que las cosas podrían no ponerse en nada bien para él, haciendo caso a estas palabras el cuarto mientras que al alejarse, oía como Dylan dejaba en claro que estaba listo para un combate con el primero de ellos si tenían agallas, procediendo de igual forma en evacuar a todos los espectadores, ordenando el quedarse en su lugar a aquellos con armas en su presencia, procediendo en darse la vuelta y preguntar si acaso debían continuar con la reunión familiar, exigiéndole a su vez al varón los documentos a firmar, transcurriendo así de aquella forma aquel día para una vez y llegada la noche, verse Dylan junto a Raúl tener una breve plática en la que el prota preguntaba si acaso no había ido demasiado lejos, riendo así descontroladamente mientras le dejaba en claro que él había sido quien pidió refuerzos, haciéndole saber el prota que a pesar de esto había sido excesivo, sin contar con que al pedir su ayuda a tan tardes horas no creía que en realidad viniera, respondiendo con que además de él ser su hermano en algún futuro también pensaba lidiar con el varón, oyendo a su vez como el prota le preguntaba por lo que haría con los 30 familiares que estuvieron implicados, a lo cual señalaría el que claramente iba a castigarlos por sus acciones, recalcando que al aprobar tal castigo su padre aprovecharía para dejarles en claro una o dos cositas, siendo tales palabras lo que le hizo recordar al prota la escasa información de en su vida pasada, fichándolo como un zorro inteligente cuando se trataba de asuntos políticos, terminando por ser sacado de su mente al oír como Dylan le aclaraba el estar muy orgulloso de él por su actuación en aquel día, procediendo en abrazar a puesto que inclusive en el informe había atribuido el mérito a su hermano mayor, pidiéndole así el prota que como agradecimiento por lo menos lo soltase ya que también era un adulto, notándose ahora claramente triste puesto que la madre de su hija no le permitía hacer lo mismo con esta, dejando así el prota un poco de lado el tema al preguntar a su hermano el que debían hacer con el documento de pruebas de parentesco, leyendo así del como Raúl ahora era propietario de varias mansiones, por lo cual le dejaría en claro que aquello era asuntos suyos por lo que cualquier decisión tomada sería respaldada por él. A lo que el prota tras oír que era dueño de aquellas mansiones se sorprendería, dejándole en claro Dylan el que aquello lo había ganado limpiamente con su esfuerzo, procediendo así en darle los papeles mientras le pedía a el confiar más en sus decisiones, agradeciendo así el prota a a la vez que él preguntaba si podía encargarse él de aquellos papeles, pensando para sí mismo el que le costaría bastante trabajo el vender cada una de aquellas propiedades, aceptando así tal encargo de su hermano menor, a la vez que le pedía a el ir mañana al salón de fiestas ya que le daría una recompensa, confundiendo esto un poco a Raúl quien vería como su hermano mencionaba el darle la fórmula de sus músculos, saltando así unos de los botones a la taza de café del prota mientras aceptaba tal oferta, pensando el que creía haber aprendido todo por lo que si realmente era un secreto le era de su interés. A lo que ya pasados 3 meses se vería al prota en el suelo tras haber entrenado hasta el cansancio todos los días, llegando a su vez por fin el día de su entrada a la academia en el que se despediría de sus guardias y mayordomo, para una vez y el prota haber entrado al carruaje ser abordado por su hermano,
quien le preguntaba si en verdad pensaba contenerse en su prueba de admisión, siendo esto algo a lo que el prota le respondería que sí y por lo cual sería aceptado ya que después de todo él se marcharía poco después. Mostrándose como el prota justificaba la razón de esto al no estar interesado como tal en la academia, procediendo en aquel momento en marcharse ni por ende a los pocos minutos llegar a su destino, en el que el prota junto a su hermano se verían un poco sorprendidos por los preparativos de aquel día, sobre todo por el ver que todo aquello era diferente a como el prota lo tenía registrado previamente, optando mejor por dejar pasar todo aquello ya que no era de suma importancia, mostrándose así como todos en el lugar estarían felicitando a cada uno de los estudiantes que ingresaron. Siendo esto algo que extrañó un poco al prota puesto que no estaba enterado del ingreso de algunos estudiantes destacantes, esto debido a que durante los últimos días se había visto envuelto en los asuntos de la mansión, procediendo en preguntar a su hermano si acaso sabía lo que estaba pasando, limitándose tan solo en pedirle que hiciera con moderación su prueba, razón por la cual el protagonista pensaría el que aquello podría ponerse problemático para él. Mostrándose como al cabo de un rato el prota ordenaría a Jack y Philip el ir y recopilar algo de información, para una vez y ya el prota encontrarse solo decirse el que era problemático que hubiera tantas personas importantes allí, siendo sacado de sus pensamientos al oír que la ceremonia de entrada daría inicio. Viendo así el prota a lo lejos cómo procedían a dar la presentación del profesorado, y por lo tanto ya estando enterado de todo el personal, pero aún así viéndose en una expresión de sorpresa al oír como uno de ellos se hacía llamar Alfredo Gray, siendo reconocido al instante por todos como uno de los grandes sabios y un mago de octavo círculo, a su vez que se preguntaba del por qué estaba allí, procediendo en oír como aquel hombre anunciaba ser el vicedecano temporal de aquella prestigiosa academia. A lo cual se nos contaría un poco acerca de los orígenes de este personaje, presentándose como Grey o como el mago errante por su afición a viajar por todo tipo de lugares, lo que hace aún más raro que se hubiera establecido en aquel lugar, provocando que el prota en la actualidad se preguntase por cuáles eran los objetivos de recalcando el hecho de que aquellos últimos acontecimientos eran clara muestra de que el futuro que conocía había cambiado. Procediendo así el rector en tomar la palabra y anunciar los nuevos cambios de la enseñanza académica en aquel año, alertando esto último a algunos a excepción del prota quien optaría por seguir con su plan, o esto era lo que tenía planeado hasta oír que al primer puesto en aquel año se le daría una recompensa especial, apareciendo así de forma inmediata una ventana en la que se anunciaba aquella misma misión al prota, quien procedería por evaluar los rangos dentro de aquella academia, siendo apenas los primeros 60 puestos quienes podían aspirar a la clase S, por lo que aún estaba dudando si apuntar a lo más alto ya que después de todo no sabía cuál sería la recompensa, terminando por ser interrumpido por Jack quien le hacía entrega de una hoja con las recompensas. Viendo así el prota como el primer puesto se llevaba varios beneficios estando entre ellos el acceso a la biblioteca. Siendo esto último lo cual lo había motivado a aspirar por ir al primer puesto a toda costa, diciéndose a sí mismo que si bien en un primer lugar la academia no era más que una excusa para salir de su ciudad, ahora que por fin tenía la oportunidad de ganar experiencia con el entrenamiento del círculo ilusorio hacia diferentes las cosas, siendo el único problema la cantidad de maná que tal lugar necesita para funcionar, aunque si esto último era gratis entonces no había por qué decirle que no. Sin contar también con el hecho de que en la biblioteca de la academia estaba seguro de poder encontrar varias misiones ocultas como también libros de habilidades, por lo que lo único que le restaba a era ganar el primer lugar en la prueba, transcurriendo así unos pocos minutos en los que se vería a los estudiantes ir a la plaza, en la que al posicionarnos con Raúl se vería cómo sería llamado mocoso por un tipo desconocido. Deduciendo el prota al instante que se trataba de un Randall mientras le dejaba a en claro quién era el mocoso allí, respondiendo así de forma grosera mientras que el prota se limitaba en ignorarlo y marcharse del lugar, tratando a su vez de ser detenido por quien sería interceptado por sus guardias, teniendo así que ser detenido también por los guardias de Randall, puesto que en aquel instante había varios ojos sobre ellos por tal show, no teniendo de otra aquel sujeto más que gritarle al prota el que conociera su lugar y dejará de ser arrogante. A lo que ya pasados unos instantes se verían a los postulantes en el campo de batalla, notando el prota como varios de los estudiantes allí apoyaban cada uno sus facciones, sabiendo al instante que aquellas familias serían las encargadas del régimen dentro de la academia, mostrándose como ante todo esto Jack solo mencionaba el querer ver el rostro de todos cuando el tercer hijo ganase el primer lugar, para poco después de esto ubicar a aquellos que eran parte de su familia y por ende apoyaban al prota.
procediendo Jack en despedirse del prota y desearle suerte mientras que él iba a aquel lugar a apoyarlo con los demás, a lo cual Raúl, al ver el listado de participantes que aspiraban en aquel año, lograría así reconocer unos pocos destacantes tanto por sus familias como por su propio talento, terminando por dejar esto de lado ya que para él tan solo seguían siendo niños, pasando de esta forma a la primera prueba que constaba de un examen escrito, y por ende al cual el prota no tendría problema al usar la información del sistema, prosiguiendo de tal forma con la segunda prueba de aptitud física, entrando así todos al gimnasio en el cual detectaron un campo de magia que no les permitía usar ningún tipo de maná, procediendo el instructor en llamar uno a uno para evaluar su fuerza física con una máquina de puñetazos, mostrándose así como poco a poco los estudiantes que pasaban registraban una fuerza de 1000 a 1500. Siendo esto mismo notado por el prota quien además de esto también sabía que tendría 2 intentos para registrar un puntaje mayor, procediendo el prota en ver como el siguiente en intentarlo era un tipo quien fácilmente podría estar entre los 5 mejores de todo el lugar, viendo como este tras hacer su primer intento había registrado un total de 2200, sorprendiendo a todos a excepción de unos pocos mientras que el prota pensaba el que tendría que esforzarse un poco. A lo que situándonos en la sala de profesores, se vería a estos haber visto y evaluado cada uno de los participantes anteriores, señalando que la puntuación que estos estaban teniendo superaba claramente la del anterior año, señalando así aquel mago el que los estudiantes al tener una media superior a los 1000, hacia que fuera muy probable que las demás academias estuvieran asustadas, agradeciendo uno de estos tal comentario a la vez que le preguntaba a este del por qué había elegido su academia, señalando el querer usar su círculo ilusorio en esta para ver qué tan eficiente podía llegar a ser, cambiando así de tema al preguntar por los estudiantes que venían de familias guerreras, presentando así uno de estos a el que era el 13º hijo de los Randall, presentando a este de mejor forma el vizconde Randall al decir que su nombre era Cald, alguien prometedor dentro de su familia, mostrándose así como estaría a punto de hacer la prueba de fuerza logrando así registrar un puntaje de 3000. Sorprendiendo a todos incluyendo a algunos profesores en la sala siendo ahora el vizconde visto con algo de envidia, mientras veían cómo continuaba el siguiente estudiante presentando a como James, alguien aclamado por la orden de caballería por su increíble talento a tan temprana edad, mostrándose como tras ejecutar la prueba haría una fuerza de 3600 anonadando a los instructores por completo, ganando inclusive el récord más alto alcanzado por un novato. Mientras que a continuación seguía el turno del otro estudiante destacante conocido como Dalton, quien en su primer golpe haría un puntaje de 2900 con un ligero golpe, recalcando los profesores el que haya realizado la prueba con una mano en su espalda y sin claro esfuerzo, dándoles a conocer el padre de que tal aptitud se debía a que lo había obligado a unirse a la academia, respondiendo a esto el vizconde de Randall con que lo mejor sería que fueran a comer, puesto que ya habían visto a los representantes de las familias importantes, negando esto aquel mago puesto que estaba seguro de que aún faltaba uno más, respondiendo el vizconde con que en realidad era un inútil que había llegado allí con el apoyo de su familia, además de tan solo haber cumplido los 15 años, datos que sorprendió a los instructores en el lugar ya que la edad normal eran los 19, por lo que ante palabras de él no tenía ninguna oportunidad contra ellos, teniendo así que ser interrumpido por el hermano mayor del prota, siendo reconocido al instante por el vizconde y por Gray quien le recalcaba haberlo conocido antes, mencionando el que era imposible no saber a quién pertenecía tan formidable constitución física, terminando por preguntarle con una expresión seria la razón de su burla, mencionando que le era de gracia escuchar comentarios de viejos egoístas, dando a entender a todos el que su hermano podría estar allí porque a la edad de 15 no había ningún otro lugar para aprender algo nuevo. Siendo así como el vizconde le avisaría de arrogante a preguntando si acaso creía que aquel chico podía dejar una huella en la historia de aquella academia, dejando en claro el que no era un profeta, mientras se decía para sí mismo el también tener curiosidad por lo que podría hacer su hermano, teniendo que ser aquella discusión detenida por el rector quien les pedía no avergonzarse frente a Gray. Procediendo estos en ver cómo a quien consideraban el novato de Aston pasaba enfrente, siendo su rostro halagado por todo el profesorado mientras que su hermano Dylan presumía de ser la joya de su familia, siendo así como inclusive alguno de los presentes en el lugar tratarían de comprometerlo con sus hijas, dejando esto un poco de lado Dylan a la vez que se preocupaba por lo que haría su hermano, puesto que él ya había abierto bastante la boca en aquella sala. A lo que al volver con el prota se vería como tras su primer intento registraría un puntaje del cual incluso el director tacharía de perfecto,
siendo este 2999 mientras que los demás profesores observaban cómo este iba por su segundo intento, apoyando así cada uno de estos al prota mientras se veía como este tras realizar su segundo golpe, provocaba el festejo de los ancianos en la sala de vigilancia al igual que el orgullo de su hermano, mostrándose finalmente como este había logrado una puntuación de 3600, siendo tachado por su hermano como un chico listo al tener todo planeado. Mostrándose ahora como todos alrededor del prota se encontraba en un silencio incómodo por el shock, pidiéndole así el profesor al prota que volviese a su fila mientras se le veía como era claramente observado, procediendo en verdad el informe del sistema para ver qué tal iba la misión, mientras se decía a sí mismo el que aún no podía confiarse de los personajes principales, recalcándose a sí mismo el que todo el entrenamiento con su hermano por fin había dado frutos. Puesto que durante aquel infierno estaba seguro de que su fuerza había llegado a 68, con la cual podía haber conseguido un puntaje de 4000 de forma fácil, optando mejor aparentar estar a la par con los demás estudiantes fingiendo haberlo dado todo para no resaltar, mencionando del cómo inclusive había tenido que controlar y cuantificar su fuerza junto a la telequinesis para sacar un puntaje específico, todo esto con la intención de esconderse un poco más del imperio mientras esperaba la llegada de los jugadores. Recordando cómo incluso en el paso tras haber llegado a ser el primero en el ranking, había comenzado a ser perseguido por el clan que se había aliado junto al imperio para finalmente poner fin a su vida, por lo que en aquella oportunidad se aseguraría de no cometer más errores, así eso significase tener que desgarrar y esconderse ya que ahora él era el cazador, terminando por salir de sus pensamientos al escuchar como un profesor señalaba el que pronto comenzaría la tercera prueba. Procediendo así el prota en revisar su examen escrito diciéndose el que tendría que ajustar sus estadísticas, cambiando de tema al pesar en querer que tanto a James como Dalton les fuese bien, esto con la intención de así el poder mostrar un poco más de su poder, a lo que en eso se nos haría una pequeña introducción sobre la familia del Duque Márquez, siendo esta la familia del espadachín considerado el número 1, en la cual se encontraba Dalton y sus hermanos y demás parientes, quienes a lo largo de la historia se habían encargado de que nadie más ocupase el primer lugar, siendo tal razón por la cual tal familia ahora estaba obligado a Dalton a llevarse en todo momento la victoria, llegando a altos niveles de estrés tras las continuas batallas en las que se explotaba su talento, razón por la cual también había adquirido un odio a su familia completa. Mostrándose ahora como tras ser despertado por todo el alboroto, se preguntaría la razón de esto viendo así como en la tabla de clasificación el prota iba en primer lugar, sorprendiendo a puesto que su pensado era que James quedará de primero al ser la persona más fuerte con la que había luchado hasta el momento, mencionando el que si era así tal vez las cosas podrían ponerse interesantes, preguntándose por la localización del prota en aquel instante ya que su nombre no le sonaba, para a los pocos segundos haberlo encontrado, preguntando el prota por lo que podía necesitar, presentándose de inmediato como Dalton mientras pensaba para sí mismo el que Raúl era realmente guapo, estando tan solo debajo de él en tal aspecto, para una vez y haber reaccionado ver cómo el prota se marchaba al ver que no necesitaba nada de él, siendo tal comportamiento juzgado por ya que lo normal sería que tratase entablar una conversación. Terminando por mencionar el que aquello tan solo le provocaba más curiosidad por el prota, preguntándose por la expresión que haría cuando perdiera contra él en la siguiente prueba, a lo que ya y una vez en esta se daría a entender que era una carrera de obstáculos, volviendo así con el prota quien pensaba que aquella prueba era realmente simple, siendo la única excepción el que tenía que llevar una gran armadura como que también en el camino tendría que esquivar varias trampas, logrando así tal prueba el descalificar a varios en un instante, siendo hasta aquel instante el récord de 12 minutos con 52 segundos por las personas que había aprobado, siendo tal tiempo recortado en aquel instante por uno de 9 minutos, por lo cual el prota había comenzado a prepararse ya que pronto sería su turno, mostrándose como por fin había llegado el turno de los 3 personajes principales, por lo cual el prota comenzaría a asesorarse del tiempo que tendría que registrar para ganar. Estando por debajo de los 7 minutos por el momento, terminando por ser sacado de sus pensamientos al ver que ya había llegado su turno, recibiendo así su armadura como la advertencia de que aquellas trampas eran tan solo magia ilusoria, a la vez que le daba a el permiso para iniciar con aquella prueba, reconociendo el prota que aquella armadura dificultaba la movilidad además de ser bastante pesada, aunque a pesar de todo aún no era nada para alguien en rango experto como él.
procediendo así en pasar el primer obstáculo junto al segundo en un bosque con una lluvia de flechas y demás tipos de trampas, para una vez y llegado al tercer obstáculo ver cómo el suelo bajo sus pies colapsaba, no siendo un problema al pasarlo en cuestión de segundos, todo esto mientras observaba el seguimiento del sistema a los resultados de sus rivales James y Dalton, terminando así por llegar a un puente giratorio sobre un acantilado con múltiples trampas, notando como a el alrededor de esta habían varios lanzadores de bolas de fuego. Por lo cual tendría que ponerse un poco serio si quería registrar un nuevo récord, tenían que sacar su espada, ya que no tenía intención alguna de parar, mostrándose así como arremetería a la carga, siendo afectado por varios factores como el viento, además de ser tomado desprevenido por las bolas de fuego, no teniendo de otra más que dividir a cada una a la mitad con su espada, mientras seguía tratando de contenerse para no revelar más de su poder en aquella prueba, terminando por lograr pasar al otro lado y adentrándose a el último desafío, que constaba de una cueva, en la que el prota se decía que a pesar de que allí todo sería más difícil, aún así no daría vuelta atrás en ningún momento. Trasladándonos así de escena donde se ve a James protegerse de unas flechas, mencionando el que aquello era molesto mientras se deshacía de estas, y lo que más lo enojaba era el estar en la academia con gente extraña, mostrándose como en el pasado era tan bueno en las batallas que participaba en torneos de mayores de edad, recalcando el de mejor haber sido aprendiz de caballero de no haber sido ordenado el ir por el mismísimo señor, mencionando el que ahora no solo Dalton le causaba fastidio sino también el prota, por lo que no les entregaría las riendas de aquel lugar a ninguno. Procediendo así en ver la salida y pasar por esta a toda prisa, a su vez que registraba un tiempo de 5 minutos, mencionando que la victoria ya estaba destinada a él como futuro jefe, terminando por salir de sus fantasías al ver cómo tan solo estaba en el segundo lugar siendo superado por Dalton, quien había obtenido un tiempo de 4 minutos y 58 segundos, sorprendiendo así a quien procedería en ver a con claro enojo, oyendo como los demás murmuraban el que no parecía siquiera cansado, terminando por ignorado a James, ya que estaría buscando al prota, lo cual lo enojaría aún más pensando el hecho de que aquel chico seguramente no superaría a ninguno de los dos, terminando por salir de sus pensamientos nuevamente al ver junto a Dalton, como Raúl les había arrebatado cualquier liderazgo futuro con un tiempo que superaba por 3 el de Dalton, preguntándose así todos el cómo aquel chico podía haberle ganado a Dalton nuevamente. Mostrándose como tras llegar pensaba el que había llegado más tarde que aquellos dos, mientras que se veía el enojo en James y la expresión de sorpresa y curiosidad de Dalton por siendo aquellos resultados visto nuevamente por los demás profesores de la sala de vigilancia, felicitando a Dylan por el gran talento de su hermano menor, preguntando el rector a si acaso los Aston hacían entrenamiento de guardabosques a tan temprana edad. A lo que al no saber como tal una respuesta, mentiría al decir que al ser el prota especial le había enseñado varias habilidades en su niñez, mencionando en su mente el que dolía mentir así, pero él tampoco estaba informado sobre las habilidades del prota, mencionando que tanto James como Dalton habían destacado con las habilidades de su familia, aunque esto último era diferente para el prota, quien había mostrado una maestría con la espada exclusiva suya. Sin contar con que al final no había activado tan siquiera una de las trampas, siendo cada uno de sus movimientos dignos de un guardabosques experto o un ladrón con experiencia, además de no utilizar su ki de espada como los otros de anteriormente mencionados, mencionando el necesitar una conversación seria con el prota muy pronto, por el gran orgullo que había provocado aquel día en él como su hermano, mostrándose como fuera de aquella instalación se anunciaba el final de las pruebas, para los estudiantes. Para poco después darse el momento de festejo a todos los recién ingresados, siendo el prota felicitado incluso por los cadetes de su familia, por lo cual había optado en ir rápidamente al carruaje, para una vez y en pensar el que a pesar de todo había roto su palabra al quedar en el primer puesto, por lo que ahora tendría que disfrutar de sus privilegios de forma tranquila y reservada, procediendo así en tomar una leve siesta en aquel momento. Para una vez y hecho aquello verse como en sus sueños sostenía a una persona herida entre sus brazos, mientras reclamaba a alguien del por qué había hecho eso, mostrándose así al culpable de esto, conocido por ser el líder de un gremio famoso, quien se burlaba en aquel instante del sufrimiento que estaba mostrando el prota, reprochándole el haber apuñalado a aquel perro por su desobediencia, preguntándole si acaso por ser el ranking 1 creía que podía liderar con todo un gremio por su cuenta, terminando por preguntar si acaso merecía ser mirado así por el prota por haber asesinado tan solo un NPC, pensando para sí mismo el prota de que aquella chica en realidad significaba mucho para él,
recordando así el largo pasado que había tenido con esta tras haberla encontrado en el escenario principal, funcionando esta como guía desde ese momento para el prota, y por ende teniendo que sobrevivir junto a ella de sus perseguidores durante un año, por lo que la consideraba como si fuera parte de la familia que le faltaba. Por lo que no dejaría el perderla a manos de un líder de gremio caprichoso, siendo esto visto con gracia por aquel tipo quien ordenaría el acabar de una vez con él, desatando en aquel mismo instante el prota su poder demostrando por qué era el top 1 en el ranking, con el cual acabó en facciones de segundos con los miembros de aquel gremio, preguntándose el líder si aquello no era imposible incluso para el ranking 1, reprochando el que aquello era realmente injusto ya que él a pesar de invertir mucho dinero, aún no era el más poderoso de aquel mundo. Procediendo en ver cómo éste era apuntado con una daga a la cabeza por el prota, pidiéndole a éste una explicación de por qué los gremios habían comenzado a matar a los NPC guías, cuestionándole si acaso no temía las sanciones por tal acción, dando un poco de contexto rápidamente al mencionar que el asesinar un NPC traía consigo varias penalizaciones, siendo una de estas la de eliminación de cuenta como también el ser tachado como alguien buscado, regresando así al presente en el que le preguntaba del cómo es que sabiendo aquello aún así lo había hecho. Respondiendo este con una sonrisa descarada el que algo tan leve como una penalización no era problema para gente como él, agregando con que el prota jamás tendría paz ya que su cabeza tenía un alto precio por el que la gente hacía fila, pidiéndole así el prota el responder su pregunta de una buena vez, a lo que aquel tipo se negaría a hacerlo tras saber que de todas formas moriría, aclarándole que inclusive el tiempo de resurrección no le costaría nada de dinero. Por lo que eventualmente volvería a esta que éste se postrara ante sus pies, siendo aquella la gota que derramó el vaso, puesto que el prota sabía que tanto en el juego como en la real aquellos con dinero gobernaban todo, por lo que aquel día ante aquella chica muerta había jurado el seguir adelante, además de matar a aquel sujeto hasta que dejara aquel juego, borrando incluso el nombre de su clan de aquel juego. A lo que ya en el presente se vería al prota despertar, recalcándose el que aquel había sido su primer sueño de su vida pasada desde que había llegado a aquel mundo, por lo que el recordar a aquella chica y saber que no había cumplido su promesa en realidad le hacía sentir incómodo, optando por abrir un mensaje enviado por el sistema en aquel instante, procediendo así en aparecer un largo texto en el que se informaba al prota el que pronto llegaría una nueva actualización, sorprendiendo claramente a este último quien se decía para sí mismo que no pensaba que fuese a ocurrir tan rápido, pero que aquello en realidad lo alegraba, puesto que por fin podrían encontrarse muy pronto, además de que ahora éste sí podría cumplir su promesa. Por lo que si quería hacer realidad aquellas palabras tendría que apresurarse desde ya, puesto que tan solo tenía un mes para realizar sus movimientos antes de que la actualización llegase, puesto que tenía que monopolizar varios artículos antes de la llegada de los jugadores a aquel mundo, pensando a su vez la gran variedad de cosas que le faltaban hacer, mencionando el que hecho de no haber dormido ni una gota en aquel día al tener tanto trabajo por organizar. Trasladándonos así de escena en la que se nos mostraría un nuevo personaje llamado Seldor y uno de los líderes de los sabuesos imperiales, quien parecía estar en una reunión con los demás integrantes de aquella organización, quienes discutían del que muy pronto llegaría el comienzo del gran juego, noticia que muchos de estos tomaron con alegría al haberla esperado por mucho tiempo, enojando tal actitud al líder quien con clara autoridad les pedía no confiarse en ya que aún faltaba mucho por hacer. Agregando uno de los integrantes con ya haber investigado un poco sobre el incidente ocurrido en la ciudad de Mira, terminando así este por señalar el que todo apuntaba a que la familia Randall era claramente la culpable, justificando el hecho de que estos habían testificado el obtener una armadura de poder y demás tesoros tras la subyugación a ellos ese día, causando así esto último una gran conmoción entre los integrantes teniendo el líder que controlar la situación. Procediendo así el líder en abrir la duda del que la familia Aston estuviera implicada en aquel golpe, para una vez y dicho esto descartarlo rápidamente puesto que sabía del odio entre ambas familias, procediendo en ordenar a los demás miembros el dejar aquel pequeño asunto de lado, puesto que tenían que ponerse en manos a la obra con los preparativos para el nuevo mundo, optando por otra parte el señalar darle una pequeña advertencia a los Randall para que dejasen de interponerse en su camino. A su vez que cambiaba de tema al preguntar por los recientes acontecimientos en la academia, dándole a saber uno de los miembros el que el más joven de la familia Aston había generado una variable, ya que tras quedar en primer lugar no habían logrado su cometido de apoyar a James para que ocupase aquel lugar, desconcertando esto último a el líder quien le reprochaba tal hecho al sexto integrante,
dándole así a saber el que Raúl había comenzado a destacar recientemente aquel año, pero que, aún así no era algo de que preocuparse ya que tan solo seguía siendo un niño de 15 años incapaz de poner en riesgo la operación. Siendo cada una de estas palabras tomadas a pecho por el gran líder, quien a su vez recalcaba el que era aún más importante el saber del por qué el mago Gray estaba en la academia, puesto que gracias a se habían hecho un poco para atrás sus planes, recibiendo a su vez la información del que aún restaba un poco de tiempo para despejar el inframundo, teniendo esto último que ser aceptado por el gran líder quien agregaba como última orden, el que se mantuvieran alerta hasta la llegada del gran día puesto que cualquier pequeña variable podría arruinar sus planes. A lo que ya y en el siguiente día se vería al prota un poco cansado tras haber organizado sus planes a futuro, mostrándose a su vez como era visto por todos tras su paso, quienes susurraban el no creer que un monstruo como él existiera en aquella academia, pues que destacaba tanto en inteligencia, fuerza y apariencia llegando a ser inclusive envidiado por los demás alumnos, siendo cada una de estas cosas oídas y ignoradas a su vez por el prota, ya que tan solo estaba dando una vuelta en aquella academia por pequeñas cosas necesarias para el más adelante. Observando así por medio del sistema cómo había logrado completar la misión al ocupar el primer puesto, sorprendiendo en aquel momento tras leer en aquella ventana el que la misión no era demasiado alta, sin mencionar el que ahora mismo se preguntaba por cuál eran sus recompensas ya que no se daban a conocer, sospechando el que muy seguramente no eran la gran cosa por lo que se limitaría en ir a su clase, para una vez y en decirse el que a pesar de que las clases no eran del todo inútiles aún eran muy básicas. Siendo lo único que le alegraba el que tanto James y Dalton como los demás trataban de evitarlo, procediendo en ser llamado por el profesor quien inmediatamente le otorgaría sus recompensas al haber quedado en el primer puesto, agregando el hecho de que el director Gray necesitaba hablar un tema con él por lo que lo necesitaba en su oficina, apareciendo así en aquel instante una pequeña ventana que le informaba el poder obtener recompensas extra por esto, sorprendiendo así el prota quien recordaría para sí mismo el que el mago Gray era una figura histórica, por lo que tal vez el que lo quisiera ver lo ponía un poco ansioso y nervioso. Para a los pocos segundos verse como tras estar frente a sería recibido por el anteriormente nombrado, procediendo en señalar el que estaría a solas con ya que tenían algo importante de qué hablar, mostrándose a su vez como tras ser analizado por el prota, recalcaba el no poder ver tan siquiera un poco a través de él y mucho menos de su aura, a lo que mejor optaría por ver la ventana de estado de sorprendiendo tal hecho al prota tras notar como casi toda su información era prácticamente inaccesible para él, siendo así sacado de sus pensamientos por quien le preguntaba por lo que estaba viendo. Sorprendido nuevamente al prota por la perspicacia de y no teniendo de otra más que hacerse el tonto, mientras escuchaba como le pedía el esperar un poco ya que estaba acabando unos documentos, terminando por mencionar el que tenía varias preguntas para siendo una de estas el misterio a través de sus ojos, para una vez y dicho aquello dejar al prota estupefacto preguntándose por quién era la persona frente suyo, a su vez que teorizaba el que tal sujeto estuviera viendo su análisis de desarrollador. Terminando por decirse a sí mismo el tener cuidado con lo que diría a partir de ese momento ya que nunca se sabía con ese tipo de personas, mostrándose así como a los pocos minutos estos estarían tomándote para proseguir con su charla, siendo el mago Gray el primero en tomar la palabra al felicitar al prota por su excelente show en los exámenes anteriores, para acto seguido verse como el prota aún se preguntaba del que había hecho para atraer la atención de aquel tipo, por lo que una vez, y resignado a esto iría directamente al grano al preguntar al gran mago lo que quería saber sobre él, siendo estas últimas palabras tomadas por completo por el ya nombrado, quien de igual forma procedería en preguntarle si acaso conocía sobre la organización de los sabuesos imperiales, para acto seguido relatarse como en la antigüedad la invasión del imperio Kranen casi había arrasado con los 4 reinos, mencionando que esto no pudo haber sido gracias a la aparición de los 4 grandes héroes, quienes habían logrado expulsar por completo al imperio a una ubicación remota llena de monstruos, generando a su vez un gran lapso de 50 años de paz, en los que inclusive el mago Gray había comenzado a prepararse para una nueva posible invasión del imperio, creando de esta forma la torre mágica a la cual poco después había traído a Nakia por su gran talento en la alquimia, mencionándose como pudo haber ayudado a Nakia con sus problemas si tan solo los hubiera notado a tiempo en el pasado, por lo que al dar por fin con la ubicación de Nakia en la ciudad de Mira iría rápidamente, logrando de esta forma notar las grandes y buenas obras del prota con Nakia y los demás ciudadanos.
terminando así más adelante en dar con la verdad acerca de las mentiras de la familia Randall, quienes se habían atribuido el mérito de los logros del prota, sabiendo de esta forma el que todo aquello había sido planeado de antemano por Raúl para no llamar la atención, lo cual sin duda alguna a Gray le parecía sorprendente para un chico de tan temprana edad, por lo que en aquel instante se había decidido en observar desde cerca el posible próximo héroe de aquel mundo, para una vez y dicho esto, volver al presente en el que el prota no sabía cómo responder la anterior pregunta, sabiendo de antemano que la persona que tenía enfrente era un gran conocedor de aquellos tipos, terminando a su vez por ser interrumpido por el ya nombrado quien halagaba la actitud cautelosa del prota, agregando el haber visto al prota en la ciudad de Mira, por lo que la forma en la que se había desenvuelto en esta era sin lugar a dudas admirable, sin mencionar el que en aquel momento los Randall estaban teniendo bastantes problemas gracias a él. Siendo así como tras el prota oír esto no se haría de esperar su expresión de sorpresa ante el conocimiento del mago, prosiguiendo en oír cómo le aclaraba el no contar aquello a nadie, cambiando a su vez de tema al señalar que el comportamiento del prota no era ni por poco parecido al de los demás chicos de su edad, procediendo así en preguntar a Raúl si es que acaso sabía la razón por la que el imperio era de temer, procediendo de tal forma en revaluar su pregunta a Raúl al cuestionarle si acaso creía que el imperio era lo suficientemente poderoso para arrasar con otros reinos, pensando para sí mismo el prota el que la población de estos no era necesariamente el problema, ya que estos tenían la misma o un poco más de población que un reino normal, terminando por salir de sus pensamientos al oír cómo Gray enfatizaba el que estos eran de temer por su poder informativo, señalando el que a pesar de estar bloqueada la única entrada del imperio a su reino, aún así estos hallaban la forma de seguir infiltrando sus espías, por lo que si estos decidieran ir con todo contra él, reino lo más seguro es que saliesen victoriosos. Estando de acuerdo con esto el prota, quien se decía el ya haber visto todo aquello en su pasado como jugador, terminando así por oír cómo Gray señalaba el necesitar a alguien como él para que se fortaleciera en las sombras, siendo esto algo que al ser oído por el prota daría por fin con la razón del rápido crecimiento de Nakia, por lo que si tenía a Gray de su lado apoyándole estaba seguro de acabar con el imperio en el futuro, saliendo así de sus pensamientos al oír cómo Gray le pedía seguir actuando con bastante sigilo. Siendo estas palabras tomadas en cuenta por el prota, a su vez que el gran mago señalaba el tener que darle un regalo que lo ayudaría en su misión contra el imperio, siendo un anillo el cual ante ojos del prota parecía ser un artículo bastante valioso, dándole a saber Gray el que no se preocupara ya que aquello era tan solo una recompensa por su duro esfuerzo, para acto seguido verse como estos dos se despedían en el acto, mientras se veía como el prota tras salir se decía el no pensar que su conversación con saliera tan bien, procediendo de tal forma en ver las estadísticas de su recompensa, notando como aquel anillo tras ser un objeto único, también parecía tener la habilidad única de transformación de apariencia, por lo que realmente era una fortuna el haberlo obtenido, puesto que a partir de ese momento podría liberarse de sus restricciones como hijo del conde, siendo ahora lo único que lo tenía un poco preocupado el tener encima suyo las expectativas de Gray, optando mejor por dejar esto un poco de lado puesto que de una u otra forma él haría las cosas bien, transcurriendo 15 días desde ese entonces, situándonos de forma inmediata con el prota, quien se decía haber tenido las cosas fáciles en la academia hasta aquel día, siendo su único problema el que Dalton se juntase con él atrayendo demasiado la atención, teniendo así el prota que rechazar la invitación de en aquel instante, mientras se veía como trataba de convencer al prota de todas las formas posibles, relatando a su vez el prota como desde hace unos días atrás se había provocado una gran variable llamada Dalton, mencionando, así como el ya nombrado había comenzado a quedarse a su lado llamando aún más la atención, volviendo así al presente en el que Raúl recalcaba que su único beneficio era no tener que enfrentar a otros tipos gracias a la influencia de Dalton, procediendo de tal forma el prota en mencionar en la biblioteca, lugar al cual Dalton al no tener acceso se enojaría ya que de haberlo sabido se habría esforzado un poco más, terminando por poner como justificación el que prefería blandir una espada en lugar de leer un libro, dejando así finalmente a Raúl solo en aquel lugar. Mientras se decía el tan solo poder entrenar hasta la 4ª planta de la biblioteca, ya que a partir de la 5ª se le era prohibido a menos que fuese mientras de la familia real, dejando aún así esto de lado ya que el 4º piso seguía siendo bastante bueno, por lo que solo le quedaba disfrutar su privilegio, para acto seguido cambiar de escena centrándonos en lo que parecía ser un hada, quien a su vez mencionaba el hecho de no ver nuevos rostros en aquel año, procediendo de tal forma en
ayudar con su magia a una chica que parecía estar esforzándose en sus estudios, refutando a su vez el que los estudiantes que se esforzaban eran sus favoritos, para acto seguido notar como un chico descaradamente dormía encima de sus libros, por lo que sin contenerse tan siquiera un instante arremetería dándole un fuerte golpe, mirando así confundido quien había sido capaz de golpearle, para al cabo de los segundos salir corriendo mientras gritaba el haber visto un fantasma, dándose a conocer cómo aquella hada dejaba en claro el hacer aquello con cualquier estudiante que tuviera el descaro de dormir en la biblioteca. A lo que tras volver con Raúl se vería a recolectar algunos libros escondidos con habilidades, mientras que sin querer escuchaba como otros estudiantes mencionaban el anterior incidente del chico que había visto un fantasma, decidiendo el prota el pasar de esto puesto que a pesar de ser imposible no era de su incumbencia, para acto seguido mostrarse como la anterior hada mencionaba el estar molestaba con los nuevos estudiantes, terminando así por sufrir un repentino golpe de dolor. Mientras se decía el que a pesar de no llevar tan siquiera un año allí aún así su fatiga ya estaba pasando a factura, preguntándose si acaso debía de mudarse a un nuevo libro, puesto que el actual hogar que había utilizado por los últimos años ya no podía sostenerla más, notando a su vez como en las múltiples estanterías habían pocos libros con muy poco maná siquiera para sobrevivir un año, optando mejor en seguir buscando puesto que tenía el presentimiento de que algo peligroso se avecinaba. Siendo así como en aquel momento lograría percibir una energía algo extraño, preguntándose por lo que aquello había sido a su vez que miraba en la dirección del prota, procediendo en dar un rápido salto en la dirección de los libros recolectados por Raúl, mientras se veía como el ya nombrado a lo lejos seguía con su elección de libros con habilidades únicas, siendo esta una misión un poco difícil para él ya que aunque había recopilado información del antiguo poseedor del libro, aún así debió de haberle hecho preguntas más específicas, mostrándose como en aquel instante lograría encontrar un libro de combate de rango C que no estaba del todo mal, por lo que sin perder tiempo optaría por grabar su contenido en su enciclopedia, aunque para hacer esto último tendría que eliminar una habilidad que no fuese de suma importancia para él, procediendo así a los pocos segundos en comenzar con el registro de aquel libro al notar cómo su contenido comenzaba a ser absorbido, mostrándose así como al cabo de unos momentos aquel libro perdería todo su poder a la vez que el prota se proponía ir por más libros como aquel, mostrándose así como todo. Aquello parecía ser visto por la hada, quien se decía para sí misma el que el prota parecía ser un espécimen algo raro, puesto que no entendía del por qué estaba recopilando libros con el mismo contenido una y otra vez, con la única diferencia de que cada uno de estos eran únicos en poder y en la voluntad del autor, terminando por mencionar el que Raúl era uno de los pocos en ver estas diferencias recalcando otras cualidades en él como su belleza, para acto seguido verse como pensaba el que para entablar una conversación con un humano debía tener cierto nivel, cuestionando a su vez a los archimagos quienes a pesar de entenderle no la ayudaban en nada, comenzando por el hecho de que mantener su existencia actual se había vuelto un desafío diario, volviendo así al presente en el que mencionaba que aquellos libros del prota seguían siendo demasiado débiles para salvarle, a lo que tras ver la enciclopedia del prota se preguntaría por lo que era aquel libro, ya que los grabados en él parecían estar llamándola, notando a su vez como en aquel instante Raúl procedía con la absorción del contenido de otro de sus libros, sorprendiendo esto a aquella hada quien optaría por mejor ir a echar un vistazo más de cerca, para una vez y verse como el prota tras alejarse se acercaba de inmediato al lugar, mientras se preguntaba si acaso aquel libro era lo que había estado buscando por tanto tiempo, mostrándose así como tras acercar su mano para saber la historia detrás quedaría en shock, puesto que aquel libro se había resistido a mostrarle tan siquiera un pequeño párrafo de su contenido, mencionando para sí mismo el que aquello no podía estar pasando, puesto que inclusive los más grandes libros no dudaban en mostrar su historia a para al cabo de unos minutos verse como tras rendirse sería interrumpida por el prota quedando nuevamente en shock, mientras escuchaba como Raúl le cuestionaba el que estaba haciendo con su libro, mientras se veía como claramente aún confuso se decía el estar frente a lo que parecía ser un hada, siendo lo más extraño el que está fuera, tan transparente hasta el punto de hacerle pensar que podría desaparecer en cualquier momento. Saliendo así de sus pensamientos al oír cómo le preguntaba del cómo podía verle, procediendo de tal forma en huir del lugar pensando para sí mismo Raúl con que seguramente pronto volvería allí, por lo que tan solo seguiría con su búsqueda de libros, para acto seguido verse como al cabo de unos minutos el prota ya había registrado varios libros,
procediendo así en dar un vistazo a el listado de habilidades en su enciclopedia, en la cual el número de habilidades había pasado de un total de 500 a 700. Preguntándose a su vez el prota algo decepcionado de la cantidad de libros que su enciclopedia necesitaba para recuperar su poder, saliendo así de sus pensamientos tras oír cómo aquella hada preguntaba alterada por lo que era el libro del prota, donde el ya nombrado tras fingir algo de indignación le preguntaría si acaso no sentía el deber de disculparse ante él al tocar su propiedad, mostrándose así como ésta algo sorprendida al saber que Raúl podía oírle procedería en disculparse, a su vez, que en el acto ésta se presentaba al prota formalmente como Rodal Ariad, una de las hadas del bosque que disfrutaban tanto del silencio como de la armonía del bosque, a lo que el prota para corresponder a esto se presentaría de igual forma, mientras mencionaba que ésta no parecía ser un hada común, asemejándose más a un espectro por su condición actual, mostrándose como tras aquellas palabras Ravel se mostraría ofendida por su comparación con monstruos tan de bajo nivel, a lo que dejando esto de un lado optaría por preguntar al prota por lo que era aquel libro tan especial, pidiéndole a su vez a éste el que se lo dejase ver por tan solo un momento, mostrándose como el prota ante aquella petición se preguntaba por el tipo de beneficio que podría obtener, puesto que tanto ahora como en su vida pasada no tenía nada de información sobre aquel libro, terminando así por aceptar con la condición de que ésta le dijera todo lo que descubriera en él, procediendo de tal forma en abrir su enciclopedia mientras que aquella hada posaba sus manos en la primera hoja, mostrándose claramente feliz por tal cantidad de energía a su alrededor, para a los pocos segundos verse en esta una expresión de asombro y terror. A lo que tras alejarse rápidamente de la enciclopedia, mientras se preguntaba del si acaso aquello era posible ya que el que existiera en aquel momento podría considerarse ilegal, generando esto la preocupación y intriga del prota quien le preguntaba si acaso estaba bien, siendo así como en aquel momento sería bombardeado por un sinfín de preguntas por esta, mientras el prota le tenía que aclarar que ésta era quien debía responder las suyas. Procediendo de tal forma Ravel en darle a conocer el que aquel libro tenía el poder de un antiguo dios creador, siendo estas pocas palabras algo que dejaría al prota sin las suyas, mostrándose como a los pocos segundos con una cara confusa se decía el que aquello no le atraía, refutando a su vez el que en su lugar prefería sabe lo que está en verdad había descubierto del libro, dejándole Ravel en claro el que tan solo lo había visto por unos segundos, por lo que si quisiera volver su libro a su estado normal se le sería imposible hasta que él se lo revelase, provocando esto que el prota dijese el que ésta no había sido de mucha ayuda a pesar de todo, siendo esto algo que enojó a la hada quien pediría otra oportunidad para entrar al libro, a lo que tras aquella petición se mostraría al prota una ventana, en la que se daba a entender que aquella anterior solitud podría aumentar la eficiencia de la enciclopedia. Siendo todo esto algo de lo que el prota tendría que pasar al no estar dispuesto a que el sistema entrase a su libro, procediendo así en dejarle en claro a Ravel el que su charla había terminado allí ya que él se encargaría de sus propios asuntos, a lo que al intentar marcharse del lugar sería detenido por esta quien le pedía escucharle, pidiendo perdón en primer lugar por su actitud ruda ya que era su primer interacción con un humano en mucho tiempo. Tratando así el prota de hacerse en aquel momento el difícil al negarse nuevamente, terminando así por optar a abrir las negociaciones con esta al oír que aquel libro le era muy importante, para acto seguido tratar de frenar su llanto mientras ésta lo culpaba, para a los pocos segundos verse como el prota era quien se disculpaba con esta, mientras le explicaba el no poder darle su libro por el momento, esperando así que ésta le contase su situación actual para de mejor manera poder tomar una decisión, siendo así como ésta aceptaría las palabras de Raúl al comenzar a relatar su historia, mencionando el recordar pequeños fragmentos de una guerra que habían desatado todas las razas en el mundo de Connect, por lo que la raza de hadas al estar al borde de la extinción habían optado por salvar esta al evacuarla dentro de un libro. Siendo así como tanto su alma como su cuerpo se habían separado entrando a su vez en un sueño profundo, para una vez y haber despertado tener que mudarse de un libro a otro por su supervivencia, señalando el cómo cada vez perdía más y más sus recuerdos conservando tan solo el único propósito de su vida, el cual era buscar a los miembros restantes de sus razas para poder así compartir la sabiduría de las hadas con los demás clanes, misión la cual se había visto afectada por los demás libros, que no le aceptaban, siendo la enciclopedia del prota la única en hacerlo por lo cual le pediría el permiso de dejarla entrar, mostrándose así como el prota aceptaría tal petición no sin antes dejarle en claro que al hacerlo estaría subordinada a aceptando así con gusto mientras le preguntaba al prota su propósito en el futuro,
dejándole en claro el querer proteger tanto su ciudad natal como su familia, siendo esto último del agrado de Ravel, quien le desearía lo mejor en el futuro al prota, procediendo a su vez en pedirle algo de tiempo a Raúl para acostumbrarse a su nuevo hogar, dejándole en claro el prota con que lo importante es que ésta despertara sana y salva. A lo que sin más ésta se despediría del prota esperando verlo y ayudar dentro de un mes, mencionando para sí mismo el prota con haber conseguido una hada como compañera aquel día. A lo que tras transcurrir un par de días se nos informaba el que faltaba tan solo una semana para la actualización, mostrándose a su vez como el prota se encontraba en un estado agotado por tanto trabajo, siendo felicitado por su hermano por tan duro esfuerzo y por haber acertado con lo del oráculo. Procediendo en mencionar la extraña profecía que ésta le había mencionado, siendo estas palabras algo que el prota a pesar de no descifrar aún así sabía que era importante, optando por preguntar a su hermano la reacción de la familia real ante esto y la de los demás nobles, dejándole así en claro con que nadie lo había tomado en serio, siendo él la excepción gracias a las palabras de antemano que había escuchado del prota, a lo que él ya nombrado no solo estaría preocupado por esto sino también por la santa sede de la cual provenían los oráculos, teniendo que ser sacado de sus pensamientos por su hermano quien lo tranquilizaba, puesto que había hecho todo lo que estaba en su poder al advertir a todos y tranquilizar a las familias amigas, pidiéndole en su lugar a Raúl el aprovechar el tiempo que tenían juntos como familia, donde el prota a pesar de ver la actitud despreocupada de su hermano aún así sabía que estaba preocupado en el fondo por toda la situación actual, procediendo en mencionar Raúl del como días atrás su hermano había descubierto su habilidad de telequinesis. A lo que una vez y ya dicho esto se les vería a estos entrenar arduamente, mientras el hermano de Raúl le reprochaba el dedicar más tiempo a su telequinesis que a su cuerpo, mostrándose así como el prota se decía el que a pesar de no poder acostumbrarse, aún así veía claramente la mejora de su fuerza, físico y alguna que otras habilidades, reconociendo a su vez el que aún le faltaba bastante para superar la fuerza de Dylan, mencionando el tener que fortalecer a su hermano aún más por el bien de sus planes en un futuro, recalcando el que muy severamente Dylan estaba notando poco a poco el cómo el prota estaba alcanzado su nivel, siendo esto lo que le daría la oportunidad de mostrarle el que el cuerpo tiene sus límites, no teniendo de otras más que aceptar el usar habilidades junto a él cuando se abran las mazmorras, terminando así por trasladarnos de escena en la que se ve ahora al prota decirse el que su trabajo estaba llegando a su fin, siendo su única molestia el que muchos de los nobles no se prepararán, como era debido, recordando a su vez como en el futuro necesitaría fuerza militar, puesto que ocurrirían varios incidentes contra la invasión de las bestias de las mazmorras, como también el comienzo de la guerra contra el imperio. Para una vez y dicho esto recalcarse a sí mismo el que a pesar de conocer el futuro aún había cosas que no podría evitar, puesto que no era más que un chico de 15 años sin algún tipo de reputación o logro en aquel mundo, siendo lo único que le ayudaría en el futuro el duro esfuerzo durante los últimos días, mencionando también el haber visitado otras 3 ciudades en sus días libres, nombrando así a los 4 reinos situados cada uno en ubicación lejanas, a los cuales tras viajar había logrado establecer inversiones con los alcaldes de aquellas ciudades, sin mencionar el hecho de también haber logrado fundar la primera sucursal del primer gremio, como también había puesto un aviso de reclutamiento de mercenarios en las 4 ciudades de la capital. Todo esto con la intención de reclutar mercenarios de rango C para arriba, no sin antes haber estipulado un contrato con claros términos que les beneficiará a ellos y sobre todo al protagonista, para al cabo de un tiempo haber logrado reclutar 50 mercenarios rango B y 950 rango C, siendo estos últimos reconocidos por el prota como soldados con mínimo 3 años de experiencia, mientras que los rangos B fácilmente podrían tener una fuerza militar bastante grande, por lo que el tenerlos le había costado una enorme inversión, recalcándose el que aún así todo aquello había valido la pena, puesto que ahora podrían no preocuparse incluso si estallaba una guerra territorial allí, procediendo así en ordenar a Philip el convocar a todos los integrantes de su gremio, pidiendo a el que después de aquello tomase un descanse ya que tendrían una misión importante esa noche, procediendo así el prota en marcharse mientras se decía el que muchas cosas habían cambiado, siendo una más de estas el que tanto Philip como Jake y Al, igual que Pearson habían ascendido a expertos, por lo que ahora con todo aquel poder por fin había llegado el momento de darse a conocer oficialmente, quedándole tan solo el analizar las especificaciones de los miembros de su gremio, notando como inclusive si excluía a los rango B y los miembros más competentes, aún quedaba una fuerza bastante decente por lo que no le quedaba la menor duda de haberse preparado lo necesario,
quedándole así tan solo el esperar que la actualización llegase en las últimas 9 horas. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría nuevamente a los jinetes imperiales dar sus reportes de los últimos días, siendo así como la mayoría de estos enfatizaban el no ver ningún tipo de movimiento en sus territorios, por lo que al tan solo restar el miembro encargado de vigilancia del territorio Aston, procedería en preguntar a este si acaso la familia Aston siempre había sido tan devota, respondiendo así aquel miembro con que estos tan solo tenían respeto a la religión, por lo que su razón para ser tan cercanos a el templo debía ser otra. A lo que una vez y dicho esto el líder le pediría el hablar sin rodeos, terminando así por mencionar el que la familia Aston parecía tan solo enfocarse en la academia. A lo que ante tal respuesta el máximo líder pregunataria del cómo ido la infiltración a los mercenarios contratados por Aston, respondiendo así uno de estos con que habían fracasado rotundamente, justificando aquel resultado al mencionar que Raúl parecía tener una intuición algo inusual. Pareciendo esto último preocuparle al líder, quien rápidamente sería persuadido por los demás miembros quienes le decían el que ya nada podría salir mal, no teniendo de otra aquel tipo más que confiar en esta palabra mientras les dejaba en claro el que el plan comenzaría pronto, por lo que el día de la caída de los reinos también se acercaba de igual forma, procediendo así todos en aquella reunión en glorificar a su majestad el gran emperador, a lo que tras movernos de lugar hacia la ciudad de Mira, se vería a un niño apuntar al cielo en el que de forma extraña aparecían estrellas fugaces, preguntándose a su vez la madre de aquel chico del por qué había tantos, para a los pocos segundos verse como todos en el lugar entraban en pánico al sentir un fuerte terremoto, terminando en aquella noche por aparecer una puerta frente a los residentes de la capital, procediendo estos en ver en shock como una manada de duendes armados salían del lugar, apareciendo así frente a estos Jack quien de un tajo acabaría con todos estos. A su vez que llegaban más guardias al lugar para encargarse de la situación mientras los ciudadanos agradecían esto, a lo que por otra parte Jack mencionaría el tomar medidas en el sector que se le había asignado, procediendo en ordenar evacuar a los residentes y forzar la seguridad en la puerta, mostrándose a su vez como en varias partes de la ciudad de Mira varios de los soldados de confianza del prota habían asegurado las puertas. A lo que ahora y finalmente con el prota se vería como a la lejanía se encontraba dirigiendo cada uno de estos ataques. Mientras se decía a sí mismo el hecho de que la actualización por fin había comenzado, para acto seguido aparecer Bernard junto a a petición de Raúl, quien le asignaba el enviar miembros de lista de unidades como también mensajeros, procediendo así en cumplir las palabras de Raúl mientras que se decía el no haber premeditado tantos portales, recalcando el hecho de que aquello podría ser peligroso si se salía de control, sin contar con el hecho de que ahora mismo estaba improvisando ante tal situación, puesto que la única información que el prota tenía acerca del suceso de las puertas es que ocurrirían cierto día, dejando esto un poco de lado al decirse a sí mismo el querer limpiar las puertas por sí mismo, no siendo esto posible ya que su deber ahora era minimizar los daños a la ciudad junto a su gremio, reprochándose a sí mismo el no tener la información suficiente para manejar por completo la situación, siendo así como en aquel instante frente a Raúl aparecería una ventana del sistema, en la que se le asignaba una misión rango X de acabar rápido cada una de las puertas, alegrando esto por unos instantes al prota, puesto que su felicidad duraría poco al ver un detalle que trataba de regeneración, preguntando a su vez el prota por el tipo de estupidez que estaba leyendo, mostrándose como en el mundo de Connect existía algo llamado rozamiento de escenario, siendo este un sistema altamente defensivo para que sus escenarios se llevasen a cabo, siendo tal estrategia reforzada al sistema asignar misiones adicionales o inesperadas a los jugadores. Por lo que tras haber recordado esto el prota se diría a sí mismo el que era inútil limpiar las puertas, optando por negarse a aceptar esto último ya que después de tanta preparación no estaba dispuesto a rendir tan fácilmente, por lo que no tenía de otra más que tratar de minimizar el daño, siendo en aquel instante sorprendido por un mensaje de su gremio en una de las puertas, quienes le informaban a Raúl el que poco a poco los monstruos estaban empujando aún más fuerte, ordenando así el prota el que mantuvieran la distancia y que pusieran a los rango B enfrente, aceptando así Philip estas palabras mientras que Raúl aún no creía el que apareciera una puerta rango D, por lo que llegados a tal punto había optado por comenzar a moverse para entrar y atacar directamente, a lo que sin ningún tipo de explicación se nos mostraría a un sujeto llamado Josh de orígenes campesino, por lo que al notar tiempo atrás como el prota estaba reclutando mercenarios para convertirlos en caballeros, optaría por inscribirse de inmediato al ser un mercenario rango C, siendo así como desde aquel día había recibido lujos que en cualquier otro gremio no podía siquiera imaginar,
pensando para sí mismo en aquel momento el que tan solo tendría que cumplir con las expectativas de su maestro, para una vez y volver al presente verse como éste se encontraba acorralado por las bestias de la puerta, atacando así estas de forma inmediata a el joven de cabello rojizo quien arremetería de igual forma, logrando así acabar con cada uno de estos, restándole tan solo ver, como cada vez llegaban más y más, por lo que llegados a tal punto éste sabría que terminaría mordiendo allí, confirmándose en aquel instante su teoría tras ver cómo un hombre rata gigante aparecía, diciéndose a sí mismo el estar acabado si trataba de liderar contra todos ellos por su cuenta, pero aún así optando por esto último al preferir no quedarse de pie esperando su muerte, a lo que tras este arremeter al ataque vería como al lado suyo aparecía una nueva sombra, para acto seguido verse como las armas en el suelo levitaban, por su cuenta a su vez que acababan con múltiples objetivos. Procediendo en mostrarse como el prota acabaría de un veloz tajo acabaría con el monstruo jefe allí, siendo esto visto por el anterior joven de rango C, quien ahora escuchaba como el prota le preguntaba si acaso había interrumpido algo, siendo así este rápidamente reconocido por el prota como uno de los primeros miembros en su gremio, señalando el que éste parecía tener bastantes agallas al tratar de ir por el grandulón primero, aunque realmente no había mucho que un mercenario rango se pudiera hacer en una puerta rango de por lo que le pediría a este unirse a los demás grupos, siendo esta orden algo que provocaría en aquel joven la pregunta de cuál era la identidad del prota, llegando así en aquel momento Jack quien le hacía saber el que ahora mismo tenían enfrente al maestro del gremio, dando así una expresión de sorpresa el nuevo integrante del gremio, siendo sacado de sus impresiones por Jack quien le daba a entender el que aquel gremio había sido formado con mucho esfuerzo por el prota, por lo que cosas como el estatus o el origen eran cosas sin importancia, pidiéndole a su vez el seguirle si había entrado en razón, mostrándose así como el prota junto a su escuadrón procederían a entrar sin ningún tipo de duda a la puerta, siendo a su vez seguidos por aquel joven de cabello rojizo, para al cabo de unos segundos verse como la puerta se encontraba en un bosque, del cual comenzaban a emerger un sinnúmero de ratas con dirección a esta, logrando así una de estas el percatar como de la puerta salía rápidamente el prota, para pocos instantes después verse como éste había masacrado a los primeros monstruos, mientras proseguía en encarar a los hombres rata que se encontraban un poco más alejados. Pensando en aquel momento el hecho de que el número de estos podría ser un problema, optando el mejor acabar con cada uno de ellos de forma inmediata para ir rápidamente a las demás puertas, llegando así en aquel momento Jack mientras le preguntaba al prota si acaso no había algún tipo de colonia cerca, respondiendo el prota ya haber enviado exploradores para averiguarlo, notando a su vez en aquel instante como el chico de minutos atrás arremetía sin pensarlo, siendo así este encarado por cada una de las ratas quienes serían decapitadas por este, quien se notaba estar en su prime, siendo aquella escena vista de igual forma por el prota y Jack quienes pensaban el haber reclutado un tipo raro, reconociendo a su vez el prota el que parecía tener un poco de talento a su forma, terminando así por ver aquella escena con una leve sonrisa mientras se le daba a información el que habían encontrado la colonia de ratas, no optando el prota en apresurarse puesto que podrían ser emboscados por otro tipo de monstruos. Agregando Jack el que muy seguramente habría pocas personas secuestradas allí, ordenando así de tal manera el prota el que buscarán en los más profundo cualquier pista de algún civil, optando por encargar la misión de despejar la puerta y rescatar los civiles a Jack y los demás, mientras que este y el chico de pelo rojizo volvían al pueblo por las demás puertas, para una vez y haber vuelto a mencionar en voz alta el que todos estuvieran listos para una noche bastante larga. Siendo así como el siguiente día llegaría en el que se ve ahora nuevamente al prota hablar con su hermano sobre la anterior noche, dándole a saber el que de igual forma él se había encargado de su parte, preguntando así el prota por cuántas personas habían aparecido en su territorio, mencionando a el que habían sido un total de 100 rangos de, reaccionando así a esto el prota claramente sorprendiendo siendo todo lo contrario en Dylan, dándole a entender este último el que ya se había encargado por completo de aquel asunto, siendo esto tomado un poco en duda por Raúl quien preguntaba si acaso su padre había hecho parte de aquello, terminando Dylan por mencionar el que tanto él como las mejores fuerzas del reino habían actuado entusiasmadas en aquel instante, dejando así esto un poco confuso al protagonista dando una sonrisa nerviosa. Mientras que por otra parte se observaba la clara felicidad de su hermano por la ayuda de los ancianos, siendo interrumpido en aquel instante por Raúl quien a pesar de estar feliz de que todo hubiera salido bien, aún así le dejaba en claro el que aquello pudo haber sido muy imprudente, a lo que Dylan tras esto le dejaría en claro el que si no lo hacían podrían haber muchas víctimas,
enfatizando el que Raúl parecía no saber que la gente de Aston eran realmente fuertes, por lo que tanto él como su padre estaban lo suficientemente listos para cualquier incidente en el futuro. Siendo así como por unos momentos le estaría repitiendo el que no era tan débiles como para que los menores se preocupasen, por lo que estaban seguros de despejar cientos de puertas rango D, terminando así por decirle a Raúl el que podría moverse libremente ya que tanto él como su padre se encargarían del resto, dando así el prota una leve sonrisa a su vez que aceptaba su arrogancia frente a terminando por ser nuevamente interrumpido por Dylan quien le decía el que las puertas no habían desaparecido después de atacarlas. Sorprendido esto al prota ya que aquello no era normal, para acto seguido verse como a los pocos minutos había convocado una reunión para hablar este mismo tema, replicando así el prota con que aquello era realmente lo que le preocupaba, agregando Jack el que si seguían monitoreándolas probablemente habrá un límite en estas, mientras que Philip por otra parte señalaba el que si hacían aquello probablemente habría una brecha en su defensa. Dando por otra parte el prota el veredicto de tener que buscar por sí mismo el por qué no cerraban las puertas, aclarando el que para aquello necesitaría tanto a Philip como Jack y Pierce, justificando el aprovechar que los ancianos del reino estaban monitoreando de igual forma la zona, ordenando a su vez a Bernadette Armas un equipo de búsqueda para los sobrevivientes, comentando así en aquel instante de forma cómica si no era correcto llevar un almuerzo para la ocasión. Siendo así como tras las críticas tendría que decir que era Bake, para una vez y estos haberse dirigido a la puerta de rango D, verse como en esta varios tipos de monstruos observaban con claro cuidado los movimientos de Raúl, quien a su vez le preguntaba a los suyos si acaso estaban algo cansado de aquello, dando estos una respuesta negativa por lo que les ordenaría el ir más rápido entonces, procediendo de tal forma en desatarse nuevamente la guerra entre estos, mencionando ya que tales monstruos no servían tan siquiera como calentamiento, terminando así por ser tomado por sorpresa por un duende del cual se encargaría Pierce, quien ahora le decía a Jack el no ser necesario agradecerle, terminando por tan solo justificarse haberlo podido hacer solo a su vez que tenían que ser detenidos por Philip, mientras que por otra parte el prota se decía el que una puerta de realmente no era para tanto, recibiendo en aquel mismo instante el reporte en el que se le daba a saber al prota el no haber encontrado ningún tipo de civil dentro, siendo esto último un poco tomado a duda por Raúl, puesto que sabía de antemano que las puertas podían ser abordadas por los NPC, puesto que estos podrían ser inclusive más fuertes que algunos jugadores, por lo que debido a aquello se imponían a veces fuertes restricciones en las mazmorras, para una vez y dicho esto explicar del cómo los NPC por más fuertes que fueran no podrían entrar a la sala del jefe, por lo que el único método que estos tenían era el convertirse en jugadores. Apareciendo así en aquel instante el sistema frente al prota quien le daba a saber de una especie lugar oculto de la mazmorra, dándole como misión el acabar con el jefe guardián de este espacio, siendo esto mismo visto por los demás miembros de su grupo, donde Philip preguntaría si acaso irían a buscar al jefe guardián, terminando por ser interrumpido por el chico de cabello rojizo quien señalaba a un enorme tipo, notando así todos como parecía ser que el jefe guardián se estaba acercando imponentemente a ellos. Siendo gracias a este último que ahora se vería algo entusiasmado a Jack mientras que por otra a Jar se le negaba la petición de enfrentar a aquel enorme duende, enfatizando tras esto Raúl con el encargarse por su propia cuenta a su vez que le ordenaba a los demás el no interferir en su batalla, pareciéndole esto último algo extraño a Jack mientras que Philip mencionaba el que siempre trataba de dar ejemplo, palabras las cuales no eran del todo ciertas al Raúl tan solo quererlas. Recompensas de aquel jefe, procediendo en aquel momento en verse a todos dos uno frente al otro. Teniendo Raúl la pequeña duda del si con la muerte de provocaría el cierre de aquella puerta, siendo este último pensamiento interrumpido por el dueño de aquel lugar quien obligaría a Raúl a cubrirse del primer ataque, el cual en aquel momento sería poco a poco repelido por el prota, logrando tras esto el ya nombrado el desestabilizar a aquel enorme tipo a su vez que abría paso a una pequeña abertura con la que ahora se le vería el haber logrado asestar un golpe crítico, resultado el cual no era sorpresa alguna para Philip y Jack, no pareciendo ser el mismo caso de George quien se estaría preguntando en aquel momento si acaso todos los líderes de gremios eran así de fuertes. A lo que nuevamente con Raúl se vería en el ya nombrado una expresión calmada al ya conocer que todo aquello daría lugar a la desaparición de aquella puerta, llegando en aquel instante un mensaje en el que se le daba a conocer que debido a un error esta no cerraría, generando lo ya dicho un semblante claramente confuso en Raúl, terminando tras esto por cambiar de escena en la que el prota estaría explicando del cómo de la esfera en su mano se podía generar armaduras de poder, motivo por el que
les señalaría el que tendrían que conseguir bastante de aquellos. Palabras ante las cuales estos no tendrían problema alguna ya que estos eran objetos caros y extraños, no creyendo por otra parte Raúl el que la puerta a la que anteriormente habían entrado no hubiera desaparecido tras la derrota del boss, razón por la que enfatizaría que sus planes con esta eran la de entrar una y otra vez para volverse más fuertes, procediendo en aquel momento en enfatizar a su grupo el que despejarían las puertas rango de sin descanso, razón por la que ahora se vería a el pedirle a Josh el acompañarlos, incentivando a su vez a al mencionarle el que aquel era su momento para brillar ante ellos. Pareciendo esto mismo el haber funcionado al dejarse ver en una expresión ansiosa, terminando así el prota junto a todos estos por emprender camino hacia la próxima puerta, en la que tras y ahora habernos situado se nos mostraría a Raúl el haber entrado mientras se decía para sí mismo el que aquella puerta parecía tener el aspecto de una mazmorra debido a su intensa oscuridad. Por lo que tras Jack y compañía llegar Raúl le señalaría el que no se alejaran ya que podría ser peligroso. Procediendo tras esto en sacar de su inventario una lámpara mágica la cual según palabras de Jack y Philip era un objeto sumamente extraño. Palabras las cuales serían ignoradas por Raúl quien solamente le pedía a estos el mantenerse cerca, para una vez y haber dicho esto encargarle a Josh el que sería el papel más importante de todos. Argumentando junto a estos mismo el tener clara confianza en él como un miembro prometedor de su gremio, siendo debido a estas últimas palabras que se vería a Josh el decir con entusiasmo el proteger de esta con su vida, generando así una leve sonrisa en Raúl quien se decía el que era él en realidad, el verdadero afortunado, argumentando ante lo ya dicho el que las estadísticas de Josh lo convertían en un diamante en bruto. En donde y al dejar esto de lado procedería en oír cómo Pierre se le informaba de múltiples movimientos en la oscuridad. Para acto seguido verse como tras activar su habilidad de visión proseguía en lanzar una de sus flechas en dirección del techo, pareciendo en aquel momento el haber dado en su objetivo a su vez que le señalaba a todos el que inclusive con los ojos cerrados podría acertar una flecha en aquella situación, terminando así estos en aquel momento por ver como una gran bandada de murciélagos gigantes iban en su dirección, señalando ante esto Raúl el que tales bestias iban en busca de la luz. Palabras las cuales a la hora ser escuchadas por Josh se le vería el ser rápidamente atacado por aquellos murciélagos, escena la cual sería vista por Jack y el prota quien le pedía a Josh el abandonar la lámpara, no pareciéndolo ya dicho el haber llegado a oído de al dejarse ver como Josh en aquel momento lo estaba dando todo de sí, logrando con esto último el rebanar a varios de estos mientras se oía a Josh el gritar que ninguno de estos tocarían aquella lámpara, culpando de aquel comportamiento Jack al prota al haberlo halagado anteriormente, pidiendo en aquella instancia Josh a sus mayores el ayudarlo a su vez que se daba a conocer el estar siendo observados por algo más. En donde y al estos proseguir con su camino se vería a Jack el decir cómo cada vez se encontraban más adentro de aquella cueva, enfatizando ante lo ya dicho Philip el que debían mantener la guardia alta al igual que Raúl en aquel momento, siendo esto mismo notado por Josh a quien en aquel momento aprovecharía la oportunidad para preguntar a Philip por el nivel del prota. Razón por la que contestaría el no tenerlo muy claro ya que cada día se hacía más y más fuerte llegando hasta él, punto de estar casi al nivel de Jack con la espada, en donde al Josh ver la torpe personalidad oiría como Philip le reclamaba que sin duda era un genio. Para una vez y haber vuelto con Raúl verse como junto a Philip parecían el haberse percatado de enemigos a pocos metros suyo, procediendo en aquel mismo instante estos en hacer acto de presencia. Siendo estos últimos conocidos por el nombre de escorpión blindado, sugiriendo en aquel instante Philip a los demás el tener cuidado con sus aguijones, recalcando en aquel momento Raúl para sí mismo el que después de todo aquella era una puerta de rango D, terminando con pensamiento por ordenar a su grupo el abrirse en paso hasta completar la misión, dándose a conocer en aquel momento del cómo en esta última se les pedía el derrotar a 50 de estos. Siendo tal misión algo que el prota tomaría como una petición secundaria del sistema, motivo por el que si en realidad quería dar con el escenario principal no tendría más tiempo que perder al saber que su único objetivo en aquel momento era eliminar a cada escorpión frente suyo, razón por la que ahora se nos mostraría a acabar con el primero y seguido de estos Philip y Jack tomar de igual forma la iniciativa, dándose a conocer de cómo en aquel momento Josh no parecía tener las cosas del todo sencillas al tener que proteger aquella lámpara mágica, siendo debido a esto último que en un descuido se le vería el ser atacado por su espalda, sabiendo así el que en aquel momento estaba en una difícil situación al tan solo haberse logrado defenderse del ataque frontal, motivo por el que ahora estaría completamente indefenso ante el inevitable ataque,
para acto seguido observar cómo aquel escorpión había sido atravesado por 3 espadas para las cuales éste no tenía explicación alguna, terminando en aquel momento por observar cómo aquello había sido obra del prota, quien en aquel instante le pedía a éste el centrarse en proteger la luz, procediendo tras lo ya dicho por efectuar un ataque en área con su telequinesis, generando esto último el que cada criatura que se topara en su camino fuera rápidamente despedazado ante la mirada sorprendida de Josh y la clara decepción de Jake, siendo ahora todos la presente escena vista por Josh, quien se decía para sí mismo el tener enfrente suyo a la persona que serviría desde aquel momento, terminando en aquel instante Raúl por matar a los que serían los últimos escorpiones para cumplir aquella misión, para acto seguido dejarle en claro a sus guardias el que seguirían avanzando, argumentando junto a esto con el que a pesar de haber completado la misión aún les faltaba cerrar aquella puerta, no pareciendo tal idea el agradarle a Jake, quien no tendría de otra al igual que Philip, mientras que por otra parte se veía a Raúl el pensar en la ubicación del guardia de aquella puerta, siendo debido a esto último que en aquel momento se dispondría en buscarlo, no esperando el ya nombrado el que la ubicación de éste fuera rápidamente encontrada por Pierce, quien en aquel momento le pedía a éste el ir a verlo por él mismo, no creyendo en aquel momento estos el que una estructura tan bien hecha fuera construida en medio de aquel lugar, decidiendo a su vez el que la criatura en medio de aquella arena de combate debía de tratarse del jefe final. Presentándose ahora éste por el sistema como el campeón escorpión y guardia de aquella puerta, procediendo en aquel mismo instante éste por mostrar una mirada desafiante y confiada, la cual al ser vista por Raúl lo tomaría como un desafío el cual no podía evadir. Para una vez y éste haber bajado a la arena de combate proceder en caminar de frente hacia éste mientras se le oía mencionar el haber bajado con la intención de divertirse, razón por la que además le había cedido a aquel tipo el primer golpe, terminando de esta forma por iniciar el combate en el que aquel escorpión sería el primero en atacar al prota, a su vez que éste fácilmente detenía su ataque, razón por la cual se mostraría a aquel tipo el probar un poco de suerte con su aguijón, el cual se vería a Raúl evadir, procediendo en aquel mismo instante el ya nombrado en contraatacar, a su vez que notaba claramente sorprendido como éste había bloqueado su ataque para seguido de esto ser repelido con suma facilidad, no pareciendo ninguno de los dos el querer perder más el tiempo al reanudar con su pelea, en la que se dejaba presenciar fuertes chispas por los choques de sus espadas. Siendo debido a esto último que tanto Philip como Jake se estarían diciendo que aquella era una batalla brutal, teniendo a su vez este último que recalcarle a Josh el que sin importar cómo lo vieran el prota era quien llevaba la ventaja, justificando ante lo ya dicho el que aunque aquel escorpión estuviera usando todas las extensiones de su cuerpo, el prota aún así le seguía el ritmo, sin mencionar el que Raúl en aquellos instantes parecía él simplemente estar jugando, dándose a conocer a su vez, dado como el ya nombrado gracias a aquella batalla había vuelto a sentirse nuevamente libre al solo estar inmerso en la pelea, terminando tras esto por recalcar el aún así tener que acabar con aquella batalla de inmediato, al agregar tener varias cosas que hacer y por lo cual se decidiría en ir en serio, procediendo en aquel momento este último en infundir su espada con mana, a su vez que generaba una risa desafiante por aquel tipo quien de igual forma había imitado el uso de mana de Raúl, logrando con esto el ahora verse al ya nombrado con una expresión sorprendida, la cual cambiaría a una de temor al ver como tal sujeto le atacaba con bolas de ácido, motivo por el cual se dispondría en esquivar esto último, a su vez que notaba como éste disolvía rápidamente el suelo, reiterándose junto a esto con el no poder permitirse bajar la guardia, para acto seguido procederse en ver cómo aquella criatura rápidamente arremetía con un tajo de su espada, el cual al ser detenido por Raúl se vería el haber generado una fuerte onda expansiva, la cual llegaría inclusive hasta la ubicación de los demás, provocando esto último la clara preocupación de Josh, quien preguntaba si acaso no era mejor el ayudar a Raúl, razón por la que Jake tras negarse procedería Philip en dejar en claro que si bajaban serían solo un estorbo, terminando junto a esto por agregar que en tal situación lo único que debían hacer es confiar en el prota, quien en aquel instante se mostraría el estar disfrutando el combate mientras se decía el haber olvidado aquella sensación desde que había llegado a aquel mundo. Siendo debido a todo esto que ahora Raúl se propondría el disfrutar un poco más de aquella batalla al saber que aquel sujeto no era un boss ordinario, puesto que además de ser capaz de usar espadas de mana también era demasiado fuerte y ágil, motivo por el que se preguntaría si usar su as bajo la manga en aquel momento, terminando tras lo ya dicho por verse a Raúl atacar con una fuerte embestida mientras pensaba en el próximo movimiento de su rival, siendo este último un ataque con una de sus tenazas y por lo cual se vería al prota el ya estar preparado,
procediendo en aquel instante en evadir aquel golpe mientras aquella criatura veía con confusión cómo no podía despegar su tensa del suelo, generando lo ya dicho una oportunidad para el prota, la cual y al ser tomada se veía a el dar un gran salto con el que ahora se daría a conocer el haber cortado en dos la cola de generando lo ya dicho un fuerte grito de dolor por aquel tipo, al cual Raúl ágil y velozmente terminaría por acabarlo, dando en aquel momento el ya nombrado las gracias, mientras que por otra parte demostraba a los guardias de el estar sorprendidos por sus recientes mejoras. Enfatizando tras esto Philip el que si Raúl seguía de aquella forma lo más seguro es que superara pronto a Jack, siendo gracias a estas palabras que ahora se vería al ya nombrado pedirle enojado a Raúl que le dejase el siguiente voz. No prestando Raúl demasiada importancia a lo ya dicho al notar como en aquel instante una de sus habilidades había subido a nivel intermedio, procediendo tras lo ya dicho en pedir disculpas a los suyos por la demora, obteniendo como respuesta ante esto por parte de Josh el que era realmente asombroso, a lo que de igual forma se vería a Philip el felicitarlo por su victoria. En donde y tras pasar unos breves instantes se vería a estos el emprender camino hacia una nueva puerta, para acto seguido darse a entender del cómo estos todo aquel tiempo habían estado despejando puertas sin parar, tarea la cual le llevaría un promedio de 7 horas, agregando a todo lo ya dicho con el haber enviado un escuadrón a las puertas de menor rango para que protegieran de las personas afectadas, razón por la que afirmaría la desaparición de todas las puertas en la capital de Turium, aún que para lograr esto se habían perdido varias vidas en el transcurso. Recalcando en aquel instante Raúl el ser el único consciente en saber que aquello no había terminado, ya que a partir de ese momento tendría que hacer los preparativos para la verdadera batalla, a lo que tras cambiar de escena se vería a los aldeanos y residentes de la capital hablar sobre el anterior incidente de las puertas, lo cual llevaría a que el nombre del prota fuese mencionado con clara admiración por haber liderado tal operación, estando por otra parte claramente agotado en sus aposentos mientras Bernard le pedía descansar. Trasladándonos en aquel momento de escena hacia la mansión de los Randall, en la que uno de los miembros de tal familia estaría comunicando al líder los recientes logros de la familia de Raúl, siendo esto algo que claramente enojaría al patriarca de los Randall, puesto que todo aquel asunto había dado un vuelto a los ciudadanos de Turium, no pudiendo ante todo esto el líder de los Randall el soportar más su ira al saber que la familia rival había echado a perder todo su duro trabajo, motivo por el que ahora uno de sus hijos trataría de calmarlo al señalar que no debía preocuparse, siendo estas últimas palabras las que terminarían por desencadenar la furia total del patriarca en tal habitación, causando esto mismo el que aquel tipo cayera claramente sofocado por la enorme presión al suelo, sofoco el cual no parecía el estar mejorando en el transcurso del tiempo, mientras se oía al patriarca recalcar como cada uno de sus 60 hijos eran unos inútiles, generando estas últimas palabras que comparara a estos con los hijos del conde de Aston, y por lo cual se vería a el haberse logrado calmar a su vez que el hijo de finalmente trataba de ponerse en pie, oyendo tras esto del cómo su padre lo juzgaba por tan siquiera haber podido manejar su presión, por lo que al cambiar de tema preguntaría por los sucesos que habían ocurrido en su ausencia. Razón por la que tal tipo no tendría de otra más que entregar a una carta proveniente del templo, la cual y al ser vista por unos breves instantes por el patriarca se le daría a conocer en esta del cómo la situación de las puertas en su territorio había sido una masacre unilateral con varias bajas tanto de civiles como soldados, razón por la cual su gente no había tenido de otra más que restringir el paso hacia el área de las puertas, siendo debido a todo lo ya dicho que ahora aquel tipo estaría claramente nervioso, lo cual generaría un silencio tenso en el lugar, para a los pocos segundos verse al que era el hijo del patriarca salir volando, terminando con esto por estrellarse en una de las paredes de la mansión a su vez que pedía a su padre una oportunidad, negándose a esto último el ya nombrado mientras le señalaba el que si volvía nuevamente a la familia Randall entonces él mismo lo mataría, restándole ante lo ya dicho el ser sacado del lugar ante la atenta mirada del patriarca, quien pensaba con enojo el nombre de los Aston, a lo que y tras volver a la Academia del Reino se dejaría ver a dos sirvientas ver con inquietud a Raúl mientras mencionaban los recientes logros de además de juzgar el rostro de como alguien apuesto, siendo estas palabras algo que generarían enojo en un Randall ya que según el Raúl no era digno de alabanza, pareciendo tal envidia ser la misma de los demás chicos en la academia y por lo cual Raúl tras mirar a esto se diría el estar harto de tal actitud, no pensando en aquel momento el ser interrumpido por Dalton quien mencionaba el que se había vuelto toda una celebridad, procediendo en aquel instante en preguntar a Raúl si acaso el rumor de que era el verdadero heredero era cierto.
puesto que le parecía bastante extraño que le proporcionaran tantos soldados a este para despejar las puertas. Siendo debido a estas palabras que Raúl negaría todo lo ya dicho mientras le dejaba en claro a Dalton el haber creado por su cuenta su propio ejército así como de haberles pagado con su propio dinero, generando tal confirmación la sorpresa del ya nombrado quien se preguntaba si acaso debía de ir junto a Raúl a las puertas, idea la cual sería en aquel momento tomada por este como una gran oportunidad, dándose a conocer por parte del Raúl como el fin por el que había ido a la academia era el de salir de su hogar, por lo que todos los beneficios que había obtenido en esta eran efectos colaterales, acreditando en gran parte de esto último a Gray por su apariencia repentina, ya que gracias a este se había visto envuelto inclusive con grandes personajes de la nobleza como Dalton, siendo el abuelo de este el espadachín más fuerte del reino, por lo que conocer al nieto de tal persona sin lugar a duda era una gran oportunidad, pensando en aquel momento la posibilidad que éste tendría dentro de una puerta, motivo por el cual se recalcaría el hecho de que Dalton a pesar de ser un genio aún carecía de experiencia en mazmorras o puertas, trayendo esta conclusión consigo, el que Raúl aceptase llevar a Dalton a una puerta rango F, agregando a su vez el que habrían 3 condiciones, siendo la primera el que éste no llevará ningún guardia a la puerta junto a él, mientras que la segunda condición consistía en mantener aquel tema en silencio. Pareciendo estar de acuerdo con todo lo ya dicho Dalton a su vez que Raúl daba un leve suspiro ante esto para acto seguido señalar la última condición la cual consistía en pedir el permiso a su abuelo, argumentando ante lo ya dicho Raúl con que de esta forma entonces alguien sería testigo si las cosas llegaban a salir mal, por lo que Dalton al no tener de otra aceptaría esto último mientras observaba al prota alejarse del lugar, siendo en aquel momento su mayor problema el de convencer a su abuelo de aquel permiso. Transcurriendo así unos breves instantes en los que y ahora con Raúl se vería al ya nombrado recalcar a sus sirvientes el que la atención que estaba recibiendo en aquel momento era algo que ya habían premeditado, procediendo tras esto en preguntar a Bernard por la cantidad de personas desplegadas en aquel instante, dando así a conocer el haber movilizando un total de 100 personas, lo cual traería a la mente del prota el que las cosas estaban yendo demasiado bien, sin mencionar el que anteriormente había entregado información de las puertas al reino como un acuerdo de amistad. Siendo debido a esto último y a los medios que ahora casi en todo el reino se hablaba bien de su nombre, recalcando a la par de esto el que sin lugar a dudas la red de comunicación de Connacht era el método más con más influencia de estos era aquel periódico llamado La Voz de Rubén, por lo que si estos lo deseaban podrían generar inclusive un gran conflicto en tal territorio, optando tras esto en mejor cambiar de tema al pedirle a Philip duplicar la seguridad en las puertas ya que muy pronto llegarían cheques por parte de los nobles, pareciéndole aquello a Raúl como un intento algo estúpido de ganar dinero y fama, agregando ante lo ya dicho con el que esto no podrían salir con riquezas de allí ya que no tenían un sistema al igual que ellos, motivo por el cual tan solo prestarían sus servicios a los ciudadanos de forma gratuita, pensando para sí mismo el hecho de tener que reunir una cantidad exorbitante de mercenarios si es que quería detenerse la crisis que afrontaría el reino en el futuro, terminando en aquel instante por llegar la noche en la capital mientras se daba a conocer como en las oscuras calles de esta un sujeto se encontraba huyendo, diciendo para sí mismo el que aquellas personas jamás habían detenido su casa, razón por la que ahora él tenía la misión de distraerlos mientras su tripulación salía de allí, siendo en aquel mismo interceptado por unos encapuchados mientras el aparente líder expresaba el gusto que le generaba conocer al maestro de una importante organización de inteligencia, pareciendo esto último no ser el caso de aquel tipo quien ya conocía los antecedentes de estos y por lo cual preguntaría si acaso el objetivo ahora era el o su gremio, dando como respuesta tal tipo el tan solo tener para una simple sugerencia por la cual optaría mejor en ponerse a la defensiva a la hora escuchar cómo aquel sujeto le pedía rendirse y unirse a ellos. Siendo tales delirios de último una completa tontería para aquel sujeto quien sin perder tiempo se abalanzaría al ataque, por lo que tras ser rápidamente repelido vería con sorpresa como su rival daba a conocer ser portador de una armadura de fuerza, razón por la cual terminaría en retroceder unos cuantos pasos mientras les llamaba bastardos del imperio, siendo estas últimas palabras algo que no serían del agrado de aquel tipo quien ahora mencionaba el tener que silenciarlo, procediendo así en verse a sus demás compañeros el arremeter contra y por lo cual no tendría de otra más que usar una bomba de humo, logrando así desorientar a cada uno de aquellos tipos mientras ahora se veía a aquel tipo decirse el jamás haber creído que el imperio había tomado cartas contra el reino.
A lo que y tras volver en la mansión del prota se vería al ya nombrado recibir un informe de la negativa sobre su permiso para ir a una mazmorra rango F, causando así lo ya dicho el claro enojo de Jake, mientras que por otra parte Raúl preguntaba acerca de las mazmorras de rango de IE, dando como respuesta a aquel soldado el que estas aún estaban a su disposición, a su vez que argumentaba por pedido del prota el como varias familias nobles serían las encargadas de las puertas de menor rango. Siendo todo lo ya dicho algo que Raúl había premeditado de antemano, a su vez que se decía tener que ganarse la confianza del capitán de la guardia, motivo por el cual le aseguraría al ya nombrado apoyarlos en caso de que las cosas salieran mal, palabras las cuales lograrían aliviar a aquel tipo quien veía a Raúl como un ejemplo a seguir, perspectiva de la cual Raúl se encargaría de reforzar al señalar que su deber era proteger a los civiles, generando así todo aquello el que ahora aquel capitán con un poco más de confianza le diera a conocer a Raúl el que según sus suposiciones los Randall estaban tras todo aquello, puesto que al estos tener una gran red de contactos no les sería difícil el estar involucrados, agregando ante lo ya dicho con el que toda la situación actual le parecía algo extraña, razón por la que Raúl no perdería tiempo en agradecer a este por tal información, transcurriendo de aquella forma unos breves minutos en los que ahora Raúl junto a su gente estarían tratando el anterior tema, teniendo el prota que recalcar el que todo aquello no suponía un problema para ellos, puesto que a las mazmorras de rango F ser tan bajas el costo por despejarlas era mucho mayor al beneficio que obtenían, pareciendo tal justificación el ser tomada a bien por Jake, ordenando tras esto, Raúl a Philip el desplegar a los caballos sobrantes hacia las puertas del exterior del reino, puesto que no podían perder el ritmo en aquel instante al estar seguro que la incursión de los nobles a las puertas rango F sería un desastre, terminando a su vez en pedirle a su gente en que se centrasen en aumentar su poder militar, pensando junto a esto con que muy pronto llegaría el momento de brillar en la ceremonia del primer caballero, ya que con esto lograrían captar la atención tanto del reino entero como fuera de este, a lo que tras cambiar de escena se nos dejaría ver como frente a una puerta de rango F dos soldados se preguntaban con claro nerviosismo si acaso llegarían a tiempo los nobles, sabiendo por otra parte el que si los monstruos salían de aquella puerta ellos serían la carne de cañón, terminando así en aquel momento por llegar el noble encargado de aquella puerta, el cual era conocido por ser el hijo mayor de un vizconde, motivo por el que el guardia de antes había procedido en presentarse como el encargado de tal puerta, por lo que aquel noble llamado Asen dirigiría una mirada con clara intriga hacia la puerta frente suyo, para una vez y haber salido de sus pensamientos, pedirle a aquel guardia el apartar a sus hombres, para acto seguido mencionar a los suyos el que entrarían en aquel momento. Motivo por el cual aquel guardia en un acto de precaución le pediría a el bajarse de su caballo, argumentando junto a lo ya dicho con que sería para ellos un honor el cuidar de sus bestias, siendo en aquel momento debido a todo lo anterior dicho que sería fuertemente golpeado mientras escuchaba por parte de Ascend indignado el que conociera su lugar, no pareciendo el querer oír ninguna justificación de aquel guardia mientras que optaba mejor en marcharse del lugar tras llamar a estos campesinos, actitud la cual generaría el enojo de aquel guardia quien enfatizaba el que ya le importaba poco si los caballos de estos dentro de las mazmorras se volvían locos, terminando en aquel instante por decirse a sí mismo el que estarían bastante ocupados aquella noche recogiendo los cuerpos de estos, por lo que y al volver con los ya nombrados uno de los guardias de Ascend le aseguraría que aquel lugar no era nada peligroso, estando a su vez Ascend claramente frustrado al saber que no encontraría ningún tesoro de valor, trayendo esto consigo el que ahora pensase con envidia sobre Raúl al ya conocer la clara fama que había tenido tras matar unos pocos monstruos con los soldados de su familia, generando esto así que en un mismo intento de superarlo ordenará a los suyos el dividirse y por lo cual uno de sus guardias no estarían del todo de acuerdo, siendo tal acto de prudencia tomado como una sugerencia cobarde por Ascend mientras que el ahora llamado Marco lograba percibir una posible amenaza acercarse a ellos, terminando tras lo ya dicho en pedirle a su joven maestro el ponerse detrás suyo, puesto que en aquel momento tenían frente a uno de los gigantes imperiales, estando detrás de un par más de estos mientras se acercaban imponentemente, y razón por la que se vería a Ascend el estar completamente petrificado en su caballo mientras que a diferencia del ya nombrado su guardia aún conservaba la calma a su vez que ordenaba a los guardias el tomar sus posiciones de defensa. Pareciendo en aquel instante tal suceso el ya haber llegado a oídos del Raúl por parte del capitán de guardia quien enfatizaba el que sus soldados cada vez desaparecían más y más, pareciendo todo lo ya dicho ante ojos del prota como una locura al tratarse de una puerta rango F, agregando en aquel tipo el que las desapariciones se habían presentado hacía apenas 2 días,
dando como única explicación Raúl a esto el que muy probablemente se debía a una variante de puerta y de lo cual aún no parecía estar del todo convencido, terminando por ordenar a Bernard el reunir a sus mejores caballos ya que desde aquel momento ejecutarían una misión de rescate. Mostrándose así nuevamente la anterior puerta de rango F en la que dentro se nos dejaría ver a un monstruo tipo rana el haber sido cortado a la mitad por Dalton quien se cubría con claro asco por la sangre, dándole así a conocer a Raúl su opinión sobre aquella puerta trivial y asquerosa, razón por la que éste le recalcaría el ya haberle mencionado todo acerca de aquella puerta además de señalar el que tal lugar no estaba hecho para la diversión de nadie, pensando tras esto para sí mismo el que, al Dalton ser muy habilidoso y con falta de experiencia, convertía de aquella puerta el lugar perfecto para él, terminando así en aquel instante por Philip darle a saber que los exploradores habían vuelto, reiterando el que estos habían detectado una clara disminución de la aparición de monstruos, lo cual no parecía ser una sorpresa para Raúl al ya conocer que la cantidad de personas que habían entrado a tal puerta era mayor a la calculada, y por lo cual la única explicación que existía era el que todo aquello se trataba de una trampa, siendo esto último algo que alegraría a Raúl ya que de esta forma finalmente tenía a las ratas en su territorio, en donde y al estos finalmente haber encontrado un claro en el bosque procedería Raúl en preguntar a unos de sus soldados llamado Homer qué le parecía aquel lugar, dando así el ya nombrado ante lo ya dicho un visto bueno al justificar que las condiciones del terreno parecían perfectas para la operación, razón por la que el prota cediría el no perder más tiempo y empezar a trabajar ya que usarían aquel lugar como base, preguntando ante todo aquello Dalton por lo que Raúl tenía planeado en tal lugar, no esperando en aquel momento el recibir como respuesta de Raúl el querer construir un fuerte, palabras las cuales al este no parecer entender del todo. Procedería en oír como Raúl le pedía el abrir bien sus ojos al espectáculo, procediendo tras lo ya dicho en reunir una gran cantidad de magia en la palma de su mano mientras se decía el que comenzarían de inmediato. Motivo por el que Homer ordenaría a los demás activar rápidamente el artefacto, acatando así los demás soldados estas palabras al instante mientras se veía a Raúl el estar controlando ahora un gran círculo mágico, dejando toda aquella escena estupefacto a Dalton mientras que por otra parte Raúl simplemente daba una leve sonrisa al notar cómo de aquel hechizo varios bloques comenzaban a caer, y para lo cual ahora Dalton no tendría explicación alguna puesto que inclusive en aquel momento Raúl estaba apilando cada uno de estos sin mucho trabajo mientras llamaba a aquella la formación A, terminando con esto por levantar una gran capa de polvo la cual obligaría a cubrirse a Dalton, para una vez y este haber vuelto a abrir sus ojos observar como frente suyo ya hacía el fuerte del que Raúl anteriormente había hablado, procediendo así el prota en enfatizar el que aquel fuerte por lo menos sería de más ayuda que una tienda de acampar, argumentando a su vez el que a partir de aquel entonces tan solo les restaba esperar al enemigo. Siendo debido a esto mismo que Dalton preguntaría si, ¿acaso todas las puertas de rango F eran igual? Dando como respuesta simple Raúl el que siempre era mejor el estar precavidos en lugares así, razón por la cual éste se diría a sí mismo el haber invertido bastante en aquel fuerte, siendo debido a todo lo ya dicho que recordaría como en el pasado había usado aquel mismo método el cual no pensaba usar en su vida actual. Terminando en aquel momento por salir de sus pensamientos al oír como Dalton preguntaba a este la razón del por qué crear un fuerte allí, puesto que la misión de que tenían era la de salvar a la fuerza de subyugación, replicando a lo anterior dicho Raúl con que muy pronto sabría sus razones, sabiendo para sí mismo Raúl con que el imperio muy segaramente los atacaría muy pronto al estos pensar que estaban listos y por lo cual estos estarían rebosando de confianza. Lo cual estaba seguro que daría lugar a una derrota para el imperio, a lo que al situarnos con uno de los comandantes de los sabuesos imperiales llamado Jack, se vería a este reír descaradamente al saber que sus planes estaban yendo a la perfección, siendo informado en aquel instante de estos mismo por uno de sus hombres, al cual preguntaría si acaso el equipo de rescate ya había llegado. Confirmando tal sospecha su subordinado al instante y por lo cual ahora se vería a aquel tipo levantarse y tomar su espada a su vez que reiteraba esperar que los nobles de aquel reino lo entretuviesen un poco, para una vez y haber dicho esto ordenar a sus esbirros el salir de casa, interrumpiendo tal momento épico un encapuchado quien daba como último informe el que el equipo de vigilancia recientemente había notado como el grupo de vigilancia había generado una fortaleza sin explicación alguna. Siendo debido a esto que se nos mostraría en aquel momento a Raúl el esperar la llegada de estos, pareciendo aquel fuerte el encontrarse sumido en una tranquilidad absoluta por la cual Dalton estaría completamente aburrido mientras que con algo de duda preguntaba a Raúl si en realidad sus enemigos vendrían allí,
razón por la que Raúl le pediría a este el no estar tan cómodo ya que podrían llegar en cualquier momento, palabras las cuales serían acatadas por Dalton al instante mientras le replicaba al prota si acaso podría darle a saber la identidad de sus enemigos, dando como respuesta a esto Raúl con que sería más conveniente que éste se los preguntara, siendo todo lo ya dicho algo que desconcertaría un poco a Dalton quien sin más procedería en ver cómo toda una armada se dirigían hacia ellos. Motivo por el cual Raúl le haría saber que aquellos tipos eran sus enemigos, preguntando en aquel instante el líder de estos por la forma en la que había construido aquella fortaleza, siendo tal escena vista con algo de gracia por Raúl quien sin perder tiempo daba la orden para que los guardias apuntasen sus arcos contra el enemigo, pensando a su vez para sí mismo el que muy seguramente estos no estarían listos para iniciar un asedio, dando la razón a sus palabras el líder de aquel escuadrón, del cual decidiría burlarse un poco al llamar los perros del imperio, agregando a esto mismo con que un cachorro como él no debió de estar fuera de casa, causando así esto el que aquel tipo sonriera desafiantemente mientras trataba de confirmar si acaso aquella sucia boca hacía parte de la familia de los Aston, por lo que al no recibir respuesta argumentaría el que después de cortar cada una de sus extremidades se apoderarían de la fortaleza. Riendo ante esto levemente Raúl al ver cómo esto arremetían sin control alguno a su vez que procedía en sacar de su inventario su espada al igual que Dalton quien ahora emocionado se preparaba para la batalla, ordenando en aquel instante Raúl el abrir fuego contra el imperio, orden la cual sería acatada por sus soldados quienes con esto lograrían derribar varios hombres del imperio. No esperando que muchos de estos sobrevivieran a su ataque, restándole tan solo a los soldados del prota el esperar de forma impotente sus muertes. A lo que sin explicación alguna se vería a Dalton el encarar de frente a los encapuchados para acto seguido de un veloz movimiento degollar a cada uno de estos mientras se mencionaba el que matara las ranas de aquella puerta. Era menos asqueroso comparado a los perros del imperio, enojando esto último un poco al líder de estos quien se decía el que las cosas podrían ponerse interesantes, siendo debido a lo ya dicho que daría la señal a uno de sus hombres quien rápidamente comenzaría a tocar su corneta. Logrando con esto Raúl el finalmente notar cómo a tal llamado habían acudido los jinetes imperiales en sus formas definitivas, preguntándose en aquel mismo instante aquel tipo por cuánto tiempo más estos seguirían abriendo la boca, teniendo ante todo esto Raúl que darle a conocer a Dalton el que aquellos eran los soldados de Mana del Imperio, por lo que tras este analizarlo sabrían que aquel era el mejor trabajo del Imperio lo cual a su vez lo tenía sin cuidado alguna al tener un plan carente de fallas, procediendo en aquel mismo instante aquellas criaturas en avanzar de frente lo cual estaba causando el pavor en algunos de los soldados, temor el cual al ser notado por los soldados de Mana optarían por reforzar al dar un fuerte rugido el cual al ser percibido por Dalton quien no creía que el Imperio crease tal abominación, procediendo así en verse como uno de estos rápidamente había comenzado el ataque a lo cual Philip contestaría ordenando a los arqueros el disparar, siendo cada una de estas flechas repelidas por estos sin mucho problema y lo cual no parecía el ser una sorpresa para Raúl mientras se oía a Dalton el preguntar al prota por cuál era su plan en tal situación, dando como respuesta Raúl el que para ello necesitaría un poco de ayuda. Respondiendo a tal indirecta Dalton asertivamente y por lo cual Raúl sin más rodeo señalaría que el momento de comenzar había llegado, dejándose ver cómo a la par de esto uno de los jinetes imperiales había logrado impactar su golpe en aquella fortaleza generando así un fuerte temblor en esta mientras Philip pedía a los guardias el permanecer firmes. Dando una fuerte sonrisa el líder de aquel ataque al observar la presente escena mientras gritaba el que aquel era el destino de los enemigos del imperio, siendo tal expresión de arrogancia cambiada al instante por una de sorpresa al lograr percatarse como del fuerte tanto Raúl como Dalton habían bajado para asestar un ataque. Estando este último claramente sorprendido por la resistencia y regeneración de los soldados de Mana del imperio, dando tras lo ya dicho aquel tipo un fuerte rugido mientras Dalton enfatizaba con esto que aquella cosa era realmente dura, procediendo en aquel instante Jack en reírse de estos al considerar tal acción demasiado estúpida, pareciendo esto último el haber afectado un poco a Dalton al molestarle como si de una mosca se tratase, razón por la que Raúl le sugeriría en aquel instante él cerrarle la boca rápidamente, generando tal actitud el que Dalton soltara una sonrisa mientras que de igual forma imbuía su espada en Mana. Para acto seguido enfatizar el que no se haría responsable por la libertad que le estaba dando, a lo que aquella criatura en un intento de infundir temor en sus rivales volvería a rugir fuertemente, siendo esto ahora claramente inútil puesto que tanto Raúl como Dalton lo habían acabado en un simple borrón de velocidad, procediendo en aquel mismo instante Raúl en abalanzarse hacia otro de estos al igual que Dalton,
No creyendo en aquellas instancias ya que como Raúl se había vuelto a encargar por su propia cuenta de uno de sus soldados de Mana, siendo este mismo caso con Dalton, lo cual lo estaba dejando cada vez más sin palabras. Causando tal escena que la moral y motivación de los soldados subiera rápidamente, logrando tras esto Dalton acabar con otro más a las justas, mientras que a diferencia de este Raúl parecía el estar aún bastante confiado al reiterar que el imperio parecía no ser nada sin los soldados de Mana, pareciendo ahora si tales palabras al igual que la presente escena completamente en shock a Jack, quien a los pocos segundos se vería el recobrar su sonrisa mientras se decía el que podría divertirse un poco, anunciando ante esto con el enviar cada una de sus partes a su familia como muestra de respeto. Estando en aquel momento Dalton un poco preocupado por el prota al reconocer la fuerza de Jack, razón por la cual Raúl señalaría el encargarse solo al igual que este de su rival, procediendo así Dalton en ver cómo dentro del bosque había emergido un soldado de Mana aún más fuerte que los anteriores, generando algo de nerviosismos en Dalton, quien sin más afirmaría el encargarse de él mientras el prota se le daba una paliza a aquel charlatán, dando ante lo ya dicho Raúl una leve sonrisa al confiar en la habilidad de Dalton, motivo por el cual tan solo le restaba el preocuparse por su parte del trabajo, procediendo así en disculparse con su rival por la espera mientras señalaba el que dieran inicio al combate, tomando en aquel instante Jack la palabra al mencionar que la familia de los Aston era muy conocida dentro del imperio, pareciéndolo ya dicho el haber sido algo completamente innecesario para Raúl, quien a pesar de todo se diría el no poder subestimar a aquel tipo, ya que sin lugar a duda era la persona más fuerte con la que había luchado hasta el momento, terminando a su vez por salir de sus pensamientos al oír como Jack estaba de acuerdo en dar inicio, teniendo así Raúl que poner cada uno de sus sentidos alerta ya que no sería una batalla fácil. Pensando por otra parte el que si bien aquel tipo era fuerte, él se había estado preparando por varios días al mejorar tanto las estadísticas de sus habilidades como cada parte de su armadura, pareciendo el nivel de mana mostrado por Raúl un mal chiste para aquel tipo, quien sin tener de otra haría uso de su mana al igual que Raúl mientras le pedía a este el entretenerlo un poco, procediendo tras esto en aumentar la cantidad de mana concentrada en su espada, reiterando el hecho de no ser blando con nadie, a lo que sin aviso alguno se vería a el abalanzarse contra el Raúl al cual le pedían no morir del primer golpe. No pareciendo estas palabras el haber asustado tan siquiera un poco al prota, quien sin más había logrado reflejar aquel poderoso golpe con su espada, a lo que y al trasladarnos de escena se nos mostraría a Dalton el estar resistiendo a las justas los ataques de aquel soldado de Mana, generando cada impacto del arma de que el agarre de Dalton temblase un poco, logrando aún así ante la diferencia de fuerza el repeler el golpe mientras procedía en aprovechar una pequeña abertura para atacar, siendo su ataque fácilmente bloqueado por el escudo de aquel tipo, lo cual dejaría algo sorprendido a Dalton al conocer que era algo inteligente, viéndose obligado tras esto en esquivar un fuerte golpe de aquella criatura mientras se decía el tener que ingeniárselas para derrotarlo lo antes posible, puesto que huir no era una opción al saber que si lo hacía su abuelo no lo dejaría en paz de por vida, en donde y tras mirar hacia atrás notaría cómo la batalla de Raúl era aún más desafiante que la suya, terminando con esto por situarnos con el ya nombrado a quien Jack estaría halagando por haber aguantado el ritmo hasta aquel momento, siendo una lástima para este último el tener que ponerse finalmente serio, logrando con esto el empujar hacia atrás al Raúl, quien admitía la fuerza y agilidad de aquel tipo, sabiendo a su vez que si no hacía algo a tiempo entonces estaría acabado si recibía el siguiente golpe. Motivo por el que no le quedaría de otra a Raúl más que poner su espada en medio del ataque, y con lo cual estaría logrando resistir el impacto a las justas, consiguiendo en aquel momento el desviar a pocos centímetros suyo aquel tajo, a su vez que se volvía a reintegrar de mejor forma al combate, siendo tal acción claramente alabada por Jack, quien gritaba el sentir cómo sería una pena matar al prota allí, reiterando por otra parte el que las personas del reino para lo único que servían era para resistirse, pareciendo cada uno de estos comentarios malintencionados el afectar psicológicamente a Raúl, quien se decía para sí mismo que el verdadero problema en aquel momento era su armadura de Regnator, que cada vez reaccionaba más a la batalla, sabiendo junto con esto que si llegaba a soltar a su armadura lo más probable es que todos allí salieran lastimados, motivo por el cual su única opción en tal situación era ganar tiempo mientras se ejecutaba la misión. Siendo en aquel momento Raúl inesperadamente contactado por Bernard, quien argumentaba que el plan de rescate había sido un éxito, dejándose ver cómo tras Jack había logrado someter inclusive a los jinetes imperiales, terminando tras todo lo ya dicho Raúl por dar una leve
sonrisa la cual sería tomada por Jack como una forma de aceptar su destino a manos suyas, no esperando en aquel momento el que Raúl lo hiciese retroceder con su fuerza de telequinesis, lo cual terminaría por dejarlo completamente en shock al ser la primera vez que veía tal energía, procediendo en oír como el prota argumentaba que su plan nunca había sido aguantar tras una fortaleza, por lo que al ya haber finalizado su verdadero plan por fin podría luchar seriamente aunque según su perspectiva un miserable perro del imperio no lo merecía. Terminando con esto por trasladarnos hacia el lugar de la misión del rescate minutos antes en los que se dejaría ver al guardia de aquel noble claramente agotado, razón por la que sería halagado por un miembro del imperio al demostrar tal valentía, puesto que en aquella situación a pesar de estar totalmente rodeados aún ponía resistencia, siendo por otra parte un caso distinto con aquel noble quien no podía dejar de temblar, trayendo esto consigo que su guardia pensará la forma en la que él imperio se había infiltrado, sin mencionar el hecho de que muy pronto serían aniquilados. Tomando en aquel momento la palabra uno de estos al recalcar que debido a la terquedad de estos habían optado por ejecutar a todos en el lugar a excepción de aquel noble al cual tomarían como rehén, procediendo tras esto por ordenar a sus hombres el capturar al noble y matar al resto, motivo por el cual se vería a estos ponerse inmediatamente en guardia, no esperando ninguno de estos el que en tal situación un ataque furtivo con flechas acabase con los miembros del imperio, siendo tal acción algo que desorientaría al líder de aquel escuadrón quien al igual que el noble y su guardia voltearían su mirada. Logrando con esto percatarse del equipo de rescate que el prota le había asignado a Jake, no pareciendo los miembros del imperio el entender la situación actual, restándole al líder de estos tan solo observar cómo cada uno de sus miembros poco a poco estaban sufriendo una masacre unilateral por cada uno de los miembros del equipo de rescate, siendo tal escena algo que dejaría en shock a tal tipo quien no tendría más tiempo de pensar a la hora tener frente suyo a un Jack claramente emocionado. Agregando el ya nombrado a esto con que le bastaba tan solo un hombre para sacar algo de información, siendo en aquel momento Jack reconocido por el guardia y su joven maestro como un miembro de la Guardia del Oso, no pudiendo creer Josh como el noble frente suyo a diferencia de Raúl era un cobarde que tan solo podía temblar en aquella situación, siendo debido a tales palabras que aquel tipo reflexionaría sobre la verdadera identidad de Raúl como de su fuerza militar con la cual habían acabado en un instante al imperio, procediendo en aquel instante Bernard en informar lo acontecido al prota al señalarle que el plan había sido un éxito, terminando con esto por situarnos nuevamente en el presente en el que Jack aún no lograba entender las palabras de Raúl. Razón por la que él ya nombrado afirmaría que todas las tropas del imperio estaban bajo su poder al igual que los rehenes, agradeciendo de esto último a Jack por haber olvidado su verdadera misión, terminando con esto por darle a conocer a Jack que estos desde el inicio habían sido la presa, generando todo lo ya dicho una sonrisa descarada en el ya nombrado quien argumentaría que desde un inicio no estaba de acuerdo con el plan tan aburrido del imperio, causando esto último el que Raúl optará por ponerse en guardia mientras observaba cómo aquel tipo comenzaba su transformación. Mencionando a su vez Jack con el ya no tener que preocuparse por la misión a la hora tan solo tener que luchar, siendo debido a la imagen frente suyo que Raúl se diría aquel tipo finalmente había activado el estado Shadow Clipper, recordando con esto del cómo en el pasado tal estado aumentaba de forma exagerada las habilidades de su portador, motivo por el cual verlo una vez más no era una sorpresa para el quien ya lo estaba esperando. Estando por otra parte claramente impaciente Jack por iniciar el combate al arremeter con un veloz corte el cual tomaría algo desprovisto a Raúl, quien a pesar de la situación lograría bloquearlo a las justas, no teniendo tiempo alguno para respirar en aquel instante a la hora estar siendo abrumado por una serie de cortes y por lo cual Jack tan solo se burlaría de este al notar cómo este tan solo podía bloquearlos, no pareciendo estas palabras el importarle realmente a Raúl puesto que en aquel momento había estado recargando su poder al máximo, contraatacando con este repentinamente a su vez que se dejaría ver a Jack el estar en serios aprietos a la hora ser el quien estaba contra la espada y la pared, no logrando entender del cómo ahora estaba siendo agobiado por su propia técnica. Por lo que al Raúl finalmente haber completado el análisis de esta, replicaría el hacer un buen uso con las habilidades de la espada del imperio, a lo que y tras volver con Dalton y su batalla se nos mostraría el cómo este sí estaba teniendo algunos problemas con la fuerza de su rival, por lo que al conseguir zafarse de uno de los ataques de aquel tipo, terminaría por ejecutar un veloz corte en una de sus piernas y con lo cual lograría percatarse que aquel soldado de Mana era aún más resistente que los sujetos de antes, teniendo a su vez que salir de sus pensamientos al evadir un fuerte ataque de aquel tipo,
de quien en aquel entonces se nos mostraría el comenzar a irritarse cada vez más, lo cual le haría pensar a Dalton el que no solo su rival era demasiado fuerte sino que también inteligente, sin mencionar el hecho de que sus armas no eran las indicadas para luchar contra él, causando así todo esto el que Dalton comenzará a idear un plan para poner el rumbo de la batalla a su favor, pareciendo el transcurso de la batalla el haber sido observada por los demás guardias, siendo uno de estos Philip, quien argumentaría el mantenerse en alerta por si el enemigo enviaba refuerzos, puesto que en aquel momento lo único que les restaba hacer era confiar tanto en Raúl como Dalton. No pensando que en aquel momento el ya nombrado se dirigiese a él por su nombre para pedirle un pequeño favor, procediendo tras esto por pedirle el ordenar a todos agarrarse en lo más fuerte posible del fuerte, puesto que sus planes para derrotar a aquel tipo consistían en hacer uso de la fortaleza, palabras las cuales dejarían un poco confuso a Philip, quien sin tener de otra ordenaría a todos resguardaesen en un lugar seguro, siendo estas mismas instrucciones acatadas al instante por todos los soldados, quienes estaban algo confusos al igual que Philip, agradeciendo en aquel momento Dalton a este mismo mientras recalcaba el que era bastante competente. Para una vez y haber dicho esto proceder en desafiar nuevamente a tu rival, para acto seguido verse a este el atacar con una fuerte estocada, acción la cual al ser vista por aquel tipo trataría de limitarse en bloquear con su escudo, siendo esto mismo un movimiento claramente esperado por Dalton, quien sin pensarlo dos veces podría en marcha su plan al impulsarse con este hacia atrás, logrando con esto estar ahora apoyado junto a la fortaleza en la cual ahora aquel soldado veía una oportunidad para conectar un golpe, al cual Dalton respondería fácilmente al evadir con un enorme salto, generando esto último una fuerte sacudida para la que los soldados ya estarían listos. En donde y al volver con la batalla se vería a Dalton el estar en el aire listo para realizar un corte, siendo debido a esto último que lograría asestar un golpe crítico en su oponente, quien debido al impacto había terminado por caer sin vida en el suelo, dando ante esto Dalton un breve suspiro a la hora considerase el ganador de aquel combate, preguntándose seguido de esto por si Raúl lo perdonaría por dañar su fortaleza, reconociendo en aquel momento Philip y un soldado a su costado el claro talento que poseía Dalton, puesto que él ya nombrado a pesar de ser su primer batalla había sabido cómo manejarla. Siendo esta última escena vista de igual forma por Raúl, quien se animaría aún más al pedirle a Jack el acabar con su batalla de una buena vez. Estando de acuerdo con esto el ya nombrado a su vez que daba nuevamente inicio al combate de manera desenfrenada, terminando así estos por chocar sus espadas en un brutal intercambio de ataques del cual Raúl parecía estar llevando poco a poco la ventaja al volver a ejecutar la técnica del imperio contra su portador, logrando así en aquel momento él esquivarla a las justas mientras maldecía el hecho de estar perdiendo, generando así las burlas de Raúl, quien enfatizaba que su copia parecía ser mejor que la original, siendo tal comentario algo que provocaría el enojo de Jack, mientras que por otra parte Raúl se decía para sí mismo el que sin lugar a dudas las técnicas del imperio eran de gran escala, no esperando que en aquel momento al tal habilidad ser detectada por Regnator fuese eliminada de su sistema por ser una habilidad del atributo prohibido, acción la cual dejaría aún más confuso a Raúl, y siendo tal confusión percatada por Jack al instante, mientras el sistema anunciaba el reemplazo de una habilidad nueva, causando tal anuncio la clara decepción de Raúl, quien sin otra aprovecharía el tiempo restante de aquella habilidad para acabar el combate antes de que desapareciese, terminando con lo ya dicho por abalanzarse al ataque a su vez que ambas espadas generaban una fuerte ola de impacto, acción la cual causaría un claro interés en Jack, puesto que ahora era Raúl quien tomaba la iniciativa, procediendo en aquel momento por repeler el ataque del prota mientras se quejaba de lo persistente que era el ya nombrado, palabras a las cuales Raúl no prestaría ni un poco de atención al querer terminar la batalla lo antes posible, y con lo cual trataría de decapitar a Jack con una espada imbuida de magia psíquica, causando esto el que Jack se viera claramente desorientado, mirara hacia atrás por el reciente ataque, y con lo cual terminaría por ver varias de estas girando sobre su cabeza, preguntándose tras esto por cuándo estas había aparecido allí, razón por la cual Raúl le reprocharía el tener un campo de visión demasiado estrecho, para acto seguido confirmarle el que desde aquel momento jugarían en serio, procediendo así cada una de estas espadas en arremeter rápidamente contra Jack, quien preguntaba por aquella ridícula habilidad, puesto que aquellas espadas no le estaban dando tan siquiera un segundo para respirar. Siendo todo lo ya dicho al parecer una farsa montada por Jack, quien en una fracción de segundo terminaría por repeler cada una de sus espadas,
procediendo tras esto en pedirle a Raúl con una expresión desafiante el que se dejara de bromas estúpidas, razón por la cual Raúl aceptaría el dejarse de juegos y atacar a Jack con uno de sus mejores golpes, estando este en aquel momento completamente desprovisto de este último, mientras se nos mostraba cómo había logrado reaccionar al bloquearlas al último segundo, acción por la cual se burlaría del prota ya que tal estrategia sucia no funcionaban en él. No pensando que tal resultado era el esperado por Raúl, quien al finalmente tenerlo donde quería procedía en aplicar aún más poder en sus hachas, consiguiendo con esto el empujar a Jack en su dirección para acto seguido verse como Raúl ya se encontraba listo para dar el golpe final, terminando este último por impactar en su rival mientras se daba a conocer cómo este último tan solo había agrietado un poco su armadura, siendo tal acción algo que dejaría en shock a Raúl al haber sido incapaz de cortar a Jack a la mitad, producto por el cual optaría en poner aún más de su mana en su espada a su vez que Jack señalaba el que los trucos baratos no funcionarían en él, restándole así al ya nombrado el observar cómo la espada de Raúl iba en su dirección a toda velocidad, terminando así por esquivar esta última con algo de dificultad y por lo cual no podría esquivar en aquel momento el verdadero ataque del prota, quien de manera sencilla le señalaba a este que ya era la hora de callarse para acto seguido verse a Raúl conectar a toda potencia su ataque en Jack, lo cual generaría que se produciese un enorme cráter en el lugar, terminando con esto último por dejar sin fuerza alguna a su rival, quien sin más quedaría inconsciente ante la mirada de Raúl. Pensando el ya nombrado para sí mismo el que sin lugar a dudas este había sido su oponente más difícil y por lo cual estaba seguro que subiría unos cuantos niveles, siendo notificado en aquel instante por el sistema del reemplazo de habilidad, presentándose esta última en aquel momento por el nombre de aura radiante de rango A, no haciéndose de esperar la expresión de sorpresa de Raúl ya que según palabras suyas no esperaba el ver tal habilidad en allí, dándose tras lo ya dicho una breve explicación de esta última, la cual consistía en una habilidad de alta nivel que aplican buff en su portador y sus aliados en un rango algo amplio, razón por la cual convertía a Raúl en alguien afortunado ya que ni siquiera en su vida pasada había podido poseerla, en donde y al cambiar de tema juzgaría la estrategia del imperio como un poco inusual y por lo cual deduciría que había un estratega bastante capaz en el imperio, teniendo que salir de sus pensamientos tras oír cómo Dalton lo tachaba de ser alguien cruel, puesto que la estrategia por la que había optado fue un poco desmedida, terminando con esto por mejor recalcar el que la operación había sido un éxito, agradeciendo en aquel instante Raúl a Dalton por su ayuda y por lo cual éste contestaría de forma animada el que debía de estar a la altura de su apellido. Sabiendo con todo aquello Raúl el que definitivamente se había hecho con un buen aliado en aquella misión de rescate, notando en aquel momento Philip la llegada del equipo liderado por Jack y de lo cual terminaría por informar a Raúl, quien no tendría tiempo alguno para reaccionar ante la llegada esperadamente animada de Jack, procediendo así en confirmar al prota que la misión había sido demasiado sencilla, agregando a esto mismo Raúl con el pedir la ayuda del capitán de los guardias para quienes había resultado heridos, no creyendo en aquel instante en el que realmente Raúl fuera el líder de todo aquel escuadrón, terminando en aquel momento Dalton por percatarse de la presencia de mientras argumentaba el no creer que lo hubieran tomado como rehén en aquella puerta, siendo el ya nombrado reconocido al instante como el nieto del poderoso integrante de la familia Templeton, por lo que el que estuviera allí hacía aún más poderosa la influencia del prota en los nobles, estando de igual forma sorprendido. En aquel momento el guardia de Asen al oír como Raúl argumentaba el no tener ningún asunto pendiente allí, pensando por otra parte con el haber obtenido habilidad que nunca había creído posibles, razón por la que con clara felicidad le pedía a sus hombres el retirarse de inmediato, transcurriendo así unos cuantos días en los que ahora y en la mansión de Raúl se vería a discutir junto a Jack y Philip como Gray se había hecho cargo de los tipos del imperio, argumentando a esto Bernard con que el imperio había lanzado un hechizo sobre ellos para que no abrieran la boca de más, siendo un resultado algo esperado por Raúl, quien se resignaría a obtener algo de información, dándole a saber a Philip por otra parte el que las fuerzas del imperio se habían estado infiltrando en la capital al suplantar a las fuerzas de defensa, razón por la que se realizaría una inspección interna a gran escala para prever ataque sorpresa, trayendo esto a la cabeza de Raúl el que habría sido de ayuda contar con una organización de información especial, puesto que el imperio en aquel momento estaba realizando operaciones de alto nivel, por lo que si quería detener una guerra, tendría que preverla en primer lugar, optando en mejor dejar todo aquel asunto en manos de Gray y del reino por el momento, ya que el día de mañana sería el nombramiento de los nuevos caballeros del reino,
Siendo tal anuncio algo simple debido a los recientes disturbios a causa del imperio y de lo cual el prota estaría muy agradecido, no dejando aún así de lado su precaución al pedirle a Philip y Bernard el hacer guardia sigilosamente, petición a la cual estos accederían sin más mientras que Raúl se encontraba perdido en sus pensamientos acerca de la ceremonia del siguiente día, ya que esta sería su más grande oportunidad para hacerse conocer por todo el reino. Terminando con esto último por llegar el siguiente día en el que ahora los ciudadanos de la capital estarían observando con asombro las banderas que anunciaban la llegada de la familia Aston, reconociendo a su vez esto al instante a Raúl como una deidad protectora por el desastre de las puertas, razón por la que además el prota sería muy famoso entre las chicas del lugar a la cual y terminaría por dirigir una mirada amable, estando por otra parte Josh claramente nervioso en aquella situación, sin esperar el que de igual forma su nombre fuese pronunciado con alegría y admiración por los residentes de la capital. Interrumpiendo el momento uno de los amigos de quien le pedía el acostumbrarse y ser digno de la hospitalidad que los ciudadanos le estaban dando, agregando a lo ya dicho con contestar a sus saludos ya que después de todo era merecedor de estos, siendo tal sugerencia acatada al instante por Josh con algo de vergüenza mientras se decía con felicidad a sí mismo el haber tomado una sabia decisión al unirse a Raúl, procediendo así estos en aquel instante en ser elogiados tras su paso, el cual concluiría al dejarse ver cómo esto junto a las demás familias nobles y sus caballeros terminaban por llegar donde se celebraría tal reunión, siendo el grupo de caballeros de Raúl notado al instante por una familia noble quien desacreditarían las acciones de estos al sentir un poco de envidia, pareciendo toda aquella atención ser vista por Raúl quien argumentaría el que las cosas parecían ir bien al esto ser el centro de atención, terminando así por llamar en aquel momento la atención de Raúl un tipo quien elogiaba los recientes logros de para una vez y haber dicho esto proceder en presentarse como Jarre el tesorero del reino, quien aprovechando la ocasión optaría por pedirle un tiempo a solas al prota, sabiendo ante tal pedido Raúl el que nada bueno saldría de aquel tipo, argumentando mismo en aquel momento el haber acudido a tal ceremonia con la única intención de conocer a los llamados héroes de la capital, palabras las cuales generarían aún más la intriga de Raúl al saber qué es lo que tal sujeto quería, recordando junto a esto su anterior plática con el líder de la guardia quien le había dado a conocer que el tesorero del reino estaba estrechamente relacionado con los Randall, motivo por el cual la presencia de le hacía pensar en una guerra de exploración, terminando así por dar una leve sonrisa ante lo ya dicho a su vez que procedía en seguirle la corriente a Jarre, reconociendo en aquel momento el ya nombrado la clara humildad de Raúl al no ceder ante sus elogios, siendo estos mismos en aquel momento devueltos hacia él por el prota y por lo cual aquel tipo fingiría una expresión apenada, mientras que se decía a sí mismo el no haber pensado que Raúl fuese un chico tan astuto, motivo por el cual muy seguramente ya sabía acerca de su relación con los Randall y por lo cual daría una sonrisa macabra al tener planes en mente para teniendo así que salir de sus pensamientos en aquel momento al oír como el prota con cautela le preguntaba si acaso él había sido el encargado de registrar a todos los que habían entrado en la puerta del atentado del imperio. Generando así tal pregunta el claro nerviosismo de aquel tipo al ya reconocer que el prota sabía la verdad de antemano, a su vez que parecía él estar advirtiéndolo de elegir con cuidado sus palabras, no pensando a todo esto Jarre el que Raúl fuese un tipo tan difícil de manejar, en donde y al volver al presente negaría tal acusación como un simple rumor, prosiguiendo en cambiar de tema al preguntar a Raúl por si acaso había sacado una respuesta a la infiltración del imperio, dando como respuesta a lo ya dicho Raúl el que a pesar de que los tipos del imperio se negaban a hablar, no le era muy difícil el intuir que había alguien dentro del reino que permitía su paso, descartando tal opción al instante como una simple desfachatez, sabiendo con todo aquello Jarre el que Raúl tan solo se estaba burlando de él, contestando a tal actitud el ya nombrado nuevamente con un halago a su vez que anunciaba su retirada, deseando el que Gray tuviese suerte al interrogar a los tipos del imperio, dando ante esto el prota una leve sonrisa para acto seguido anunciar el que tan solo un puñado de gente era conocedora de tal información, por lo que si un tesorero como él conocía esta misma seguramente tenía una organización de informantes muy buena, no teniendo de otra Jarre más que afirmar estas palabras al argumentar que era su deber con el reino, agregando a esto mismo con el querer tener una plática igual de divertida la próxima vez, jurándose a la par de lo ya dicho con el que sin lugar a dudas se divertiría pisoteando a Raúl cuando tuviese la oportunidad. Mismas palabras para las que Raúl parecía estar más que listo en un futuro al recalcarse que si bien aún no sabía de todo la relación de tal tipo con el imperio,
estaría más que listo para su golpe el día que lo diese, ya que después de todo él sería quien tomara el control de todo al final, pareciendo todo lo ya ocurrido el haber sido visto a unos pocos metros por un tipo con capota, a lo que ya ahora fuera de aquel coliseo se nos mostraría a un guardia al anunciar el pronto inicio del concurso de mapa, noticia la cual alegraría de sobremanera a Jack puesto que tanta espera lo estaba volviendo loco, siendo tal impaciencia ahora vista por Raúl quien le dejaba a este y a los demás en claro el que tal ceremonia de investidura tenía un significado importante para ellos en el futuro, recalcando el que para ninguno de ellos era un secreto que desde su llegada los demás caballeros habían puesto sus miradas en ellos, por lo que tal oportunidad además de servir para darse a conocer también, serviría para infundirles miedo, declarando con esto el que el objetivo allí de los primeros caballeros era tanto de infundir temor como respeto, por lo que y al ya haberle dicho su propósito le dejaría el mando a Philip a su vez que estos partían en dirección a donde se llevarían a cabo los combates, mientras eran vistos a lo lejos por Raúl quien se veía claramente confiado de su unidad de caballeros y por lo cual en aquel instante tan solo le restaba en encargarse de asuntos menores, situándonos así de esta forma ahora con él. Anterior tipo de antes quien al haberse asegurado de no ser seguido se toparía con una inesperada voz que le reprochaba el si había obtenido la información que buscaba, replicando junto a lo ya dicho el que muy segaramente le habría sido más útil el preguntarle directamente, no logrando hallar respuesta alguna a aquel tipo del como no había notado su presencia, recibiendo a todo esto como única explicación por parte de Raúl el no haber creído encontrarse con el líder del mejor gremio de información en tal lugar, dejándose a sí mismo de rodeos en aquel momento Raúl al pedirle al ya mencionado ir juntos en serio. Tomando a todo esto Raúl la iniciativa al sugerirle al tal sujeto el no hacerle usar la fuerza en la capital y en su lugar le dijese el motivo de la persecución que había llevado con él hace ya horas, pareciendo tales palabras el poner un poco nervioso a quien sin de otra le daría a saber a Raúl el que su gremio tenía una normal de no abrir la boca, juramento del cual Raúl pasaría sin más al señalar que aparentemente tal gremio no parecía estar dale todo bien al tener el líder de que recopilar información por su propia cuenta, siendo tal juicio algo que dejaría perplejo a la hora líder del gremio de información puesto que sin lugar a duda Raúl no era algo a quien se pudiera tomar a la ligera, optando así tal tipo en ser un poco elocuente y dejarse de estúpidos códigos y hablar directamente con el prota al confirmar a su identidad, generando esto mismo la sonrisa de Raúl a la hora estar esperando impacientemente la respuesta de aquel tipo, de quien se escucharía enfatizar el no estar aquel día allí por él precisamente puesto que en realidad su verdadero objetivo era investigar al anterior hombre con el que había hablado llamado Jarre de Plan puesto que su juicio le decía que algo en él le era sumamente peligroso, en donde y al finalmente volver con los duelos de aquel coliseo se nos mostraría como en la arena de combate finalmente se había decidido el ganador de la ronda actual, resulta el cual dejaría con la boca abierta tanto a los espectadores como a su contrincante, trayendo esto consigo las innumerables preguntas de los espectadores por la reciente racha de victorias consecutivas de los primeros caballeros, no creyendo en aquel momento el rival de Jack el creer como aún siendo tan grande podía ser tan ágil y agudo, a lo que ya al ya nombrado ver que no se rendía con una expresión sádica le preguntaría si aún pensaba luchar. Pregunta ante la cual aquel tipo con su ego hecha pedazos admitiría la derrota, dando lugar en aquel momento al festejo de la victoria de Jack y lo cual sería de igual forma festejado por George mientras que Philip a todo se limitaba al estar al margen puesto que le preocupaba un poco que el prota aún no llegase a su puesto un día tan importante como aquel, por lo que intuiría como respuesta el que a muy segaramente le había ocurrido algo inoportuno, volviendo con lo ya dicho a la ubicación del prota en la que ahora Raúl confundido preguntaría a tal justo del por qué tenía tal veredicto del vizconde Planck, dando así como respuesta a sus sospechas el que muy probablemente y los suyos podrían representar una amenaza para el reino, llamando en aquel momento la intriga del prota una de sus palabras y por la cual en tal momento llegaría a colación los llamados sabuesos imperiales, señalando a la par de esto Raúl con el estar al tanto sobre tal organización que se creía por las personas como cuento de fantasmas, por lo que al tal tipo ver que el prota tenía una idea acerca de estos le daría a saber su reciente hipótesis basada en las recientes desapariciones de pequeños gremios en el acontecimiento de las mazmorras, incidentes al cual su gremio lo había nombrado como la casa de gremios y de la cual aún no podían estar del todo seguros si en realidad habían sido los sabuesos imperiales, señalando el que por consistencia a su teoría los miembros de su gremio se habían vuelto presas del imperio, no hallando a todo esto Raúl la relación de lo ya dicho con el vizconde Planck y razón por
la que aún con algo de duda señalaría el que muy probablemente el imperio estaba colaborando con varios nobles del reino, argumentando el que junto a el bloque que administraba el vizconde Planck en el reino estaba lleno de misterios, siendo uno de estos el como el Ministerio de Finanzas junto a la familia Randall se había visto indiferentes ante la seguridad de los ciudadanos en el acontecimiento de las puertas, llegando inclusive a impedir a los demás el solucionar tal problema en su momento, por lo que al estos monitorear quienes si no podían ingresar a una puerta podían hacer más fácil el trabajo para los abuesos imperiales al asegurar sus objetivos. Misma conclusión a la que podía llegar cualquier persona con un poco de sentido común, por lo que llegados a tales alturas no le había duda alguna de que el imperio y el vizconde estaban en una alianza, produciendo todo lo ya dicho en Raúl una leve sonrisa puesto que el puesto de líder del gremio de información no le sentaba nada mal a aquel tipo. Saliendo a su vez de sus pensamientos al oír cómo la persona frente suyo tal hombre señalaba el que dentro suyo aún cabía la pequeña posibilidad aún hayan nobles muy ocultos al igual que el vizconde Plan colaborando con el imperio, tomando en aquel instante Raúl la clara indirecta y por lo que ahora se le vería sonreír a la par que preguntaba a del porqué de tal conclusión a su persona, contestando a lo ya dicho con el que estos se habían vuelto bastantes famosos y con cierta influencia en muy poco tiempo al ser estos los únicos preparados para el incidente de las puertas en la que su líder había guiado sus tropas como si tuviera pleno conocimiento de antemano, palabras por las que ahora en la mente de Raúl pasaba él, como tal hombre había cumplido ampliamente sus expectativas, halagando en gran parte el criterio del maestro del gremio de información por tal juicio y por lo que ahora le sugeriría a el confirmar sus dudas por su propia cuenta, extendiéndose con lo ya dicho su mano y ofreciendo a el unirse a los primeros caballeros para descubrir si lo que tenían en su mano era la mano del imperio o su último aliento, no creyendo el líder de tal gremio las palabras que salían de la boca del prota y por lo cual tendría que reiterarle nuevamente el no poder unirse a una persona de la que claramente desconfiaba, replicando a esto Raúl con el que en lugar de seguirlos y espiarlos le sería más útil observarlos de cerca, señalando con él además ya saber que su gremio se había disuelto y junto a esto el necesitar un informante competente, pareciendo aún así aquel sujeto el no ceder a su parlamento debido a sus dudas, y junto con esto el ser ahora ambos sacado de sus pensamientos por la fuerte conmoción dentro del Coliseo y por lo cual ahora aquel tipo preguntaría al prota si acaso no era más importante para él estar con sus caballeros en tal lugar, argumentando el que aún si era su maestro parecía el no importarle mucho, refutando a esto Raúl con el confiar plenamente en la victoria de los suyos con él o sin él allí, pareciendo tales palabras una muestra de la clara arrogancia del prota para tal hombre, y por lo cual Raúl se vería obligado a aclarar el ya saber que tal evento no era algo que se pudiera tomar a la ligera, mientras que la confianza que tenía en sus hombres se basaba en haber luchado hombro a hombro con estos en el acontecimiento de las puertas, dejando tal argumento atónito a tal tipo quien al ver la confianza del prota por lo suyo señalaría el estar de acuerdo, para seguido de esto enfatizar el cooperar con los primeros caballeros como su informante por un tiempo de prueba. Decisión de la que Raúl mencionaba haberlo pensado bien, por lo que al estos finalizar su conversación aquel tipo procedería en marcharse del lugar mientras el prota le señalaba el estar esperando buenos resultados de su colaboración, compartiendo tal expectativa el ahora llamado quien sin más realizaba una retirada del lugar. Alegrando en aquel momento a Raúl el hecho de haber conseguido un buen informante, por lo que si comentaba tal logro a su equipo muy segaramente entenderían el motivo de su ausencia, en donde y a la hora finalmente estar libre se dispondría a ir y ver qué tal iban los combates, cambiando así brevemente de escena en la que ahora un miembro de la familia Randall estaría batiéndose a duelo con un caballero cualquiera a quien sin mucho esfuerzo terminaría derrotando cruelmente, generando tal resultado el silencio de la tribuna a su vez que se daba el anuncio de otra victoria invicta para la familia Randall, resultado el cual parecía más que obvio a ojos del patriarca en lo que tanto Philip y Jake veían esto como un apenado intento de infundir miedo en ellos, argumentando por otra parte los demás caballeros el que hasta el momento ellos como Randall iban invictos por igual, resultado el cual a palabras de Jake no era más que una oportunidad para demostrarle a ellos y al público el objetivo de Raúl, animando junto a esto un poco a George al verlo un poco nervioso por su combate, tomando en aquel momento el prota la palabra al refutar que podría serle a inclusive aún más difícil el hecho de perder, puesto que aun si su primer combate era contra un reconocido miembro de la familia Randall, según ojos de Raúl no era alguien a quien George pudiera considerar un formidable oponente,
por lo que en un intento de motivarlo le señalaría la discriminación de los Randall a él. Por ser un plebeyo, le dejaría en claro el que solo él podía demostrarle que pensar de esta forma había sido su peor error, gritando a la par de esto George con el cumplir sus expectativas y por ende el ahora dirigirse con la frente en alto al campo de batalla, pareciendo aún ante lo ya dicho uno de sus guardias el no confiar del todo en la habilidad de George, indicando así Raúl el que si era George le sería inclusive difícil perder aunque quisiera. Estando con esto último finalmente ambos en la arena de combate causando por consecuente la euforia en las gradas por uno de los combates más esperados, haciendo énfasis en sus palabras aquel hijo de Randall con él no estar muy conforme con que su enfrentamiento fuera con un plebeyo, por lo que al caer sus expectativas del combate optaría por terminarlo rápidamente, en donde y al George analizar a su enemigo y ver que podría tenerlas de perder se diría aún así él no poder dar marcha atrás ya que después de todo él había cambiado mucho a cuando aún era un mercenario errante, argumentando el que por el bien de su gremio no podía permitirse el perder allí, comenzado de esta forma el primer asalto a manos del hombre de Randall del que George bloquearía su primera estocada. Sorprendiendo tal resultado tanto a él ya nombrado como a George mientras que este último se preguntaba en su mente si acaso todos los ataques que estaba bloqueando en aquel momento era todo lo que tenía, pareciendo todo aquel choque de espadas un gran espectáculo a su vez que George llamaba aún más la atención de las personas por verse claramente relajado a diferencia del hijo de Randall a quien se nos mostraría el caer patéticamente en el suelo, generando así esto último aún más el enojo de aquel tipo a medida que ahora un George sorprendido se decía el que por alguna razón los movimientos de su rival no parecían para nada amenazantes y lo cual le daba a pensar el que sin lugar a duda podía ganar aquel combate. Comenzando en tal situación los abucheos y críticas para el niño de los Randall por tan patética humillación y por lo cual ahora el ya nombrado exigiría a George el haberlo avergonzado frente a todos. Pareciéndole un poco ridículo a George el que un Randall le pidiese considerar su situación sentimental en pleno combate además de mencionar una y mil veces el ser parte de una familia noble donde en el campo de batalla tal posición no importaba en lo absoluto, puesto que la única regla que gobernaba en tal lugar en la del más fuerte sobre el más débil, dejando cada uno de estos factos en jaque mate a tal Randall quien cegado por su ira se abalanzaría ferozmente al ataque a su vez que era fácilmente bloqueado por George. Pareciendo en el palco de participantes un poco decepcionados Philip y Jack por el nivel del notado genio de los Randall y motivo por el que Raúl resaltaría que todo aquello no se debía a la falta de talento en los Randall sino la abrumadora superioridad de George, por lo que sin lugar a duda los intentos de Randall por atacar a quien consideraba el más débil se habían ido al drenaje, puesto que en aquel momento no existía ni la más mínima oportunidad que de George perdiera su combate, en lo que y al volver con este se vería a George el finalmente haber contraatacado y con esto mandar a volar al miembro más joven de los Randall del que se nos mostraría haber soportado a las justas y no estando dispuesto para un contraataque tan apresurado por parte de George, logrando aún así y a pesar de todo el bloquearlo con gran esfuerzo al tanto de que ahora veía venir un golpe a mano limpia por George, eludiendo aún así tal ataque mientras lo juzgaba de ser un sucio mercenario con ataques rastreros, siendo todo lo ya dicho claramente omitido por este quien simplemente se estaba limitando a atacar sin dar tiempo de respiro alguno a su rival, teniendo a todas estas George que darle a entender con él no existir algo como el honor en un combate real, por lo que sus lloriqueos no tenían justificación alguna al ser este el primero en tratar matarlo, procediendo de tal forma aquel chico en ejecutar un ataque con clara intención de herirlo sin esperar el que fácilmente éste fuera repelido por George y poder ende provocando así el asombro y alboroto en las gradas por un combate tan frenético, siendo aún así esto lo mínimo que Raúl estaba esperando de los Randall ya que con tal show simplemente les ayudaría a incrementar aún más su fama al esto ser quienes se llevarán la victoria, volviendo con esto nuevamente al combate en el que se nos dejaría ver a George predominar al no verse limitado a atacar únicamente con su espada y junto a lo ya dicho el dar un fuerte cabezazo a su oponente, del se nos mostraría el haber aguantado el dolor y no desmayarse para tan solo escuchar las burlas de George hacia él, por lo que sin otra alternativa se vería obligado a usar algo que según sus palabras no era para mercenarios de poca monta como él, siendo tal aura emanada algo que George había esperado desde el inicio y por lo cual recordaría como anteriormente muchos soldados habían perdido ante tal habilidad, preguntándose además el si acaso lograría bloquear una habilidad tan fuerte como esa, no perdiendo a todas estas aquel Randall el tiempo al ejecutar inmediatamente la ya mencionada a su vez que argumentaba el que debía de sentirse feliz de morir por la espada de un Randall,
pareciendo en aquella instancia George el haber quedado sin palabras al ver que tal habilidad aun si era rápida y amenazadora no era nada en comparación con lo que había pasado en las puertas de mazmorras, optando por simplemente evadirla con un sutil movimiento y por consiguiente el dirigir un corte directo en su rival con lo que generaría el silencio en las tribunas así como el rostro de orgullo de Raúl, mientras se escuchaba decir las últimas palabras a aquel Randall ahora en el suelo totalmente inconsciente. Proclamando ante tal escena George el que ser campesino o noble no lo ayudaría en un combate real ya que la única jerarquía allí era dominio del más fuerte, declarando con tal resultado así finalmente la victoria de George miembro de los primeros caballeros, no creyendo ninguno de los espectadores el como aquel chico pelirrojo había destruido la habilidad insignia de la familia Randall y en base a esto la derrota total de la familia ya nombrada, tomando así todos los ya presentes el veredicto final de aquel torneo al creer que los primeros caballeros eran lo más fuerte en tal ceremonia, estando con lo mencionado Raúl más que satisfecho al ver que George había logrado con un solo combate su objetivo al causar una de las mejores impresiones a las grandes entidades en tal torneo así como de causar el enojo de la familia Randall lo superior que eran a sus fuerzas, jurándose a la par de lo ya mencionado el patriarca de tal familia con el asegurarse de que ningún Aston pudiera tocar una espada en toda su vida, viéndose a todas estas el obligado a ejecutar su plan más apresuradamente y por lo cual procedería en marcharse del lugar mientras daba a entender dejar el liderazgo al más competente entre ellos, ya que en aquel momento necesitaba encontrarse con Plank. Prosiguiendo de esta manera los demás combates en el que ahora sería el turno de Philip enfrentar a un formidable oponente, del que parecía estar frenando cada uno de sus ataques con facilidad, para lo que tal sujeto parecía no tener explicación alguna de lo que estaba pasando. A lo que ya al Philip ver una abertura optaría en atacar directamente y dando así con tal acción el resultado esperado por todos a la hora señalarse a su rival con humildad el que había sido un buen combate, terminando así. Tal sujeto con la espada ahora sobre su cabeza por admitir la derrota, dando lugar a esto a los numerosos halagos para los primeros caballeros y su racha de victorias y por ende estando cada uno de sus compañeros en el palco felices por esto, llegando inclusive a dar a pensar a los nobles el que las fuerzas de los Aston eran amenazantes en cuestión de fuerza militar, siendo partícipe del combate ya mostrado un hombre de escaso pelo quien se decía para sí mismo con el ver rostros familiares, entre el título de caballeros creados por Raúl, pidiendo en aquel instante a su compañero llamado Titus la opinión que tenía sobre el prota, refutando a pedido de lo ya dicho Titus con que Raúl sin lugar a duda desde pequeño había sido alguien calmado hasta el acontecimiento de las puertas, razón aún mayor por la que aquel calvo estaba confuso por el que un miembro de la familia como él tuviera tanta ambición de repente, a lo que y dejados de lado tales sujetos ahora se nos dejaría ver a tres de las personas más importantes en tal evento quien parecían demostrar claro interés por los tan renombrados primeros caballeros, siendo unos de estos el comandante de los caballeros santos quien se encontraba acompañado del comandante de la Guardia Real llamado Carson, al mismo tiempo que uno de estos pedía la opinión directa del presidente Gray en el lugar, a quien Carson preguntaría si era verdad que los primeros caballeros tenía como líder a uno de sus estudiantes. Contestando a esto Gray afirmativamente y conforme a esto oírse a Carson saber más acerca de tal chico, teniendo como única condición a esto Gray el que éste contestase primero una de sus preguntas la cual consistía en si acaso creía que aquel era un reino pacífico actualmente, replicando ante tal consulta Carson el que para un caballero tal término no existía. Respuesta con la que dejaría más que satisfecho a Gray y con la que se dispondría a dar a saber no conocer del todo aún a Raúl aunque si podía decir algo de este era el que muy segaramente en tiempos oscuros para el reino él, prota sería la única luz de esperanza para todos, agregando el que no le prestasen atención del todo ya que después de todo eran los delirios de un anciano, por lo que al querer alivianar el ambiente Mederios argumentaría el que muy segaramente era su estudiante favorito, palabras por las que ahora Carson mencionaría el querer ponerlo a prueba, puesto que según sus criterios lo que hacía grande a un caballero era su propia fuerza, por lo que se encargaría de ver con sus propios ojos si su reputación se basaba en hechos o simples palabras, dando de esta forma por finalizado los duelos entre caballeros y dando inicio con esto la inducción de los nuevos caballeros al reino y por lo cual pediría a Raúl el dar un paso adelante con lo que generaría la agitación en la tribuna, tomando en aquel momento Carson la palabra al interrumpir la ceremonia y señalar a Raúl el tener que pedirle un favor, siendo el ya nombrado ahora visto con un poco de nervios puesto que era algo que lo tomaba totalmente de imprevisto,
procediendo así en escuchar él como veía claramente vergüenza en la anterior ceremonia al no haber participado todas las familias guerreras del reino, por lo que al no haberle quedado muy en claro el nivel de tal ceremonia y ser el presidente de la asociación preguntaría a Raúl si estaba dispuesto a comprobar el calibre de los primeros caballeros. En donde al no ver respuesta del prota Carson preguntaría nuevamente al prota por cuál sería su decisión a su propuesta, estando ahora Raúl envuelto entre sus pensamientos al estar claramente consciente de la identidad de la persona frente suyo, puesto que cuando se hablaba del pináculo de la caballería y el manejo de la espada el nombre del comandante Carson no podía no retumbar en todo el reino, todo esto sin mencionar el hecho de que actualmente le era difícil lidiar con alguien con él título de maestro de la espada, por lo que si aceptaba su oferta de batirse en duelo entonces sería el oponente más fuerte que haya enfrentado, pareciendo a ojos de Carson un poco penoso el silencio del prota ante su petición ya que a diferencia de los visto esperaba que aceptase de inmediato, no logrando inclusive sus guardias el entender del todo la situación actual, puesto que si Raúl tenía un duelo con un maestro de la espada era imposible que ganase, sumando a esto último el que todo aquello podría conllevar a que la reputación recién ganada se viniera boca abajo, motivo aún mayor por el que estaba en duda por la elección que tomaría su maestro, pareciendo el ahora estar igual de tenso que Philip y por lo cual sería aún más inesperado que a los pocos segundos terminaría aceptando encantado tener un duelo con un rival tan formidable, por lo que sin más le pediría a el darle una buena orientación en el combate, logrando con tales palabras el dejar un poco anonadado a Carson quien y tras reaccionar le exigiría a como requisito mínimo el darlo todo como muestra de respeto entre caballeros, exigencias para las que Raúl no pondría ningún problema a su vez que ahora ambos recibirán miradas ansiosas de los aldeanos en la tribuna. A lo que y acto seguido se formaría un silencio tenso en la arena de combate, mientras que de manera paralela a esto Philip le da a conocer a George el que esto se había salido de las manos, opinión la cual parecía el ser compartida por su compañero quien no daba crédito a lo que estaba a punto de suceder. Estando ante esto último Jack claramente disgustado ya que aquel tipo estaba dándoles a entender el que sus esfuerzos no habían servido para nada, por lo que como forma de calmar las cosas, Philip le dejaría en claro a todos el que en tal situación tan solo les estaba confiar en Raúl, mismo embrollo del que ahora se vería a Gray reír un tanto nervioso al saber que había sido el causante de todo aquello, agregando junto a lo ya dicho el caballero a su lado el que era la primera vez en mucho tiempo que veía a su amigo tan animado por un combate, dando de esta forma finalmente inicio al duelo al ser Raúl el primero en levantar su espada y abalanzarse contra su oponente aún en guardia, terminando con esto por dar lugar a un fuerte choque de espadas en el que Raúl tras dar una pirueta en el aire trataría el atacar desde otro ángulo pero aún así obteniendo el mismo resultado aunque causando con esto un poco la sorpresa de un Carson aún en calma. Misma actitud con la que procedería en bloquear la espada del prota quien por estar envuelto entre sus pensamientos de impedir un contraataque, siendo víctima en aquel momento de mismo por parte de Carson, viéndose con esto Raúl obligado a desviar tal estocada a las justas y por ende entendiendo la gran brecha que existía entre sus habilidades, dado que aun si él había aumentado el ritmo de sus ataques a su oponente parecía el tan siquiera poner una gota de esfuerzo en bloquearlos y, seguido de esto el hacer que forzara su cuerpo más y más, por lo que al saber que no podía dar marcha atrás, opondría con esto Raúl aún más resistencia al ejecutar múltiples ataques con la finalidad de crear una abertura, objetivo el cual no tardaría en darse a mostrar a ojos de Raúl quien tras esquivar un firme corte procedería en responder inmediatamente con un tajo descendente por el que Raúl a diferencia de Carson parecía no estar esforzándose en lo más mínimo, terminando con lo ya dicho, por hacer retroceder a el prota y dando así espacio a los ahora gritos e emoción de la audiencia dado que el combate que estaban presenciando estaba más allá de su imaginación. Estando igual de sorprendidos los guardias del prota puesto que era un combate lejos de su alcance, mientras ahora se nos da a ver a Raúl el estar agotado por el continuo desgaste físico y la ahora clara mirada indiferente de Carson, dando a conocer en aquel momento el ya haber tenido suficiente de las habilidades de Raúl, motivo por el que se dejaría de rodeos al sacar un cubo que emanaba un maná misterioso junto con lo que le daría a conocer a Raúl que era hora de pasar a la siguiente prueba, por lo que preguntaría al prota si acaso estaba listo y en lo cual el ya nombrado se preguntaba por el origen de tan extraña energía, estando aún más alerta al no saber muy bien lo que se traía entre manos,
pareciendo en aquel momento el amigo de Carson y Gray el estar igual de confundido que la mayoría allí al argumentar no creer que su compañero utilizará tal objeto contra Raúl, debido a que este último se había creado con la finalidad de hallar un espía del imperio en tal ceremonia, causa aún mayor por la que lo tenía confuso el que saliera a relucir justamente en tal situación, preguntándose junto a lo ya dicho del por qué su amigo de ya años iba tan lejos por un simple duelo. A lo que y tras volver a la arena de combate de la boca de Carson saldrían unas palabras de agradecimiento a Raúl por el servicio prestado al imperio, esperando de igual forma que en tal ocasión se limitará a cooperar con él y por ende con esto activando de manera inmediata el objeto en su poder con el que ahora toda la energía de la que se rodeaba saldría disparada en dirección de Raúl quien se mantenía aunque confuso alerta en vista del panorama. A lo que y tras cambiar de escena en el reino de Rubén en una pequeña oficina el patriarca de los Randall estaría llevando una pequeña plática con el vizconde Planck, a quien el conde Randall preguntaba del por qué tan tranquilo en una situación crítica como aquella, dándole a conocer con el haber anticipado ya la victoria de los primeros caballeros en la reciente ceremonia, palabras por las que el conde Randall pediría a hacerse cargo de Raúl como lo había prometido, llegando inclusive a parecerle extraño el que Planck los considerara pequeños problemas, asegurando junto a lo ya dicho con el ya tener planes de antemano para Raúl y su gente, por lo que al conde de Randall no entender del todo se limitaría a escuchar como el vizconde Planck era claramente consciente de la fama y poder que recientemente había adquirido Raúl y los primeros caballeros, por lo que le pediría al conde Randall el no impacientarse ya que había un hecho que era innegable y el cual se basaba en que Raúl aún seguía siendo un simple niño. Estando al tanto de que aun si Raúl parecía tener el talento de un héroe, a la larga no podría lidiar solo con una guerrera, sin mencionar el que lo más seguro es que el protagonista no tuviera ni la más mínima idea de que la guerra ya había comenzado, volviendo a la par de esto nuevamente con el prota quien ahora se encontraba envuelto en la siniestra energía de aquel objeto que aparentemente desataba el miedo entre los espectadores así como entre los primeros caballeros, quienes se preocupaban por la seguridad del prota al igual de Gray en aquel entonces, no pareciendo a todas estas tan siquiera Carson el entender a dónde estaba yendo todo el poder divino liberado por aquel objeto, haciéndose presente en tal escenario la voz de Raúl nuevamente del que se nos mostraría el estar canalizando por completo aquella extraña energía a su vez que señalaba el valorar la reciente enseñanza del presidente a su persona, por lo que tanto como caballero y persona su deber era en comprometerse en la batalla, dejando un tanto desconcertado a Carson el que Raúl fuese capaz de manipular la energía divina dado que esto daba a entender que poseía un poder aún mayor al del artefacto, procediendo en aquel mismo instante Raúl en redirigir su brazo en dirección del cielo para pocos segundos después apretar su puño y con esto el salir dos enormes alas de ángel a sus costados, provocando la expresión de sorpresa tanto de Carson como la de todos los presentes dentro del Coliseo. Aunque ni bien aquel sería en su totalidad el espectáculo del prota a la hora de dejarse ver cómo liberaba toda la energía acumulado en su armadura regnator con la que todo el poder divino desaparecería de golpe a su vez, que aún permanecía en el rostro de todos los expectantes una mirada perpleja por lo ya acontecido, preguntando a todas Raúl a Carson por si acaso había pasado su prueba. Pregunta para la cual no parecía el tener una respuesta moderada y por lo que ahora uno de los aldeanos presentes tomaría la oportunidad para hablar y gritar en voz alta y con entusiasmo el que el joven maestro Raúl era el apóstol de Dios, comenzando con lo ya dicho las demás personas a mencionar esto mismo dado que Raúl había sido capaz de manipular el poder divino, comentarios a los que Raúl daría una leve sonrisa al ver que todo aquello había terminado de una forma positiva para él. Siendo tal resultado visto a la lejanía de igual forma por el vizconde de su familia y Titus a quien se le ordenaría el seguirle ya que había visto suficiente, argumentando junto a lo ya dicho con el ahora saber por qué Randall tomaba tantas precauciones por un simple niño, llegando inclusive a parecerle emocionante el que tal poder sugiera de su linaje. Por lo que siguiendo con la ceremonia de investidura ahora sí los primeros caballeros y Raúl estarían recibiendo los aplausos y festejo de los aldeanos presentes, lo que parecía a ojos de Carson el no gustarle mucho pero aún así no teniendo de otra dado que Raúl había mostrado su valía ante él y los presentes, circunstancias por la que ahora se vería obligado en tal situación a desenvainar nuevamente su espada con la única diferencia de que ahora esta era para reconocer a Raúl y los primeros caballeros como la nueva fuerza de reino de Rubén, efectuando con esto un sinfín de promesas a cumplir por el bien y beneficio del reino y ante lo cual tanto Gray como Meredin y sus guardias estarían presenciando tan honorable momento,
Por lo que al Carsen ya haber cumplido su papel en tal ceremonia y al haber escuchado los innumerables juramentos de Raúl al rey no procedería en reconocer al ya nombrado y a sus fuerzas tras suyo como caballeros oficiales del Gran Reino. A lo que una vez y finalizada la ceremonia de investidura se nos mostraría a Mederios el toca a Carsen sobre cómo se había sentido por su combate contra Raúl, no teniendo una opinión adicional a el haber confirmado que la fuerza de estos fueran actas para el reino, enfatizando Mederios el ya estar al tanto de aquello y por lo que en realidad se estaba refiriendo a aquel resplandor divino, interrogante que llevaría a Carsen a guardar un corto silencio en el que daría como respuesta él, simplemente haber querido probar a Raúl por las palabras anteriormente dichas por Gray, en vista de que sus palabras habían anunciado una posible catástrofe para el reino así como el nombre de su salvador, por lo que al ya conocer de antemano a Gray estaba seguro que sus palabras no eran vacías, agregando a esto el hecho de no poder permitirse no tomarse nada de aquello de forma literal al ser un caballero del reino, pidiendo ante lo ya dicho Mederios a el ser un poco más claro y por lo cual ahora Carsen le daría a saber el que el reino podría estar bajo una amenaza absoluta que pedía un salvador, no pudiendo aún así el poner toda su esperanza en que Raúl sería el salvador que el reino necesitaría en tales apuros ya que podía estar seguro de dos cosas, siendo la primera el que si Raúl sigue a su lado podría convertirse en un héroe, mientras que por otra parte aún existía la posibilidad de que se volviera su peor pesadilla, no hallando lugar Mederios a las dudas de Carsen debido a la prueba del núcleo divino y por ende así Carsen le dejaría en claro el que tal artefacto simplemente ayudaba a detectar el maná oscuro del imperio por lo que las acciones misteriosas del prota aún daban mucho que pensar, concepto del que su amigo tan solo creía que Carsen seguía siendo el mismo conforme y el pasar de los años, no pudiendo él aún así pensar muy seriamente el que el nombre de una persona influyera tanto en el destino del reino. A lo que tras volver con la finca del prota se vería en el patio exterior a bastante de sus hombres entrenar arduamente con duelos aleatorios y en los que ahora George estaría enfrentando a Jake del que se nos mostraría bloquear su ataque con una sonrisa confiada para seguido de esto enviarlo a volar, irritando un poco a George el hecho de ser tan fácilmente bloqueado y por lo que Jake le daría a conocer el que la dirección de sus ataques se hacía bastante obvia una vez y George se dejaba llevar por sus emociones. Por lo que si aún y tal característica de él era bastante buena debía de saber usarla dependiendo de su enemigo, tratando en aquel instante de subir sus ánimos al señalar que debido a él recientemente habían tenido nuevos novatos que quería unirse a los primeros caballeros y por lo cual debía dar ejemplo. Siendo ahora todo lo ya acontecido visto por Raúl desde la ventana de su estudio en el que Bernat le daría a saber el que la prueba de iniciación para los nuevos reclutas daría comienzo. Motivo por el que el prota creía que muy pronto su tranquila caballería se pondría un poco bulliciosa, teniendo en tal instancia Bernard un poco de curiosidad acerca del por qué Raúl quería expandir su fuerza militar tan de repente, entendiendo un poco Raúl el pensar un tanto optimismo y motivo por el que le haría la pregunta de si acaso creía que aquel reino era pacífico, puesto que aun si lo que veía ante sus ojos era un campo de flores acaso no le daba curiosidad por cuenta duraría. Dándole así a conocer el plazo máximo de 5 días en el que todos ellos junto a él tendrían que luchar por aquellos tiempos de paz en el reino. Ocurriendo con lo ya dicho un pequeño cambio de escena en el que ahora y nuevamente con Carsen se vería a sexto príncipe del reino quien le agradecía por su aporte en la ceremonia de investidura, agregando a esto último unas disculpas por no estar presente en esta ya que ahora con el evento de las puertas en la capital la familia real había tenido que optar por algunas restricciones, no hallando Carsen reproche alguno a esto puesto que en parte su deber era el velar por la seguridad de la familia real, cambiando así rápidamente de tema Geral al preguntar por los primeros caballeros quien según los rumores se habían ganado todo el respeto de su pueblo, rumor el cual sería corroborado por Carsen y por lo que ahora Geral se diría él también haber notado algo en Raúl cuando le había visto en la academia, recordando a la par de esto el reciente logro que tuvieron los primeros caballeros y Raúl al ser ellos quienes iniciado el evento de las puertas se encargaron de proporcionar seguridad a las personas y despejarlas por sí mismo, motivo aún mayor por el que Geral creía que estos inclusive eran merecedores de una medalla de la familia real. Sin mencionar el que estos aún sus fuerzas aún seguían vigilando las puertas por lo que le gustaría visitarlo y recompensarles en persona, refutando a todo lo ya dicho Carsen el cómo se había establecido la prohibición a Raúl y los suyos de entrar a las puertas, por lo que al Geral no entender la razón de esto preguntaría el causante de tal prohibición absurda,
argumentando junto a lo ya dicho Carson el que tal petición había sido hecha por Randall, quien ahora estaba al margen de la seguridad de la capital, pareciendo a ojos de Gerald un tanto indigno el que las familias se pusieran a pelear en momentos de dificultad como esos, y por lo que ahora se le vería decir tener que conocer en persona al conde Randall, cambiando así poco después de escena en la que se mostraba lo que parecía ser la entrada de una puerta en la que varios monstruos jabalíes echaban impacientemente a sus víctimas, no esperando ninguno de estos el que lo que saliera de dentro de esta fuera su muerte a la hora. Raúl, a toda potencia y en posición de ataque, decapitar de un solo tajo a un gran número, estando ante tal acción los demás jabalíes expectantes por su siguiente movimiento. Limitándose ante la presente Raúl en analizar la situación y lo que ocurriría si tal número de enemigos salían al exterior de la puerta, agotando tal actitud analítica la paciencia de los jabalíes, quienes impulsados por uno de los suyos se lanzarían esta vez primero al ataque, resolución a la cual el prota daría una leve risa, dado que había sido estúpido de los monstruos pensar que éste había venido solo, saliendo por consecuente de aquella misma puerta los caballeros de Raúl, en lo que se hacía referencia del cómo habían acabado con los jabalíes restantes en poco tiempo, dejando con esto mismo un panorama no muy agradable a la vista para una persona normal, mientras Jake con disgustos recalcaba que aquello había sido bastantes para ser el inicio, estando aún más sorprendidos del que nuevamente ahora se encontraran acorralados por estos, y por lo cual Raúl, al querer tranquilizarlos, señalaría que la protagonista de tal puerta estaba a punto de llegar, saliendo junto a lo ya dicho la ya tan conocida como Nakia, quien tras pedir disculpas, siendo bien recibida por el prota al pedirle a ésta hacer lo suyo y mostrarle tanto a ellos como a los monstruos de lo que era capaz una alquimista, procediendo así Nakia en efectuar con anterioridad lo ya mencionado por Raúl, y por ende tratando los otros jabalí el detenerla lo antes posible, sin tener mucho éxito, ya que está sin recitar ninguna palabra y con un solo movimiento de su mano los haría explotar al instante, a su vez que generaba un gran choque de luz para todos en el lugar, estando un tanto desconcertados los guardias del prota por tal increíble fusión de magia y alquimia, mientras que por otra parte Raúl aún parecía seguir en shock por el gran avance de Nakia, quien en aquel instante seguía aniquilando y pulverizando a sus enemigos con una mirada indiferente a su sufrimiento, admitiendo Raúl el haber esperado un resultado un tanto menos prometedor, ya que había borrado su primer potenciador, el cual era su hermana, motivo alguno por el que no esperaba un resultado tan prometedor como aquel, a lo que y al Nakia volver en sí los guardias a su alrededor la verían con un semblante de terror, y por ende está preguntando él si acaso se había excedido, dándole a saber Philip y Raúl el que su actuación sin lugar a duda había sido perfecta, pensando para sí mismo Raúl el que ahora con un mago en sus líneas su fuerza era aún más sólida, sumado a lo anterior mencionado con el Nakia ser uno de sus más fuertes comodines, por lo que una vez y haber agradecido a este a como era debido ordenaría a todos con ser momento de seguir adelante y derrotar al guardián, llevándonos todo esto a cambiar de escena en la que y ahora era conocida como la mansión de Randall, en la que el patriarca de tal familia se estaría disculpando por no haber recibido cortésmente al príncipe Gerald, palabras a las que el ya nombrado le restaría importancia, a su vez que éste estaba claramente agradecido por su comprensión, yendo ahora sí Gerald directo al grano al señalar querer una explicación por la que éste había prohibido a los primeros caballeros la entrada a las puertas, justificando a su favor Randall el que tal decisión solo se basaba en la eficacia para manejar correctamente de las puertas y con esto el no aportar más fuerza de la que en realidad necesitaba una mazmorra, palabras ante las cuales el sexto príncipe no estaba de acuerdo al señalar que en momentos de crisis cada soldado contaba, y por ende junto a lo ya dicho anulando la prohibición del conde de Randall frente suyo mientras le ordenaba el dar su comunicado lo más pronto posible a los guardias de la capital, no teniendo de otra más que seguir al pie de la letra las palabras del tercer príncipe, a su vez que ahora estando solo en la habitación maldecía al sexto príncipe y con estos a los Aston, de quienes juraba que sus últimos días estaban contados, para acto seguido volver nuevamente con Raúl y su equipo de asalto, y con esto en mostrarse a estos el estar un tanto agotados por el continuo combate, además del terreno angosto en el que a diferencia de ellos su compañero del arco le era beneficioso tal abismo, yendo detrás de todos estos Nakia, quien al no fijarse muy del todo en el camino terminaría tropezando con una roca, y razón por la cual tendría que ser atrapada por George, del que se nos mostraría pedirle un poco de cuidado a esta mientras se le notaba un leve sonrojo, el cual no sería más que potenciado por la ya nombrada, quien le agradecería por su ayuda, siendo todo esto ahora visto por sus compañeros con algo de decepción, a la par que Raúl se decía el que llegar a la guarida del guardián les estaba llevando mucho tiempo y energía,
Sin mencionar el que los había tomado de imprevisto la nueva orden que les permitía iniciar asaltos en cualquier puerta, no cabiendo en él la menor duda de que traer a Nakia había sido su mejor idea, aunque esto último no solucionaba el factor de agotamiento que sufrían a causa del terreno. A lo que y al Nakia ver las claras muestras de agotamiento entre sus compañeros, pediría a estos el darle la oportunidad de ayudarlos a recuperarse aún más rápido, no pareciendo estos el entender las intenciones de esta y por ende así Nakia teniendo que sacar algo que había preparado para una ocasión como esa y por lo tanto el haber creado una poción de recuperación instantánea, tomando la ya nombrada Jack entre su mano y aunque con un poco de desconfianza optando en beberla al mismo tiempo, que Nakia trataba de advertirle tomar tan solo un poco, proveyendo de esta forma tal posición una energía inconmensurable en este a su vez que Nakia aunque tarde recalcaba que aquello era el resultado inminente por ingerirla de golpe, señalando con esto el además haber traído una de respuesta mientras ahora todo esto era visto por Raúl quien orgulloso no podía aún creer el crecimiento de Nakia llegados a tal punto de la historia, ya que gracias a los esfuerzos de esta podrían seguir despejando esta mazmorra, procediendo en aquel momento en pedir a sus guardias en seguir adelante y por lo cual ahora desde una perspectiva totalmente ajena se le vería el seguir adelante sin pensar que el guardián de la puerta les había seguido el rastro, a lo que y al situarnos nuevamente en el reino de Rubén, más precisamente en las celdas de este se nos mostraría a dos guardias escoltar una sola celda en la que haría acto de presencia una figura muy bien afamada en la capital, no siendo esta persona otra más que Gray, de quienes los guardias no sabían sus motivos allí, por lo que sin perder tiempo el ya nombrado pediría el permiso para entrevistar al prisionero, esperando justamente el momento en el que los guardias se marcharse por completo para entrar y esto finalmente estar cara a cara con el perro del cual pedía un poco de cooperación, riendo en aquel momento tal sujeto dado que el tipo frente suyo trataba de tomarlo como un chiste al creer que un sabueso del imperio no podría ver a través de su disfraz, derrumbando así por completo el disfraz de Kane quien replicaba el que no era extraño que su gremio fuera destruido por él y por lo que al ya no querer perder más tiempo daría inicio a la entrevista. Siendo esto último algo que generaría las burlas de aquel tipo dado que por más que éste tratase de intimidarlo o torturarlo de su boca no saldría ni una sola palabra, pareciéndole todo esto un poco lamentablemente a Kane al dar a conocer ser incapaz de efectuar tales métodos a la hora ser un miembro de los primeros caballeros, caso por el cual los métodos que tenía en su gremio de información no eran permitidos, provocando aún más burlas lo ya dicho al tal prisionero señalar que el tan renombrado sin nombre se había vuelto un simple perro de un niño que jugaba a ser caballero, pidiendo además de esto que en el que si se creía capaz de sacar información de su boca sin torturarlo entonces que lo intentase, tomando aún así toda aquella provocación que con calma a la hora recalcar al prisionero el que él sería el primero en cooperar con su pequeña entrevista, pareciendo en aquel momento el sabueso del imperio el tener una mala corazonada y por ende así que dándole a conocer él objeto con el que se encargaría de conseguir la información que estaba buscando, enfatizando a su vez el que con un simple medallón como ese podría jugar con su memoria de mil maneras, haciéndole olvidar tanto el hecho de que lo había conocido así como el de que le dio a saber los planes del imperio, siendo este último tema con el que daría paso a su pequeña entrevista. A lo que una vez y con el prota y su escuadrón se vería a estos el ver con incredulidad la entrada hacia la sala en la que creían que muy posiblemente estaría el guardián de la puerta, dando a conocer en aquel momento Raúl el que toda aquella infraestructura había sido creada por el poder mágico de la puerta, por lo que viéndola más fijamente podría inclusive el creer el que aquella puerta podría subir de rango repentinamente así como tantos el terreno dentro de la puerta junto a los monstruos. Tendrían una gran evolución, significando así un peligro aún mayor para los ciudadanos y por lo cual Jack pedía al prota sus órdenes, tomándose un tiempo Raúl para reorganizar sus pensamientos dado que le parecía muy extraño el rumbo que estaban tomando las cosas a pocos días de la guerra, sumado a esto último el hecho de que se les fuese asignado una puerta de tan alto rango, llegando inclusive Raúl a tener la breve impresión de que alguien parecía quererlos fuera de su camino, siendo en aquel instante sacado de sus pensamientos por Jack quien preguntaría a este si le preocupaba algo, negándose a esto Raúl al instante a su vez que daba unas pequeñas instrucciones para cuando entrasen y a la par de esto optar por tranquilizarse un poco ya que aún tenían tiempo para prepararse para la guerra, proponiéndose en su lugar en despejar lo más rápido posible aquella puerta y con esto pocos segundos después lograr percatarse de sabuesos del imperio quienes les espiaban a lo lejos. Pequeño detalle que sería omitido por Raúl quien sin más junto a su equipo habían procediendo en entrar en la submazmorra en la que ahora se les vería el sentirse un tanto inquietos,
Argumentando con lo ya dicho, ya que el que tal lugar aún si estaba en completo silencio no podían bajar la guardia, estando de acuerdo. Con lo ya dicho, Philip, al tener un mal presentimiento en un lugar en ruinas como ese, sin mencionar el que éste podría cambiar rápidamente su estructura dependiendo de qué tan fuerte fuera el flujo de maná, y por lo cual no podían bajar la guardia ni un poco, pareciendo en aquel momento Nakia el estar bastante emocionada por los diversos recursos mágicos allí, decidiendo con esto Philip el mejor guardar sus palabras para sí mismo. No estando por otra parte Raúl el todo convencido de que aquella mazmorra sin estuviese en una edad temprana, puesto que podía sentir como su flujo de magia era bastante irregular, conclusión a la cual únicamente se podía llegar con un bloqueo de flujo de mazmorra, y que al George separarse un poco de los suyos lograría percatarse de algo que tanto Raúl como todos habían ignorado, y de lo que al dar a mostrar Raúl se vería en él un semblante sorprendido, no aparentando George el entender la situación actual, a diferencia de Raúl y Nakia, quienes sabían que aquel círculo mágico era de supresión, en donde y al prota pensar más detenidamente el motivo de este allí daría con el que todo aquello era una trampa de la que advertiría a sus amigos, siendo aún así muy tarde debido que ahora sobre sus cabezas ya hacía un ataque sorpresa por parte del Imperio, generando el primer impacto una fuerte explosión que cegaría por completo la vista de los primeros caballeros, a quienes ahora los sabuesos imperiales dirigiría la palabra al líder de estos, agradecer por haber caído en su trampa. Estando un tanto al margen de lo acontecido Raúl, al no estar del todo sorprendido y estando aún más curioso por cuáles eran las intenciones detrás del bloqueo mágico de aquella mazmorra, volviendo junto con esto nuevamente con el príncipe Gerald, del que se nos mostraría un poco confundido, y por consiguiente el saludar con respeto a su hermano el tercer príncipe Erdian, llamándole un poco la atención a su hermano menor por haber salido aún cuando la familia real había llegado a un acuerdo de prohibición, replicando a esto mismo Gerald con que la situación no ameritaba, y de lo cual estaba a punto de hablar con su padre para aceptar su castigo, evitando Erdian tal molestia para su padre, ya que muy seguramente entenderían su razón, y por lo que mejor se abstendría a darle un simple consejo a su hermano menor para que la situación no se repitiera. Mismas palabras que aceptaría con humildad, mientras su hermano procedía en marcharse con una breve idea del por qué Gerald se había involucrado en el tema de las puertas, dándole a conocer con esto su sirvienta el que muy seguramente había llamado la atención de el ahora tan famoso Raúl Aston, quien además era líder de los primeros caballeros, preguntando además a por si acaso pensaba tomar medidas, ordenando así Erdian a el traer al vizconde Planck a su estudio, ya que tenía que discutir el plan nuevamente. Encontrándonos con esto último ahora de regreso con Raúl, de quien los sabuesos hacían burla al atraparlo tan fácilmente, agradeciendo por esto mismo a su informante, ya que sin él no habría sido posible, generando todas aquellas palabras el enojo de Jack y la sorpresa de Philip, a quienes aquel sujeto les aseguraba que ya no había vuelta atrás para ellos, pareciendo ante la presente Raúl el aún dudar del plan del Imperio, puesto que las fuerzas ante sus ojos no eran lo suficientemente competentes como para detenerlos, razón por la que además le pediría a Nakia el reevaluar el círculo mágico y su intensidad, y para lo cual le daría como respuesta el que aparentemente todo el flujo mágico se encontraba incluido en la daga del centro, deduciendo así el prota el que estos inclusive había llegado a hacer algo tan imprudente como manipular el nivel de la puerta para llamar su atención, no entendiendo aún así del todo el cual era el objetivo del Imperio al enfrentarlo con tan pocas tropas. Y tras Jack exponer su duda del si serían capaces de lidiar con ellos, tal sujeto les daría a saber el tan solo estar cumpliendo su deber con el Imperio como un cebo, objetivo del que Raúl no había siquiera pensado, y simultáneamente de esto los primeros caballeros arremeter al ataque, con lo que conseguirían someter a cada miembro del escuadrón de los sabuesos con simples movimientos, refutando ahora el abrumado líder de estos el no creer que serían tan fácilmente derrotados, pero aún así no pudiendo el importarle menos, ya que el plan se había salido a la perfección, palabras a las que Philip no lograría profundizar, mientras paralelo de esto se mostraba a Nakia el observar ahora sí más detenidamente aquel círculo mágico, llevándola tal acción a descubrir el cómo el círculo mágico de restricción en realidad también estaba vinculado a otro hechizo, a su vez que ahora con Raúl y sus guardias escuchaban por parte de aquel tipo el cómo con a veces inclusive la muerte hacía parte del plan, siendo sus últimas palabras en aquel momento una alabanza a su majestad, y con esto acto seguido verse a la daga en el centro del círculo mágico comenzar a liberar la energía contenida, tomando tal efecto dominó por desprovisto a Raúl y sus hombres, a quienes Nakia se encargaría de explicar cómo aquello había ocurrido por un hechizo de autodestrucción que con la muerte de su lanzador liberaría de golpe la energía contenida,
por lo que el resultado de lo ya dicho sería una locura. Procediendo junto a lo anterior mencionado Raúl y su equipo en escuchar fuertes estruendos a la distancia y asegurando con ello Raúl el que algo parecía acercarse a gran velocidad, haciendo con esta declaración acto de presencia un ejército masivo de jabalí que a gran velocidad se acercaba y de los que se decían el no poder hacerse cargo, causa por la que Raúl ordenaría a los suyos el retroceder rápidamente sin mirar atrás, llevando así a cabo un escape apurado a través del pasillo central que les llevaba a la salida y con el que estarían a tan solo unos pocos pasos de lograr sus objetivos, del que ahora se nos mostraría el no ser posible al interferir en su camino el guardián de la puerta quien aparentemente había estado esperando el momento adecuado para entrar en escena y por lo cual ahora Raúl y sus equipos se verían contra la espada y la pared. Estando ahora tras todo esto nuevamente en el castillo del reino de Rubén en el que se estaría llevando a cabo la conversación anterior predestinada por Errián quien entendía la situación del vizconde Planck al venir en secreto hasta sus aposentos, motivo por el que pedía disculpas por las molestias que esto pudo haberle tomado y a lo cual el barón Planck se limitaría en mantener silencio, agregando ante esto Errián el haber hecho tal petición con la intención de que su plan no se estropease en el último momento, tomando la responsabilidad de lo ya dicho el vizconde Planck ya que sus descuidos lo habían llevado a tal percance para Errián quien ahora lo miraba con un semblante totalmente disgustado, por lo que y él ya nombrado al pedirle a este dejarse de formalidades le cuestionaría el día exacto en el que se llevaría a cabo el golpe contra el reino, interrogante a la que Planck con una sonrisa confiada le recordaría al príncipe el tan solo haberle podido una cosa para cumplir las ambiciones del príncipe, siendo la ya mencionada algo tan sencillo como paciencia ya que él se encargaría del resto. Termino con el que Errián no estaría conforme al enfatizar estar dándolo todo por un plan del que el vizconde se había hecho cargo, replicando a lo ya dicho Planck con el no haber podido tomar mejor decisión ya que llegados a tales alturas finalmente le tenía un resultado congruente gracias a su paciencia, palabras a las que Errián no le hallaría un significado como tal y por lo cual el vizconde Planck le aseguraría que aquella misma noche lo sabría, a lo que en ese mismo momento en otro lugar y más precisamente en la mazmorra en la que se encontraba el prota y su gente, se nos daría a conocer el claro impedimento que había significado el guardián de aquella mazmorra tanto para Raúl como para su grupo de asalto quienes dudaban el pasar fácilmente sobre aquella criatura tan grande, no siendo menos importuna tal ocasión al dejarse ver cómo a Raúl le llegaría una notificación del sistema que le pedía el salir victorioso de aquella mazmorra, dato con el que ahora el prota se vería acorralado por completo al tener tanto en contra la estructura de la mazmorra como al verse totalmente rodeado, llegando inclusive a pensar el que finalmente el imperio había sabido jugar sus fichas al no saber qué hacer en tan situación, escuchando tras lo ya dicho Jack y George la horda de jabalíes el acercarse y por lo cual si llegaban a su posición estarían oficialmente rodeados, por lo que aunque Raúl quisiese avanzar derrotando al guardián sabía que su propósito no era nada fácil de conseguir, viniendo en tales circunstancias a su mente la única solución a todo aquel aprieto y la cual se resumía en desatar a Regnator y aniquilar a todos al instante, teniendo como único dime a su plan el temor de no ser capaz de controlar su armadura y herir a sus compañeros. Siendo ahora todo esto visto atentamente por Nakia quien tras ver que Raúl se encontraba en aprietos parecía el tener la solución en su bolso, observando así con algo de confusión George y los demás el cómo Nakia comenzaba a retroceder por su cuenta mientras argumentaba para Raúl el que se encargaría de detener a los monstruos, pidiendo como requisito el que ellos se encargarán de despejar la salida, no entendiendo del todo Raúl la intención de esta y por ende ordenándole el retroceder, palabras las cuales sostendría hasta reconocer con impresión y temor la posición que ahora estaba en su poder, razón por la que daría la orden de alejarse tanto como le sea posible de Nakia y impedir al guardián su movimiento, reconociendo ante la presente el que aun si aquella era su única opción no tenía de otra más que depositar toda su confianza en Nakia, procediendo a su vez en acercarse agresivamente los jabalíes hacia la ubicación de la ya nombrada hasta vagamente identificar el idioma más temido por toda criatura viviente en el mundo. Mismo lenguaje con el que se vería ahora Nakia perderse entre un inmenso poder a la par que generaba en los ya presentes temor, escena que confirmaría lo temido por Raúl quien con un semblante de asombro se decía el no creer que Nakia llegará a ese nivel tan pronto, dado que en aquel instante lo que estaba presenciando era el poder de los creadores de la magia, para acto seguido situarnos ahora en las afueras de la capital, en las que dos guardias se estarían quejando por la tardanza de los chicos de Randall al relevarlos, sin mencionar el que aquello era cuestión de día a día y noche tras noche ya que aun si estos habían tomado el control de la puerta nunca cumplían con su trabajo,
por lo que y al un encapuchado acercarse a ellos lo confundirían por la gente de Randall, error el cual le costaría la vida tanto a él como a su compañero al en un parpadeo ambos ser rebanados en un parpadeo, abriendo con esto aquel sabueso paso a sus demás compañeros para comenzar con su misión. Preguntándose a la par de lo ya dicho su líder el si acaso les era más conveniente explotar la puerta, volviendo ahora junto a lo ya dicho con el calabozo para los prisioneros y más precisamente junto con Kane, del que se nos mostraría el estar estupefacto ante la información ahora conocida por aquel tipo quien le había dado a saber que la operación del imperio ya había dado inicio, argumentando al mismo tiempo de esto el como los asaltos dentro de las mazmorras tan solo habían sido preparativos muy bien camuflados por el imperio para la guerra, siendo tales esfuerzos lo que darían resultados. Aquella noche en el corazón de Rubén, motivo por el que Kane no tenía más tiempo que perder con aquel hombre allí y por lo cual tendría que salir a toda prisa mientras se reprochaba el no haberse dado cuenta mucho antes, dado que si lo ya dicho era verdad entonces el reino de Rubén no tendría otro amanecer, terminando con esto último por volver ahora con el prota y Nakia en donde esta última finalmente parecía el estar cada vez más cerca de completar su cántico, a su vez que daba a entender a los demás caballeros el que aquello podía ser peligroso, mismo presentimiento el cual se estaba encargado de generar un escalofrío dentro del cuerpo de Raúl, quien reconocía el que con tan monstruoso poder tan siquiera un jefe de piso podría ser su rival. Pareciendo en tal situación el guardián de la mazmorra el haberse percatado de la enorme amenaza que significaba Nakia y por lo cual al tratar de atacarla ahora vulnerable Raúl se vería obligado a entrometerse en su camino. Comunicando con esto Raúl a los demás el como el guardián de la mazmorra estaba apuntando a Nakia y por lo que ordenaría a sus hombres el no darle ni un solo segundo de respiro a tal monstruo, culminando con todo esto Nakia los preparativos de su magia de invocación con la que varios jabalís como un intento desesperado tratarían de tenerla a cualquier costo, intención por la que Raúl trataría de apurar a Nakia al gritar su nombre y en lo cual ahora está en un estado de inmersión total procedería en desatar su poder. Acción con la que haría retroceder brevemente a los jabalíes del frente quienes como última instancia verían el rostro de un dragón devorarlo todo a su paso y por ende creando estos una gran explosión que retumbaría en todo el lugar, a su vez que frente a Nakia se dejaba ver el resultado de liberar tan inconmensurable poder, dejando esto mismo ahora con la boca abierta a los primeros caballeros al igual que Raúl puesto que el resultado ante sus ojos era un disparate total. Dando con esto razón al por qué el guardián tenía como prioridad el atacar a Nakia al verla como una potencial amenaza, mismo motivo por el que ahora estaba más que orgulloso de esta y su crecimiento, perdiendo en aquel momento ante sus ojos Nakia la conciencia y por la cual George tendría que prevenir su caída al retenerla entre sus brazos, no saliendo aún Jack y Philip de su asombro al no creer del todo lo que habían presenciado y por consiguiente a esto Raúl ordenara a George el proteger a Nakia a todo costa, jurándolo así el ya nombrado por su honor de caballero y por lo cual le restaba a Raúl el agradecer a Nakia por salvarlos a todos. Viéndose ante la presente escena el guardia un tanto celoso al llamar nuevamente la atención de Raúl y los primeros caballeros quienes ahora más confiados se dirían el acabar con las obras de aquella mazmorra, situando tras lo ya dicho ahora en la frontera de un reino vecino en la que las fuerzas de Aston estarían acabando con unos simples duendes, no entendiendo. A todas estas el hermano de Raúl del por qué el reino había emitido una orden de subyugación urgente a las afueras del reino, mismo anuncio por el cual los Templeton a diferencia de su familia habían salido a la frontera del norte del reino bajo la supuesta aparición de la amenaza de un monstruo tipo dragón. No pudiendo a todas estas el hermano del prota el preguntarse si acaso solamente ellos habían perdido el tiempo de esa forma. Preguntando a todas estas uno de sus soldados el si acaso no era bastante extraño que el castillo hubiera enviado a sus soldados más selectos para subyugar a unos simples orcos, y dejando por ende con esto una gran brecha en la defensa del castillo del cual únicamente la familia Randall ahora estaba como protectora, siendo debido a tales incongruencias que ahora él, hermano de Raúl decidiría en enviar un soldado a avisar a su padre sobre la situación actual y a otro que vigilase de cerca el panorama en la capital ya que al igual que él tenía un mal presentimiento de todo aquello, a lo que y volviendo con el prota y su gente se vería a estos el finalmente haber dado inicio a la batalla contra el guardián de la mazmorra, quien y tras emplear un fuerte ataque Raúl se encargaría de frenarlo a las justas y con lo cual abriría paso a un ataque sorpresa para Philip y Jack, no esperando estos dos el ser ahora bloqueados con tanta facilidad, por lo que al esto no llegara nada con su ataque ahora sería el turno del tipo del arco quien tras ver una abertura la aprovecharía con la intención de arrebatarle sus ojos,
Intento el cual sería frustrado rápidamente ante los suyos a su vez que el tal criatura le propinaba a este una fuerte patada al mismo tiempo que procedía en romper el equilibrio de Philip y Jack, para consiguiente mandar a volar a cada uno de estos sin mucha dificultad y por ende siendo ahora el turno de Raúl del que se nos mostraría haber cruzado su defensa y con esto propinarle un corte con el que no llegaría a nada por ser muy superficial, generando con esto únicamente aún más el enojo del guardián jabalí a la par que ejecutaba un ataque contra el suelo para establecer distancia entre sus enemigos y él. Por lo que al tipo del arco confirmar el estado de Jack y que éste aún podía moverse, enfatizaría el que era realmente increíble como una criatura tan grande podía ser tan ágil y fuerte al mismo tiempo, sin mencionar el que comparado a los demás jefes este parecía el más poderoso de todos. Perspectiva que era de igual forma compartida por Philip y Raúl de los que se escucharía decir no poder tomarse a aquel tipo como una broma, no viendo a todo esto Raúl realmente problema alguno ya que, aventuras como esas eran lo que inicialmente buscaba junto a su fuerza de asalto para que experiencias como aquellas le sirviesen de trampolín para seguir creciendo, llegando inclusive en tales instancias en escuchar los gritos de la armadura Regnator que le pedía salir. A lo que Raúl con una clara determinación le señalaría a sus hombres el luchar completamente solo para crear una abertura con la que éstos acabasen inmediatamente el combate, no pareciendo Philip el creerlo capaz de esto ya que aquel jefe tenía unas estadísticas inusualmente altas, replicando ante lo ya dicho Raúl con el no subestimarlo ya que tenía de igual forma unas bajo la manga, agregando a la par de lo ya dicho con el finalmente encontrar un enemigo digno con el cual usar su aura, resplandeciente. Siendo esta habilidad algo que intimidaría un tanto al guardián de la puerta mientras que por otra parte se veía a Raúl el estar más que listo para reanudar nuevamente el combate y empuñando así nuevamente su espada, acción la cual no sería del agrado de tal criatura puesto que Raúl con tal aura había logrado conseguir el recuperarse por completo al igual que este mismo efecto se aplicaba a sus caballeros y Nakia, de quien se nos mostraría el recobrar un poco sus fuerzas al recobrar el conocimiento y junto a esto escuchar el como Raúl señalaba el dedicar unas palabras a sus compañeros, dejando en claro con el que si bien él era fuerte cuando se trataba de una mazmorra la ayuda de sus aliados le era realmente significativa, por lo que al llevar tanto tiempo con estos y ser su líder pedía nuevamente de su colaboración para despejar aquella puerta. Hartándose de tanto parloteo el guardián de mazmorra del que ahora se nos mostraría haber tomado acción contra Raúl a su vez que éste se veía esquivar a las justas tal demoledor ataque, generando tal proceder aún mayormente el enojo de aquella bestia a quien Raúl procedía en ejecutar un contraataque, dando tal intento por parte del prota a un choque de espadas del que Raúl se vería estar llevando la desventaja de fuerza. Siendo tal diferencia ahora la encargada de repeler rápidamente a Raúl de quien se nos mostraría el decirse con incredulidad el que sin lugar a duda aquella bestia no era algo que pudiese vencer en su estado actual, por lo que al no dar marcha atrás lo único que le restaba era anularlo por completo hasta que se crease una brecha decisiva, procediendo a la par de lo ya dicho Raúl en intercambiar innumerables ataques con tal abominable criatura a su vez que a unos cuantos metros de esto se encontraba a Nakia recién despertando mientras observaba de manera borrosa el combate del prota, misma causa la cual se vería el tener un tanto impaciente a Jack, argumentando a esto último uno de sus compañeros con él, tener que esperar la señal de Raúl para no desperdiciar todo su esfuerzo. A lo que y tras volver con Raúl se le vería a este el estar soportando a las justas con la esperanza de que su telequinesis más temprano que tarde tomase el control de aquella mortal hacha, no sospechando el guardián de mazmorra tan siquiera un poco las intenciones de Raúl y por lo cual lo tomaría totalmente desprevenido el que Raúl tras y concentrarse viera la oportunidad justa para tomar el control de su arma, desorientando esto un poco a la enorme bestia de quien se nos mostraría ahora el ser enterrado completamente contra una de las paredes cercanas. Ejerciendo aún así Raúl más fuerza a su dominio con la telequinesis y resultado daría brevemente a la desesperación de su rival del que ahora se nos mostraba haber dado todo de sí para salir de tan desventajosa situación al zafarse de su agarre y por consiguiente saltar fuertemente a la par de que Raúl daba ahora sí finalmente la señal a sus caballeros. Comenzando así y ahora nuevamente el segundo round de aquella bestia contra los primeros caballeros en el que estos últimos al tomar totalmente indefenso a su enemigo y con lo ya dicho el cada uno de estos acertar sus ataques, dando ahora esto paso a el ataque definitivo por parte de Raúl del que ahora con clara determinación y sin vacilar un instante se nos mostraría acabar la batalla de un solo ataque, acabando de esta forma con la vida del guardián de la puerta y por lo cual se le vería a este el tomar un breve suspiro ahora en el suelo,
preocupándolo ya dicho un poco a Philip y por ende Raúl señalar el estar bien gracias a la ayuda de cada uno de ellos, argumentando junto a lo ya dicho con el que probablemente quien más había aportado al despeje de la mazmorra había sido Nakia, siendo en aquel instante cada uno de los presentes tomados por sorpresa por Bernard en el exterior del que ahora se escucharía el informar a Raúl sobre el repentino ataque del imperio al reino de Rubén. Pasando así con esto último por encontrarnos en el castillo del reino de Rubén, en el que sus pasillos ya eran ahora adornados por cada uno de los guardias encargados de la protección del rey, figura de la cual ahora se nos mostraría el verse claramente indignado por la traición de unos de sus hijos, quien no solo se había limitado a dirigir una espada en su contra sino también con esta había arrebatado la vida de uno de sus hermanos, escena ante la que el rey preguntaría a su hijo Erdianel si había perdido la cordura totalmente, interrogante a la que Erdian se limitaría a enfatizar ser el futuro que el rey no pedía a gritos, ya que tanto el estado enfermizo de su padre como la ignorancia e incompetencia de sus hermanos lo había llevado a tomar tan difícil decisión, palabras por las que su padre preguntaría si acaso el futuro que veía era junto al imperio, contestando a esto Erdian afirmativamente a su vez que argumentaba prometer a su pueblo una paz que fuera perduradera, por lo que si realmente quería cumplir su sueño el primer paso era tomar el trono de su padre, irrumpiendo en el lugar en tal instancia Carson del que ahora se nos mostraría haber acabado con los soldados de menor rango y con esto fijar a Erdian como su nuevo objetivo. Dando esto lugar a un forcejeo de espadas en el que Carson con enojo señalaría a Erdian sobre ser un maldito traidor, entendiendo con su presencia el ya nombrado del porque las continuas bajas de sus hombres dentro del reino, tomando en su lugar Carson nuevamente la palabra al ordenar a los guardias restantes el retirar rápidamente al rey, acatando así estas palabras los guardias presentes en el lugar mientras que por otra parte Erdian les daba a saber con él no haber lugar seguro en todo el reino para su padre, replicando a la par de lo ya dicho Carson el que una vez si sus fuerzas llegasen del exterior ellos serían quienes no tendrían tan siquiera una oportunidad, pareciendo a ojos de Erdian tal argumento un tanto ridículo al creerse conocedor de toda la situación, motivo por el que además Carson con clara confianza refutaría el que los salvadores del reino ya estaban de camino, situándonos tras esto nuevamente con la entrada a la puerta que los hombres del imperio se encontraban custodiando, llegando los ya mencionados inclusive a tener un poco de envidia por no ser ellos quienes estuvieran causando caos en la capital, logrando ante lo ya dicho uno de los presentes de forma tardía la presencia del prota quien sin reparo se había encargado de asesinarlos al instante, acción con la que una vez más confirmaría los hechos anteriormente informados por Bernard a su persona, por lo que al ya conocer de antemano que las fuerzas del imperio estaban en el exterior. La situación actual no pintaba nada bien para el reino, no pareciendo ante la presente Jack y Philip el captar que los Randall hacían parte del ataque en contra del imperio, argumentando junto a lo ya dicho Yorsel como los indicios allí daban a pensar que Randall y su gente habían escapado. Sospechas por las cuales ahora un encapuchado se vería obligado a desmentir las suposiciones anteriormente dichas a su vez que daba a entender alegrarse de haberlos visto salir con vida, decidiéndose tras esto en ir directamente al grano por pedido de Raúl y por lo cual les daría a saber los soldados del imperio se habían infiltrado por distintos flancos debido a la iniciativa de la vanguardia y la ahora entendida traición de la familia Randall, dejando tal noticia un tanto desentendido a los primeros caballeros y un resultado más que era esperado ya por Raúl puesto que éste de antemano ya había vivido la historia de la caída del reino de Rubén, siendo el único factor sorpresa el tiempo estimado en el que se había hecho el actual ataque, preguntan por otra parte Raúl el estado de sus tropas y Bernard, replicando ante lo ya dicho que en el ya mencionado que aún si Bernard estaba dando todo de sí para controlar la situación la ausencia de las fuerzas del reino eran muy significativas, generando la presente noticia aún más enojo en Jack quien tenía razones de sobra para querer aplastar a los Randall, recordándole con esto uno de sus compañeros su actual estado deficiente de energía sin mencionar el que ahora con Nakia completamente exhausta habían perdido su carta maestra, en lo que Philip como solución a tal situación preguntaría a Nakia si aún le restaban posición de recuperación, cuestionante ante la cual ésta señalaría el tenerla aunque tomarla le sería imposible debido al consumo excesivo de esta, haciendo énfasis que en a Raúl el como probablemente tal resultado estaba en los planes del imperio, motivo por el que Raúl por más que pensase no hallaba una salida, a lo que y de manera simultánea se vería a este el ser sorprendido por una notificación del sistema por parte de la bibliotecaria Label. Nombre el cual generaría un semblante confuso en Raúl,
para acto seguido verse ahora como ante sus ojos como del libro mágico en el que había puesto a descansar a Label emergía frente suyo mientras señalaba el haberlo extrañado, no entendiendo Raúl el por qué ésta había hecho acto de presencia en tal momento, encontrándonos ahora tras lo ya acontecido en las afueras del castillo del reino de Rubén y más precisamente en sus calles en las que ya hacían varios cadáveres de soldados tendidos. En las mismas, pareciendo el único restante en tal escena el estar protegiendo a su espalda una familia a su vez que se le veía a los hombres del imperio el estar un tanto sorprendidos de que tal guardia aguantara tanto, llegando inclusive el serle un tanto familiar a uno de ellos quien finalmente lo reconocería como un guardia de la familia Carrington que había renunciado a su labor poco después del incidente de la puerta, razón por la que le dejaría en claro a el haberse equivocado, debando al abandonar a los suyos, palabras a las que aquel guardia daría la razón al ya saber que las fuerzas de élite del imperio habían emprendido recientemente a una misión, por lo que al reino no tener quien lo protegiera lo más posible es que fuera su fin. Saliendo en tal momento de sus pensamientos al oír como el tipo del imperio señalaba acabar con su miseria rápidamente, palabras de las que aparentemente Dalton haría burla para seguido de esto en una facción relativamente pequeña de tiempo acabar con los enemigos presentes, dejando tal acción tanto en choca a aquel guardia como a la familia tras suyo mientras por otra parte se decía el haber cometido el error de matar a todos sin antes haberlos interrogado, logrando a su vez a los pocos segundos el percatarse de la presencia de los civiles y el caballero de Carrington a quien lograría reconocer en tal instancia y por lo cual se tomaría la osadía de preguntarle por qué no estaba a las afueras del castillo, junto a su familia, pregunta a la que replicaría de forma sencilla haberlos abandonado, optando mejor en cambiar de tema y señalar lo verdaderamente importante en tal situación, agradeciendo en aquel momento instante la mujer el caballero que había puesto su vida en juego para protegerlos mientras que por otra parte su hijo preguntaba a Dalton si acaso su familia los protegerían, siendo tal inquietud algo que generaría un breve silencio entre los presentes caballeros y por lo cual tendría que darle a saber que aun si su familia no estaba allí a tiempo para ellos, había alguien que ya se encontraba tomando cartas en el asunto, procediendo a su vez en llamar al prota como el guardián del reino de Rubén. Retomando así con Raúl su reciente encuentro con Label de quien notaría como a diferencia de su primer encuentro ahora estaba rebosando de maná, causa por la que terminaría agradeciendo al prota ya que si no le hubiese dado un lugar para vivir habría tenido un final trágico, analizando además de estos la situación a su alrededor y el claro agotamiento del que estaban sufriendo sus hombres y él y por lo que en forma de pago señalaría el poder ayudarlos si le prestaba la piedra de maná en sus manos. Pareciendo a todas estas a ojos de Jekyll que su maestro había perdido la cordura al hablar solo, actuar del que Raúl no se extrañaría al saber que ninguno allí podía ver a Label, en donde y al optar y restarle importancia preguntaría a la ya nombrada o en realidad podía salvarlos, viéndose ante la presente George el estar un poco confuso ya que al igual que Jack no sabía con quién Raúl estaba realmente hablando, pareciendo a diferencia suya el Nakia aún con todo y su agotamiento el ser capaz de visualizar a Label y por ende así pidiendo un poco a los demás el confiar en Raúl quien estaba hallando una solución, palabras ante las que ahora se vería al prota escuchar como Label le daba a saber el poderlos curar así como también aumentar su resistencia hasta el amanecer, por lo que al enterarse Raúl que de lo que menos poseían era tiempo entonces pediría a sus hombres el prestar atención, les señalaría el haber encontrado una forma de recuperar su estado actual aunque momentáneamente, pidiendo así a todos el tomarse tal asunto seriamente ya que después de todo estaban en guerra, teniendo como última pregunta el si acaso aún querían seguir luchando a su lado. Duda a la que los primeros caballeros tras verse en unos breves segundos entre sí terminarían dando una respuesta asertiva para Raúl, partiendo con la ya mencionada a las oscuras calles de la capital en las que ahora se nos enseñaría a un guardia el estar bajo ataque mientras muchos de sus amigos ya hacían muertos en el suelo, causando tal impertinencia el desagrado de los hombres del imperio puesto que no entendían el proceder de los guardias de la capital, tratando como un método de infundir temor el que nadie allí vendría a ayudarlos dado que ahora el reino de Rubén estaba en las manos del imperio, siendo ahora todo este parlamento interrumpido por Raúl quien con su telequinesis y unas cuantas armas se encargaría fácilmente de los sabuesos imperiales, escena la cual terminaría por dejar en shock a los guardias presentes quienes ahora no podían el creer como en caballos a toda velocidad y con una bandera representativa de los primeros caballeros Raúl y su escuadrón anunciaban su participación en aquella guerra, haciendo muestra de lo ya mencionada a la hora hacer retroceder y con esto el acabar con unos cuantos sabuesos frente suyo,
pareciendo de alguna manera a esto el elevar los ánimos por quien era escuchado, y junto a esto se veían impulsados ahora a apoyar el contraataque por parte de los primeros caballeros, planteando Philip en aquel instante a Raúl el si acaso no era mejor opción reunir a sus tropas como primer paso, idea con la que Jack no parecía el concordar al tan solo querer darle su merecido a los Randall, encontrándose el prota un tanto indeciso al no saber realmente qué hacer, optando como única alternativa el pedirle a Philip y compañía el reunirse con Raúl dado que él se encargaría de infiltrarse en el reino, propuesta con la que Label al igual que Philip no estarían de acuerdo por su alto nivel de riesgo, teniendo ante lo ya dicho Raúl que aclararles el estar bien ya que tenía un as bajo la manga, por lo que a la par de su ataque interno quería que sus fuerzas se encargarán de calmar las cosas fuera del castillo, no teniendo de otra Philip más que aceptar sus palabras y pedir a este el regresar a salvar, y junto a esto Jack el pedir a Raúl darles un merecido hasta que ellos llegasen, dando así Raúl en respuesta a lo ya dicho una leve sonrisa y por consiguiente preguntar a su pequeña hada si acaso estaba lista, replicando esta con claramente haberlo estado desde el inicio, y así estos dos retornando su camino en dirección del castillo real, mismo lugar en el que ahora se vería el ser derramada sangre por la espada de nada más y menos que el tercer príncipe Geral, siendo tal habilidad ahora el ser vista con algo de incredulidad por su guardia personal, quien claramente lo había traicionado tanto a él como al reino, no logrando hallar el porqué de la repentina traición de a su patria y honor. En donde y al no ser estas palabras del agrado del ex capitán de la guardia se encargaría de hacerle saber el haberlo dejado vivir hasta ese momento como un último respeto al reino de Rubén, siendo el futuro de y el reino al refutar en voz alta que ambos serían sepultados muy pronto, viéndose ante la presente Erdian el tener que interrumpir al mencionar ser suficiente ya que ahora con él allí se haría cargo de su hermano menor por su propia cuenta, dejando la aparición de en el lugar, un tanto sorprendido a Geral, argumentando a su favor Erdian con el ya haberse encargado de Carson y por lo cual pedía a su hermano no oponer resistencia, por lo que al capitán de la guardia y sus hombres no ser necesarios allí les pediría reagruparse en la parte trasera del castillo, procediendo así lo ya mencionados en marcharse del lugar a su vez que Erdian recibía las críticas de su hermano por haber traicionado al reino, por lo que al recibir como respuesta el que finalmente ahora estaban a salvo se vería en un semblante confuso para poco después el observar como quien ante sus ojos parecía su hermano en realidad era Kane de los primeros caballeros quien tras presentarse le daba a conocer estar del lado de Raúl, anunciando además de esto el como Raúl le había ordenado mantener al príncipe a salvo, declaración de la que ahora Geral con clara intriga preguntaría él si acaso Raúl se encontraba yendo en dirección del castillo real. Terminando con esto por ahora encontramos nuevamente junto con Raúl y Label donde la ya nombrada tras informar a Raúl de las escasas fuerzas que vigilaban las murallas, tendría como única pregunta el cómo Raúl lograría pasar sobre esta y entrar al reino, recalcando ante lo ya dicho el prota con que tal inconveniente no era lo que realmente le generaba preocupación, procediendo así Raúl junto a lo ya expuesto por hacer uso de su telequinesis con unos cuantos escombros cerca suyo y con lo cual crearía una escalera algo improvisada, razón por la cual ahora y teniendo el camino frente suyo señalaría para Label el arremeter sin reparo alguno, dando así todo esto a lugar al presente ataque sorpresa del prota quien aprovechando la confusión de un guardia del reino y un hombre del imperio terminaría por acabar con ambos de manera silenciosa, estando de igual forma Raúl un tanto sorprendido al ver que inclusive la fuerza del reino había caído en las manos del imperio y motivo por el que por ende tendría que apurarse para solucionar la situación dentro del castillo, solicitando frente a la situación actual Raúl a Label el prestarle su fuerza nuevamente ya que le sería de gran ayuda una vez y dentro, a lo que y tras situarnos en los alrededores del reino se vería a la capital ser evacuada por los soldados de Raúl quienes a su vez trataban de contener las llamas causadas por los hombres del imperio, siéndole inclusive tal tarea completamente imposible a Bernard con su telequinesis ya que su viento tan solo avivaría aún más el fuego, siendo debido a estas últimas palabras que Nakia tendría que hacer acto de presencia a la par, que con un poción en sus manos señalaba hacerse cargo, decidiendo junto a esto el ignorar su claro estado de agotamiento al tener mayor prioridad en el desastre causado por el imperio, procediendo con todo esto ahora Nakia en activar la poción entre sus manos mientras argumentaba el que tan solo necesitaban que el clima estuviera a su favor, dejando ahora el espectáculo presenciado a vista de Bernard y su compañero totalmente sorprendidos ya que con tan solo un pequeño frasco había logrado traer la lluvia sobre la capital del reino de Rubén, acción con la que ahora se vería a las llamas el ser rápidamente apaciguadas y asimismo esto la alegría de los guardias, dando ante la presente Nakia un leve suspiro al ver que su plan había funcionado,
agradeciendo paralelamente a esto Bernard, ya que así no tendrían que preocuparse más por cualquier indicio de un incendio. Llegando al lugar rápidamente Jack, quien al ver a Nakia en este sabría de inmediato la responsable de aquella lluvia tan oportuna, pareciendo George frente a la situación actual un tanto confundido al escuchar de uno de sus compañeros el cómo su maestro Raúl se había infiltrado en el palacio real por su propia cuenta, hecho por el que ahora Philip dejaría en claro a todos el tener que confiar en Raúl por más descabellado que fueran sus acciones, y estando de acuerdo con esto mismo Nakia, quien a su vez sostenía el que Raúl no estaba del todo solo en aquel palacio, a lo que y tras situarnos dentro de este y más precisamente ahora con Carson y el príncipe traidor, se vería a este el aceptar su derrota al ya saber que le sería imposible lidiar con un maestro de la espada, resultado ante el cual Carson enfatizaría el que si se rendía allí podría tener una oportunidad al enfrentar al tribunal, sugerencias de la que ahora el príncipe Heredian pasaría al refutar no haber hecho todo aquello para rendirse al final, por lo que aun si éste había aceptado su derrota no desistiría a su sueño hasta dar su último aliento, rechazo ante el cual se observaría ahora a Carson perder por completo la calma al mismo tiempo que procedía en alzar su espada mientras dictaba la sentencia dada por él. Reino de Rubén, no esperando Carson el que en tal instancia una voz desconocida dejará notar la presencia de un tercero en la habitación, no siendo ni más ni menos este otro más que el vizconde Plank, del que ahora se nos dejaría ver atacar sin vacile alguno a Carson con una energía de procedencia desconocida, acción con la que ahora se nos mostraría al comandante de las fuerzas del reino el salir disparado hasta estrellar con una de las paredes cercanas. Tomando ante la presente el vizconde nuevamente la palabra a mí pedir disculpas al príncipe Erdian al justificar haber tenido unos pequeños percances en el camino, señalando junto a lo ya dicho con el no haber enviado a Sir Carson fuera de la capital ya que éste y sus dudas podrían haber estropeado su plan, sin mencionar el que llegados a tal punto este era su menor preocupación, dándosenos a conocer los pensamientos de Carson en los que éste finalmente había dado con la verdad de toda aquella rebelión al ver a el vizconde Plank como la mente maestra tras la posible caída del reino, a lo que y al ya nombrado ver que la presencia del príncipe Erdian no le era beneficiosa allí, lo persuadiría para marcharse y con ello el prepararse para la siguiente etapa, argumento ante el cual Erdian daría una leve sonrisa al saber que éste estaba haciendo referencia sobre encubrir su estado ante el pueblo como el traído bajo la caída del reino, teniendo como última pregunta Erdian por lo que éste tenía planeado para Carson. Por lo que al Plank saber que Carson tenía una voluntad inquebrantable y ahora era poseedor de todo el panorama refutaría el tener muy mala suerte al no cumplir los requisitos mínimos para unirse al imperio. Llevando así todo este discurso ahora a la aparente ejecución del capitán de la Guardia Real, quien por palabras de Plank esperaba que se llevase la verdad junto con él a la tumba, interfiriendo ante tal dictamen Raúl al frenar el golpe del vizconde Plan y por ende así causando un semblante de pura confusión en el ya nombrado. Respondiendo a lo previamente visto Raúl con una sonrisa al ya haber pasado un tiempo desde su último encuentro con el vizconde Plank, cambiando ante la presente ahora de escena en la que se evidenciaría al rey sentir una profunda vergüenza al perder el control del reino por la traición de uno de sus hijos, palabras debido a las cuales uno de sus guardias le dejaría en claro con el no poder flaquear en un momento así, no llegando nada de lo ya dicho a palabra del rey de quien se mostraría haber perdido toda esperanza. Viendo como única salida a todo aquello el entregar su cabeza al su hijo Erdian, a lo que de manera inesperada se vería a Kane el hacer una pequeña intromisión junto al príncipe Geral, acción con la que se vería al rey el recobrar un poco la cordura a su vez que tanto hijo como padre tenían un motivo reencuentro, no perdiendo más tiempo en esto el rey al informar rápidamente a su hijo sobre la situación actual, siendo éste ya claramente consciente de todo lo acontecido y por lo cual el rey ahora enfatizaría el no ver una solución a todo aquel desastre, misma razón por la que ahora se le sería aún más difícil creer por palabras de su hijo el que aún había un Salvador, replicando junto a lo ya dicho Geral el que si estos estaban allí muy seguramente el reino sabría sobrellevar aquella catástrofe, terminando así finalmente con lo ya expuesto por volver con Raúl de quien se nos mostraría el estar encarando al vizconde por haberse unido al imperio y haberse vuelto un receptor de energía oscura, culminando con estas críticas Raúl por repeler completamente a Plank del que se nos mostraría mantenerse expectante a cualquier movimiento. Pareciendo un tanto inesperada para Carson la aparición del prota en aquel momento y por lo cual se le vería el preguntar a Raúl del cómo había llegado allí, dejando en claro Raúl con el ya haber anticipado todo aquello a excepción de los múltiples pasillos del castillo pero aún así alegrándose de haber llegado a tiempo,
Por lo que al Carson recapitular el cómo Raúl había escapado de la trampa del Imperio y ahora estaba allí para enfrentar a la mente maestra del ataque rebelde, no podría evitar el pensar en las palabras que alguna vez había escuchado de Gray y motivo por el cual ante la presente se diría el no dudar más puesto que frente suyo estaba la salvación de la que había dudado los últimos días. A lo que por otra parte Planck estaría claramente decepcionado por su plan de atraparlo dentro de la puerta y de lo cual únicamente se culparía a sí mismo por haberlo subestimado. Estando de igual manera Raúl un tanto decepcionado de este por haber planeado la rebelión dentro del Imperio. Con tan solo una de las familias nobles y poco menos que hombres del Imperio y demás guardias traidores, sin el mencionar que éste se había encargado de haberse deshecho de las familias que podrían significar un obstáculo en su plan y finalmente culminando su plan con haber tratado atrapar a él y los primeros caballeros dentro de una puerta de asalto, por lo que aun si todos estos preparativos habían sido improvisados ellos serían su peor variable, tratando a la par de lo ya dicho Erdianel. Alardear frente a Raúl por haberlos descubierto y debido a la cual Raúl se encargaría de callarlo inmediatamente ya que según su criterio una basura que había traicionado a los suyos y asesinado a su misma sangre no merecía el derecho a abrir la boca, agregando junto a todo esto con el que aun si éste se creía la mente maestra tan solo era una marioneta, por lo que al ver Planck al príncipe claramente alterado le pediría el no caer en sus provocaciones, dado que esto era lo que el prota quería. Y por lo cual sugeriría a Erdian el marcharse sin más, no pareciendo esto el realmente importar menos a Raúl del que ahora se mostraría ordenar a Erdian desaparece de su vista lo antes posible, comentario con el que se mostraría a Erdian aumento más y más su enojo y debido a lo cual argumentaría que una vez y ascendiera al trono se encargaría de pisotear las obras de la familia Aston, palabras de las que Raúl se veía un tanto incrédulo al saber que éste tan solo estaba siendo manipulado por el Imperio, siendo ahora tal esfuerzo felicitado por palabras de Raúl a Planck puesto que se había hecho con una marioneta fiel bajo la ilusión de que se convertiría en el próximo rey una vez y la rebelión se detuviera, deducción ante la cual ahora Planck entre burlas enfatizaría el que aun si éste se volvía un rey títere cumpliría su sueño. Agregando a lo ya comentado el que todo esto ocurriría una vez y el reino de Rubén estuviera bajo la influencia del Imperio, reafirmando todo esto y lo ya dicho el futuro ya visto por Raúl, advirtiendo de igual forma a el ya mencionado Carson sobre tener cuidado con Planck ya que estaba empleando una magia desconocida con un trasfondo totalmente desconocido a lo que había visto alguna vez en su vida. Estando un tanto de acuerdo Raúl con las advertencias dadas por Carson pero aún así no evitando el tener en su rostro una expresión emocionada mientras señalaba ahora con clara confianza el que aun si era una fuerza desconocida ésta había tenido mala suerte al dar con él ya que su fuente de conocimiento en ese mundo parecía no tener fin, cambiando a la par de lo ya dicho ahora nuevamente de escena y la que se daría a conocer un poco de la situación fuera del castillo real y en la que ahora se vería a los primeros caballeros el estar cumpliendo las órdenes del prota al pie de la letra al estar acabando con los rebeldes esparcidos por toda la capital, llegando inclusive tal proceso el darles un prometedor rehén. Tomando ahora Raúl la palabra al argumentar no haber pensado que se volvería a encontrar nuevamente con el niño prodigio de los Randall, título del cual éste no hacía honor alguno al tan solo ser un inútil que a pesar de estar en tal situación se escoltaba bajo el nombre de su familia y posición de noble, siendo debido a tal motivo por el que ahora George le recalcaría el que llevar a una persona como él a la guerra era un total desperdicio, refutando el ahora llamado Roy Randall el que dijera la única verdad en todo aquel caos es que tanto el reino de Rubén como su tan aclamado maestro Raúl estaban totalmente perdidos. Provocación de la cual aun si no había funcionado con George este no había sido el caso de Jack Dal que Philip se vería obligado a calmar al considerarlo un potencial rehén, estando ante lo ya dicho el aparente conde Randall un tanto sorprendido dado que Philip era bastante hábil para analizar la situación, aunque contrario de tal halago alegrar a los presentes generaría en ellos el pánico a su vez que el conde de Randall exponía el estar inclusive a querer presentar sus respetos al limitado grupo de personas que estaba limpiando por completo la capital, alegrando tal acto de presencia a Roy al ver a su padre y caso del cual ponía en serio aprietos a cada uno de los primeros caballeros, dejándose ver cómo la presente escena tenía más que maravillado a Roy Randall mientras que su padre simplemente se mantenía expectante frente a los primeros caballeros. Siendo ahora Jack el primero en abrir la boca y juzgar haber querido evitar a toda costa aquel resultado, obligando la actual escena a todos el estar en alerta máxima y no siendo Philip la excepción al ser claramente consciente del abrumador poder del que era pertenecedor el jefe de la familia Randall y actual hombre con él, título de maestro de la espada,
razón aún mayor por la que sin el protagonista y frente a tal amenaza serían completamente aniquilados, no pudiendo llegados a tales instancias. El conde Randall el ignorar la ausencia de Raúl y por lo cual su mayor motivo por el cual estar allí se había desvanecido por completo, por lo que con otras intenciones en mente se propondría mostrar a Raúl sus caballeros hechos pedazos, generando tales imponentes palabras ahora el temor dentro de la cofradía de los primeros caballeros, no siendo la escena actual menos oportuna para Ra quien tras ver el descuido de George aprovecharía esto mismo para huir de sus capturantes entre burlas al creer estar a salvo. No pudiendo él estar más equivocado a la hora ante vista de los presentes, verse a Rael ser rápidamente asesinado frente a la fría mirada de su padre quien lo juzgaba de ser un simple bicho sin vergüenza, por lo que una vez y ya haberse deshecho de los estorbos procedería en ir por el plato principal, acción la cual ante los ojos de los primeros caballeros no era más que un acto repulsivo, llegando inclusive estos a pensar el que tal persona podría ser peor que los tipos del imperio ya que, tal crueldad no era digna sino tan solo del peor mal del mundo, por lo que al conde Randall ver que los primeros caballeros no correspondían a la iniciativa del combate optaría por dejarse de rodeos e ir directamente por la razón que sus enemigos aún permanecían frente suyo. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.